Me parece. Y seguimos saludando a toda la gente que viene llegando. Decíamos hace rato que en la mañana estábamos muy poquitos, muy tristones, pero ahora ya vemos más gente. Ya vemos al amigo Heriberto en juicio, eso como debe ser, eso como debe ser la máxima seguridad, amigo Biuf. ¿Por qué estás preocupado, Huicho? ¿Estás tristón? Está preocupado por su equipo. Algo no está saliendo bien, algo falta. Tal vez unas chelitas, muy sale, seguimos con el encuentro. Vamos a seguir narrando el encuentro. El balón le corresponde al equipo de Tlahui. El equipo de Tlahui tiene el esférico. Ahí está el lanzamiento. El equipo de Tlahui por poquito. La 18 tampoco. Viene el equipo de Apaches bajando el esférico sin ningún problema. La número 23 a la 33, a la 14. 14 buscando. Se apoya con la 30. Ahí está la 26 solita y adentro. 2 puntotes más para el equipo de Apaches. Qué manera de jugar de esas muchachas. Viene el equipo de Tlahui avanzando, está número 3, aquí en la 18, la 8 lanza, no quiere, y viene el equipo de Apaches, hay un rompimiento largo, la número 23, a quien prefiere salirse del área, prefiere ponerle hielo al asunto, la 33, la 23 buscando, a quien no encuentra, prefiere entrar, amaga, entra la 33, lanza el esférico, la 33, no hay nada. Nuevamente la número 33, el ganchito de adentro. Ay. Este equipo de Apaches nos está regalando bonitas jugadas. Viene el equipo de Tlahui. Un pequeño empujoncito que le acaba de aplicar al equipo de Tlahui. Y viene el equipo de Tlahui a la número 3, Roshi. Se lo pasa aquí a la número 18. No hay canasta, nuevamente Roshi. Tampoco. ¿Quién lo tiene? Lo baja el equipo de Apaches. La número 23. La 23 avanza. Se va. Cuando es tiempo, señores árbitros. Vengan los aplausos. Gracias. Mil gracias. Poquitos, pero benditos. Gracias. ¿Cómo viste este partidito, amigo Carlos? Coméntanos. ¿Qué nos puedes comentar de este bonito encuentro? Eras, amigo Peter, me concierne ver este bonito encuentro de veras entre el equipo de Apaches y el equipo de Tlahui. Acaba de disfrutarse. Yo creo que es lo máximo que se tiene que vivir, al igual como van a entrar otros equipos que van a estar contendiendo en la categoría de veteranas, me parece, entre el equipo. Es libre. No, hombre, no se puede predecir nada. Ranulfo, ¿tú qué me dices también de esto? Acabamos de observar partido bastante fuerte, partido que fue contundente entre el equipo de Apaches, que vienen directamente desde la ciudad, y el equipo de Tlahuitoltepec, a pesar de que ellas de muy merecido reconocimiento han participado en la de, si no es copa, simple sencillamente decimos, en la categoría o en el evento de Guelaguetza, también han participado en el evento de la Guerra de Pueblos. Si por ahí no me equivoco, Ranulfo, tú me corregirás por allá, a estas chicas ahí de Tlahuitoltepec, pero Apaches es la primera ocasión quienes se presentan en esta comunidad. Adelante, Ranulfo. Gracias, amigo Carlos. Efectivamente, ahora con estas versiones de la Guerra de Pueblos, qué bueno que nos visita el equipo Apaches. Está mostrando que efectivamente trae buena técnica y lo muestra aquí en la zona Mije. Decíamos que ya también hemos observado a la zona Triqui. Ahí estuvieron
presentes en cadetes y en juvenil. En la libre está presente el equipo Apaches. Así está el equipo de Tlaui también, que ha representado bajo este nombre en muchos lugares y ocupado precisamente buenos lugares. Decíamos que la gente que lleva el uniforme de la marea azul es que en alguna parte han representado en alguna categoría al equipo representativo de este municipio. También está la historia del equipo Sham, del equipo Deltas, también originarias de este municipio, y se juega el básquetbol más como emblema de vida, como una práctica cotidiana, como una forma de hacer fiesta, y eso también se agradece porque siguen jugando, aparte de otras ocupaciones. El juego sigue estando presente en la vida, eso es bueno. El voleibol está en la cancha de la escuela Sham, el fútbol está en la cancha de la escuela Vicap. Ya terminó la danza tradicional, o sigue la danza tradicional, y más al rato, finales, 9 finales que vamos a tener, y seguramente va a estar presente la zona de la Mixteca oaxaqueña. Ahí estamos entonces, señoras y señores, a punto de comenzar con este primer tiempo. Está el equipo de Sham contra Deltas. La pelota la tiene Deltas en este momento. La número 15 a la 12. 12 buscando. ¿Por dónde? Ahí por un costado. Lanzamiento. Zurda adentro. La número 9 acaba de encestar. Bonita canasta a favor de Deltas. Viene entonces el pelotazo para Rocío. Este es el equipo Sham. Aquel legendario equipo Sham de hace muchísimos años, con este uniforme que tenían verde olivo. Algunos años, a veces ya era puro Tlaui, ahora ya es Sham. La historia se vuelve en el presente. Lanzamiento nuevamente. Antes ya hay una marcación del oficial. Falta la número 7 y la pelota va a ser saque lateral a favor del equipo de Sham. 7. Mayra con la pelota. Mayra buscando, jugando centro. Ahí precisamente quien recibe. Nuevamente para la 6, Araceli, una dejadita. Rocío encara por un costado. Remate de Flora adentro. 2-2 el marcador. 2-2. Saludos cordiales a la gente que ya está aquí en la cancha. Ahí ya están presentes, apartando lugares seguramente. Viene el lanzamiento de 12 de lejos. Ahí la número 12 probando de 3 y consiguiendo su objetivo. Y además robando la pelota nuevamente. Avanza la 12, va a encarar la 12. Ahí con la 15 haciendo una conexión en corto. La número 7, un ganchito. Fuera de ángulo. Fuera de ángulo este tiro. Ayer estuvo el box ranchero. Tardó como 4 o 5 horas el box ranchero. A la número 15. Ahí pase retrasado. A la 11. La 11. Casi comete violación. Va a la 7 nuevamente. A la 11. La 11. Muy arriba, señoras y señores. Estamos 2-5, va ganando Deltas con este triple que metió la jugadora número 13, me parece, 12. Nuevamente, ahí buscando a la 3, a la 9. Lanzamiento, no hay nada del equipo nuevamente, contrarremate, avanza, hay una falta, la número 3. Y se viene la pelota y el avance por parte del equipo de Sham. Siguientes partidos: Chapulines contra Tamix. Ya están los Chapulines, Tamix en un momento, ya está Tamix me parece también. Ya está. Así que después Tlaui contra la Huapjo, Ayutla contra Nejapa y Texas contra Piratas. Tlaui contra la Huapjo, para que se vayan preparando. Gracias, amigo Carlos. Ahí está el partido avanzando. Viene Araceli, rompimiento. ¿Para quién? Para nadie.
a ese nivel de velocidad era un poquito para años atrás. Vámonos. Avanzamos entonces la número 12. También hay que recordar grandes narradores que ha habido aquí en Tlahuitoltepec. Ahí estamos recordando a varios, ubicando a varios que también aquí hacían fiesta con el micrófono. Va la número 12. Número 12 de 3 está inspirada en esta mañana, en esta tarde. No hay nada, la pelota ya en poder del equipo de Sham. Sham, la número 15. 15 para Mayra. Hay que recordar que el básquetbol es de abolengo entre la número 7 de Sham y la número 12 de Deltas. Hay un respaldo de la mamá. Gran defensa del equipo Sham. Hace algunos ayeres aquí nos hacía emocionar. Seguramente éramos más chavalos. Ahorita ya no tanto. Vámonos. Saque por la línea de fondo a favor de la 7. 7. Pierde la pelota. Ahí va a colar la número 12 de Deltas. Va a colar, va a entrar. Adentro. 7-2 el marcador. Viene la pelota para el equipo de Sham. 7. Ahí está la jugadora 7 buscando a la 6, Araceli. Lanzamiento no, es una asistencia para la número 7. Hace su lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente la número 9. La 9 a la 3. Deltas. Robo de pelota, manotazo al menos. Y la pelota entonces. Ahí está. Hay un tiempo fuera y hay un cambio, me parece. Hay un cambio del equipo Sham. Están haciendo los ajustes pertinentes. No hay entrenador en turno, ni de uno ni de otro lado. Ellas mismas dicen qué falla, qué pasa, qué hacemos, qué no hacemos. Ahí están, también las hemos visto en otras categorías, un poquito más arriba, viendo. Pero les gusta el básquetbol y eso es bueno. Eso es bueno, hacer del básquetbol una forma de vida. Eso es lo mejor. Bien, señoras, señores, 2 minutos, 2-7 el marcador. Terminando, nos vamos con libre varonil. Tamix contra Chapulines. Chapulines ya están allí brincando, haciendo calentamientos. Tamix ya están allí también de igual manera. Vámonos, regresamos a las acciones del partido. La número 12, la número 15, lanzamiento. No hay nada. Simplemente visitando el arillo. La número 12 cometió la falta y la pelota va a ser para Deltas. La 15. Adentro. Adentro. Ya están llegando más chapulines. ¿Dónde andaban esos chapulines? Ya en menos de 10 minutos ya estarán en el terreno de juego. Viene la pelota, se le va a la número 12. Se le fue una contraluz seguramente. Avanza entonces Deltas con la pelota. La número 7 a la 15. La 15 observa el panorama, encuentra la 12. La 12 buscando ahí a la 9. La 9 a la 7. La 7 la media vuelta. No hay nada. Nuevamente allí a la 9. A la 12. La 12. Lanzamiento y no hay nada. Ahí estamos, señoras y señores, entonces. Viene la 7, 2-9 en 40 segundos. Esto será historia. Avanza la número 7 para la 12, Flora. Falta que recibe Flora. Ahí estamos entonces. Allí como que reconoció una voz, qué bueno. Ahí estamos participando. Viene Araceli, pase picado por detrás. Adentro la número 10, la que acaba de entrar. Ahí rindiendo frutos su entrada. 4-9. Todavía viene la segunda parte. La segunda parte, falta mucho tiempo. Avanza la número 12 calmadamente a la 9. Ella es la zurda. No hay nada. La pelota ya lo controla la número 7, Mayra. Para la número 10. Se termina. Venga los aplausos, querido público. Andamos muy observadores, nada más como que pensativos. Dicen que el pensamiento se rompe, ya sean buenos o malos pensamientos, con el aplauso.
y eso también es meritorio. 8 minutos nos quedan, segunda parte, 4-9 el marcador, nada para nadie. Bueno, tendencia un poquito para Deltas, la tendencia está para Deltas, pero hay que ver qué hace el equipo Sham. Igual y por ahí viene, afinan la puntería, algo pueden hacer y ya lo platicaron. Segunda parte entonces, vámonos señoras, señores. También a este palco de narraciones se incorpora nuestro compañero Cuauhtémoc Díaz, alias El Zurdo. Gracias Renulfo. Pues vamos al partido entonces, vamos a estar un rato en la narración en este día, ya en las finales. Vamos a estar viendo al equipo de Deltas y al equipo de Tlahui Sham. 4-9 el marcador en este momento. Deltas en color. ¿Qué verde es ese, Ranulfo? Verde pasto, verde. Bueno, hay varios verdes, ¿verdad? Bueno, pues ahí está entonces el equipo de Deltas ganando este partido. Viene Sham en este momento, la número 7 a punto a preparar. ¡Ay! Ese balón simplemente se escurre entre las manos de la número 12, que no vio venir esa bola, y entonces es balón para el equipo de Deltas. Señoras y señores, estamos ya entrando a la parte final del torneo de básquetbol en honor a la Asunción, a la Virgen de la Asunción, patrona de esta comunidad. Viene entonces el equipo Delta en este momento. Vamos a ver, aquí perdiendo la bola, y viene Tlahui, viene Sham por acá, la 10 se va, la 10 le roba la pelota, lo recupera Delta, y allá se pelea fuerte, se pelea duro, y es un 2 y la alternancia dice que es para el equipo verde. El equipo Delta tiene la pelota en este momento, ahí están agarrando personal, cada quien a su cada cual. Cuidado, balón que se escapa de la cancha. Es en este momento saque para el equipo de Sham. Sham acá perdiendo la bola, es falta, dice el oficial, y será entonces balón para Sham. Aquí viene la 6 a hacer el saque. Vamos a tener a la 10 ahora. Cuidado allá, casi hacia la violación. Viene la 7 en este momento. Aquí está encontrando el tiro el equipo Shami. No hay nada. El equipo Delta tiene la posesión de bola en este momento. Un mal pase. La 7 solamente se ríe. Dice: yo ya no llego. Pedimos de favor al público que pongan la basura en los contenedores. Tenemos allá en la esquina, allá en color amarillo, ahí está el contenedor para la basura inorgánica. De este lado, ¿dónde? De este lado, tú, Carlos. De este lado no hay, ¿verdad? Sí, bueno, nada más uno me parece. Ahí, de parte de la Regiduría de Salud, les pedimos amablemente al público que depositen la basura en su lugar. Allá está el contenedor amarillo. Bien, señoras y señores. ¿Qué? ¿Ya te vas? Ya te vas, ya va la comida. No es cierto, Ranulfo. ¿Ya encontraste a todos los vocales o todavía no? Falta. Si alguien... Ya vimos a otro, ahorita te apoyamos, a ver, ahorita te damos el timbrazo, a ver, por aquí ya vimos a otro, por aquí luego. Bueno, pues ahí está, así es el servicio comunitario cada año. Aquí nuestro compañero Radulfo va a tener que desempeñar este cargo para el año 2015, por lo tanto ahí, comité de la banda, me parece, ¿verdad, Carlos? Bueno, ahí van a estar atendiendo a la banda. A la banda municipal, no a la banda de maleantes, tú, Carlos. No. De ese nos encargamos, Carlos y yo, ¿verdad? En la banda de maleantes. Bueno, señoras y señores, la 11 está en la línea, tira dentro la bola. El marcador que se mueve 9-7. Está muy cerca el equipo de Sham. Está muy cerca de empatar el encuentro. Vamos a ver si aquí podría llegar el invitado. Aquí está la número 12, la 12 acá, el 6. Ahí está el invitado. Está empatando el partido 9-9 en este momento.
les está funcionando el marcaje personal. Y entonces el balón en este momento que favorece completamente al público. Va a haber espectáculo, va a haber buena final. Nos quedan 3:23 en la pizarra. Marcador 9 para las de verde, 9 para las azules. Ahí está el robo de balón. Cuidado que viene el Sham por más. Viene la velocidad. La 7 se mete. La 7 se le olvidó la pelota. Se iba, pero se le olvidó la pelota. Y viene Delta ahora a tratar de reafirmar ese marcaje, ese puntaje, el que los tenía arriba. Y ahí está metiendo la canasta de la diferencia. 11-9 en este momento, señoras y señores. El balón lo tiene el equipo azul. Viene por el empate. El bloqueo es limpio, dice el árbitro. Sigue siendo para el equipo de la equipo Sham. Ahí está la 11, mete cuerpo, tira y no hay nada. El rebote lo tiene ¿quién? Todavía el equipo Sham. Bien, entonces vamos a ver aquí si puede llegar el empate, si puede llegar el invitado otra vez. Ya llegó una vez, a ver si ahora le bloquean el tiro limpiamente y viene Delta. Falta, es violación. Dice el oficial que es violación, por lo tanto el marcador sigue igual. 11 para las de verde, 9 para las azules. Y señoras y señores, si les está gustando el esfuerzo, 4 faltas de la 12. Delta, adentro la canasta. Empató nuevamente el encuentro, 11-11. Señores, decíamos, si les está gustando este partido, denle un fuerte aplauso a los dos equipos. Fuerte, 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 fuerte. Eso es todo. Esos gritos animan y ahí está la voltereta. Ahí está la voltereta, señoras y señores. Lo está ganando las azules, la que iban perdiendo, las que iban contra la pared de aquí. Le están dando la vuelta al marcador. 13-11, 1:42. Acumulativos Delta, señoras y señores. Viene allá el tiro, no hay nada. Cuidado, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo Deltas. Por lo tanto, tiene 1:30 para ir por el empate. Cada quien a su cada cual. Ya agarraron a su chambelán. Y eso que los 15 años quedaron lejos. Pero ahí están. Ya están como por el doble, ¿verdad, Carlos? Ya están por 2 veces 15, ¿verdad? Ya están por los 30 por allá. Bueno, pues entonces vamos a ver. 13-11, el marcador favorece a las azules. Adentro la canasta. Ahí está el marcador, 14-11 en este momento. Y lo está fallando y viene entonces 3 de diferencia, 1:17. Así están las cosas. Bien. 3 de diferencia, un triple solamente, 14-11, 1:14 en la pizarra. Casi el empate, pero sí, se acercan por la mínima, lo está ganando las azules. Cuidado que vienen por acá a toda velocidad, falla el tiro y viene Delta, y podría venir por la voltereta. Nos quedan 56 segundos. Y contando, y seguimos, y 14-13, y Delta quiere, y hay acumulativos de los dos lados, así que cualquier foul ahora será tirable, y viene robando el balón al equipo de Sham. Sham es falta, se para el cronómetro, y nos vamos a la línea, y nos vamos a ver si entra la canasta. 14-13 en este momento, señoras y señores. Tiempo fuera está pidiendo por acá de este lado. Ahí está, nosotros aquí narrando nada más.
Los oficiales son los que checan ahí toda la parte del marcaje y 13-14. Y aquí el rebote es importantísimo. Vamos a ver. Lo está fallando y viene Delta y viene Delta y viene jugándose fuerte. Ahí está la descolgada. Viene la 9. La 9. Foul y cuenta, señores. Decíamos, cuidado que se viene la noche. Cuidado porque faltan 38 segundos. Y ahora es marcador que favorece a Delta. 15 para Delta, 14 para las azules. Ahí está el punto que podría. Los mete a una canasta. Y a un tiempo fuera en la duela. Y el público dice, queremos participar, señor narrador. Queremos aplaudirle a los dos equipos. Fuerte los aplausos entonces, señoras y señores, para los dos equipos. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, parece que están desvelados. Parece que fueron a ver a Soberón, ¿verdad? Carlos dice que lleva 2 noches y va por la tercera. Si allí hubiera premio, Carlos, te llevas el primer lugar. Bueno, pero bueno, el premio seguro ya lo ganaste anoche, ¿verdad? Nada más tu sonrisa. Hasta un beso le fuiste a dar al cantante de Soberón, de seguro. Bien, entonces aquí está el equipo de Sham en la 12. Acá podría llegar el empate y no hay nada. 30 segundos y contando lo tiene Delta. Lo roba la 6, tira, no hay nada. Es balón para Delta todavía. 24 segundos. Ahí está el marcador que favorece a las verdes. Lo tiene la 9. La 9. La 9. Adentro la bola. Lo está casi acabando. Lo está finiquitando. Es una losa pesada. 4 puntos de diferencia. Y el cronómetro nos dice 5 segundos o 5 milésimas. 5 faules de la jugadora. Señor oficial, ya hicieron el cambio, me parece. 15-18, todavía lo tiene Deltas. Y el rebote es para Deltas. 4, 3, 2 y se acabó. Marcador final, 18 para las de verde, Deltas. 15 para las azules, Sham. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, fuerte los aplausos hacia la cancha. A la cancha se viene el equipo de Chapulines Tamix en el libre varonil. Buen partido promete. Buen partido es el que me parece que vamos a estar presenciando, Carlos. Bien, Carlos, adelante con tus comentarios, Carlos. Gracias, amigo Cuauhtémoc, de veras. Nos acabas de dar un bonito partido que acabas de narrar, de veras. Creo que es una voz excelente. Deltas Sham acaba de jugar. Chapulines Tamix, Tlaui, Guapo, sí, Texas y Piratas, para que se vayan alistándose. Todavía tenemos en la lista de espera a ver quién es el que sale avante para en la gran final. Acuérdense que hoy es la gran final. Hoy todos los finalistas, hoy se disputa la final de toda la categoría, desde la categoría infantil, cadetes, juvenil y varonil, también femenil, también en la libre. Hoy se va a ver, hoy se va a disputar
Así como vemos los chapulines que poco a poco van reforzándose con otros integrantes, estos muchachones que vienen directamente desde Nejapa, me parece, unos que integran también parte de Las Flores. Estos chamacones allá, a Genaro, a Marco Antonio, a Max ahí quien comanda el equipo. Por lo tanto vemos el equipo de Tamix, seguramente se estarán reforzando cada vez más. Vamos a ver de qué forma sacan el partido en este bonito encuentro que vamos a tener en esta bonita mañana. Saludamos a todos aquellos amigos quienes estuvieron toda la noche en el baile de anoche. Seguramente andamos todavía medio crudones. Así es, ¿por qué no? Es de espectáculo este bonito partido. De esta forma arranca este partido entre el equipo de Chapulines Max, allí con su número 12, tradicional. Él sabe cómo tiene que hacer, busca a ver a quién. Ahí está Tamix, quien es del control del balón, el número 3, el número 12. El 12, hay una media vuelta, solito lo dejaron a este muchacho, pero este desaprovecha la oportunidad, tan solito en el jumper que estaba. Pero viene al contragolpe el equipo de Chapulines, le golpean, le bloquean el disparo a Genaro, el número 15. Viene nuevamente el equipo de Tamix, a ver qué hace Tamix. Es para tiro. Viene rápidamente allá reaccionando el equipo de Tamix, como que poco a poco va despertándose, porque el equipo de Chapulines, el equipo de Chapulín, el número 15 de larga distancia, no consigue. Vaya partido, vaya emoción, vaya sensación, vaya todo. Estamos viviendo en esta bonita mañana. Después de estos partidos, o después de este partido, tenemos a Tlaui Guapo en libre varonil, Ayutla Nejapa libre varonil, Texas Piratas libre varonil. Así que se van preparando, mi amigo Cuau, para que tú sigas narrando, siga los pormenores con este bonito encuentro que estamos viviendo en esta bonita mañana, en esta bonita tarde. Ya casi estamos, ya estamos atardeciendo, pero estos chicos que no se desvelaron, porque veo que están jugando con todo el básquetbol, con todo el talento que traen ellos. ¿Qué me dices de esto, Cuau? Así es, Carlos, así es. Se te nota el cansancio, Carlos. Ya la garganta de repente empieza a sentir. Es normal cuando uno de repente con la desvelada, pues así pasa. Pero pues es normal porque es fiesta, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a la cancha. Chapulines en este momento contra el equipo de Tamix. Vamos a ver aquí a los hombres de negro. Aquí Chapulines, el número 12, el 12 por acá. Suelta el pase, la cola, la tira dentro la bola. Y llegó el invitado a este estadio de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, hoy 16 de agosto del 2024. Viene por acá el equipo de Tamix casi perdiendo la bola. Todavía lo recuperan, tira. ¡Ay, no hay nada! El rebote lo tiene este muchachón, este que tiene buena altura, el número 6. Ese uniforme bastante vistoso que le estamos viendo a Tamix
Nos tenían acostumbrado al color blanco y ahora nos traen este uniforme que ya se está volviendo característico en esta región. Lo veíamos también en Ayutla. Ayutla tiene un uniforme así bastante colorido. Bien, entonces el equipo de Maxi Compañía, el número 12 acá el 7-7. Aquí está haciendo el tiro, no hay nada, viene el rebote para Tamix aquí. Lo tiene el 6 o es 8. Bueno, les decíamos, ese uniforme colorido de repente tapa algunas partes del número y no deja ver claramente el número, pero aquí viene Max, el número 12. Chapulines viene, Chapulines quiere más y ahí está el tiro, lo está fallando y viene Tamix ahora. Aquí está el número 13, el armador del equipo, el que comanda, el que dice vámonos de este lado y vámonos acá. De media vuelta está metiendo la canasta y es marcador que favorece al equipo de Tamix. 5 y 2 para el equipo de Chapulines. Los hombres de negro están cayendo hasta este momento, cuando lo quedan 2:46 y contando. Viene por acá Chapulines, saca el bronce, el 11, el pase al 15. El 15 está en la pintura, mete cuerpo, mete colmillo, pero desafortunadamente ese foul llegó antes y es balón para el equipo de Chapulines en este momento. El número 12, el 12 se quiere meter, el 12 que hace es violación, dice el oficial. Es balón para el equipo de... me está haciendo reír este joven. Bueno, viene entonces el equipo de Tamix en un intento de media, no hay nada. Es balón para el equipo de Chapulines con el número 12, el 12 por acá se quiere meter, el 12 se detiene, el 12 busca a quien se mete entre tres, no hay posibilidad, tira de media vuelta, no hay nada. Es balón para el equipo de Tamix, cuidado, hay peligro porque hay descolgada. Se le acabó la cancha, fue muy largo ese pase. Es tiempo fuera en la duela. 5 para los hombres de Tama y 2 para los hombres de negro, los Chapulines, que vienen directamente del campo. De allá vienen los Chapulines. Viene entonces... ¿Ya encontraste el otro vocal, Ranulfo? Se te escapó, ya, completo, perfecto. Ya si hiciera... Saludos, Valo, bienvenido, Valo. Gracias, directamente de Santiago, Zacatepec, Vije, este cuerpo de árbitros. Un cuerpecito bastante delgado porque se ve que no hay chelas por ahí, no pasa el mezcal por allá. Bien, entonces los... Eso, pura leche, eso sin albur. Bien, entonces el equipo de Chapulines acá. Viene, ¿a quién mandamos saludos, joven? Porque veo que se nos queda viendo por acá. A ver, ¿a quién mandamos saludos? A tu pueblo, ¿de dónde? Yacochi, eso, Samaya, eso. Bien, saludos a Santa María Yacochi, bien. Bueno, pues ahí está nuestro amigo de Yacochi, nuestra agencia municipal, visitándonos, por supuesto. Viene aumentando la ventaja. Medardo, muy bien, Medardo, muy bien. Ahí está. Saludos, Medardo. Es el renovado, uno de los tiradores de tres ahí, los dos tiradores de tres ahí de Samaya. Viene entonces con 2 segundos. Se acabó. Fuerte los aplausos, señoras y señores. El marcador favorece a los hombres de rojo y azul, a los de Tama. 5 para Tama y 3 para el equipo de los hombres de negro, los Chapulines. Adelante, Ranulfo, te dejo con la segunda parte. Nada más reconocer aquí al amigo que viene directamente de Santa María Yacochi, con todo respeto, de veras,
¿Quién no se acuerda allí de los grandes tiradores en la línea de 3? Unos jugadores que estuvieron dando también espectáculo en este duelo, en esta duela, en esta cancha deportiva, Ranulfo. De veras, merecidísimo, en serio, y es con todo respeto, a la cual, como dice aquí el amigo, yo vengo desde Yacochi, Santa María Yacochi. Él es el aficionado y él es el que también comanda un equipo. Seguramente tendrá que participar más al ratito. Adelante, Ranulfo. Gracias a los apuntes del compañero Carlos. Vámonos, señoras y señores. Ahí está el equipo de Chapulines de 2, el 12 de 3. Adentro. Rapidísimamente tratando de emparejar los cartones. 6-7 el marcador. Viene el avance Tamix. Tamix con la pelota. Bailotea. Ahí buscando, ahí por dónde. Buscando, observando al número 13. El 13. Ahí con su compañero bajo la tabla. Este 13 era el 12, nada más que allí la figura de Jordan. Me andaba yo enredando. 6-9. Viene, nada para nadie. Viene Chapulines. Chapulines buscando a quién. Al número 77. 77 buscando al receptor. Al 11. Antes hay una marcación que hace el oficial. La falta el número 11 terminando. Entonces se viene Tlaui contra la Huapjo. Después Ayutla contra Nejapa. Texas contra Piratas. De ahí nos regresamos. Ahí nuevamente Ayutla contra Apaches en femenil. Deltras contra Walquiria. Y Tamix contra Tlaui en femenil. Son los partidos que siguen para que ustedes estén al pendiente. ¡Vámonos! Se me hace que nos vamos a ir de corridito hasta las grandes finales. Son 9 finales, dice la autoridad, a partir de las 4 de la tarde. Avanza Carlos, adentro. Es el famoso foul y cuenta el número 12, cometió la falta. Tiene un tiro adicional. Ahí está el 8, está en la pintura, observa panorama, lanzamiento. Adentro. Ya está Tlaui. Ahí está Tlaui haciendo calentamientos. La Huapjo, ¿dónde andan? Ahí para darle rapidez. Tlaui ya está. Cual joven disciplinado. Avanza Rafael. Rafael, falta. Falta. Que la Huapjo hace rato ganó por default. Eso es lo que no queremos. Equipos, hay que estar al pendiente. Tan luego termine uno y está el otro. Lanzamiento de Tamix. Lanzamiento de Tamix. No hay nada, hay una falta. En este avance observamos una falta del número 12. Y la pelota dice, van a ser tirables. Son tirables, hay acumulativos. Son tirables. 4 faltas, número 12, Chapulines. 4 faltas para el 12. Aguas. Bien, entonces se va a cuidar más de los faules. Viene Lalo. Lalo, lanzamiento. No hay nada. El 7. Con esa corpulencia bajo la tabla. Inmediatamente vienen Nico. Leo Enrique. Leo Enrique. Buscando a quién. Ahí al 15, el 15 equivoca la asistencia y la pelota se escapa. Avanza Rafael a Carlos. Carlos nuevamente dando la pelota, circulando de derecha a izquierda. Viene el número 13. Este bonito uniforme de Tamix viene, avanza, va a entrar por en medio, no hay nada. Dio la puerta abierta, dijo vámonos que soy de aquí. Ya está la Huapjo, ya están. Ahora sí que todo va a estar al rojo vivo. 2 puntos más a favor del equipo de Tamix. Viene Chapulines. Chapulines, los verdes. Verde con negro. El número 12 buscando por dónde. Encuentra el receptor. Lo presionan muy fuerte. El 7, el 11. Lástima que no hay puntería. Ahí está bonita triangulación.
No hubo puntería. Viene el 12. El 12 con la pelota. El 12 por donde. Pase picado frontal. La media vuelta. Antes hay una violación, dice el oficial. Y la pelota va a ser para Chapulines. Chapulines con la pelota. El número 12 le mete velocidad. Sabe que el tiempo está en contra. Va el 12. Va a colar. Adentro. 11-14. 3 puntos de diferencia. Chapulines quiere más, obviamente. Avanza Carlos. Adentro. Ahí que la respuesta express del equipo de Tamix. Viene Chapulines a remar contra corriente. Chapulines, aguas perrito. Adentro. Esta es la magia que empieza a hacer el equipo de Chapulines. Es la magia que empieza a hacer Sí le dolió. Había un poco de coraje. Está bien. Amarren a sus perros, porque aquí los van a sacar amablemente. Dice que no va a regresar en media hora, en lo que se le pasa el dolor. Si regresa tendrá doble dosis. Bueno, es que no nos vean los de Pro Animal si nos va mal. Vámonos, señoras, señores, 1 minuto 50 segundos. Avanza el equipo de Tamix. Carlos con la pelota. Carlos observa por dónde. Por el centro, por un costado. Ya se cerró la zona defensiva de Chapulines. Chapulines ya está presionando. Antes ya hay una falta. Dicen que eso. ¿Qué dicen? Que eso. Por favor, no ocupen eso, por favor, el aro. Por favorcito, gracias, muchas gracias. Solamente fuera del terreno de juego. En breve ya entran, por favor. Son indicaciones que nos dan los oficiales. Eso, muchas gracias. Muy bien, también servicio social. Se perdió un rebozo. Si alguien encuentra el rebozo, entréguelo donde está la cabina, donde está la mesa de control, por favor. Se perdió un rebozo. Avanzamos, viene solito. Lalo se quedó solo y su alma. 13-18, todavía hay tiempo. Avanza Leo Enrique, número 77. 77 con la pelota. Busca, observa por dónde. 77, pase picado por ahí. Así como que medio escondido. Ahí está. 2 puntos para el 11. 2 puntos para el 11. 15-18. Hay chance. 52 segundos. Un triple y esto se empata. Viene Juanito. Falta. Ese es un foul obligatorio. Tiempo cronometrado. Hay que frenar a Tamix. Esa es la encomienda. Y apostarle a que no tenga buena puntería. Eso es lo que le apuestan los jugadores Chapulines. A ver qué dice Tamix. Tamix quiere responder con canastas. Primer intento, no hay nada. Ese foul empieza a ser efectivo. Por eso frenan para ganarse los segundos. Viene el segundo intento para Tamix. Prepara, metralla, apunta, no hay nada. El rebote ya lo tiene Chapulines. Es lo que querían. Tratar de avanzar, buscar un triple y esto se empata. Una violación, dice el oficial. Violación. Seguramente obligarán a otro foul. Es lo más seguro. Ahí está, otro foul. Eso es más que dibujado. Porque si no el tiempo se acaba. 39 segundos. Y volver a apostar que no tenga mucha puntería. Así está ahorita. Es lo que queda. No hay más. 39 segundos. Todo es muy válido. Todavía es muy válido. Viene Tamix nuevamente en la pintura. Prepara Carlos. Carlos, tiro corto. Está saliendo bien la apuesta del equipo de Chapulines. Cometen la falta, paran el tiempo y ver qué pasa con la puntería. Primero no hay nada, segundo tampoco, y el rebote lo sigue teniendo Tamix. Ahora van a tener la pelota, la van a pasear por todo lo que se pueda. Antes, regresando la pelota. Ahí está el oficial.
Tiempo cronometrado. Venga. Otro triple que se va a intentar para empatarlo. Primero es el triple. Ahí está Leo Enrique. ¡Ah! Segundo intento. ¡Ah! Tercer intento, no hay nada. Es lo que querían intentar, el triple. Lástima. Se hizo bien. Todo estaba bien. Lástima que no entraron dos intentos de triple. Viene nuevamente la Borotamix a guardar la pelota. Falta. Todavía hay tiempo. En 10 segundos todavía puede venir el triple. Aquí siempre y cuando Juanito no meta canasta. Juanito con su número 14 se va a la pintura. Observa el panorama, prepara, metralla, puntaja. Balde de agua fría para Chapulines. Viene el segundo intento para Chapulines, prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Aquí el triple y esperar un milagro. No entra. Ahí está la situación, 4 puntos de diferencia. Se acabó. Venga los aplausos, querido público. Bonito juego, bonito partido. Ahora sí, al terreno de juego ya viene la UAPJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la máxima casa de estudios de Oaxaca. Y también el equipo de Tlahui. Es el equipo estrella, me parece, de Tlahui. Es el uniforme blanco, bonito uniforme. No los había visto de blanco, andan de puritanos, seguramente reconciliándose con el público. Están estrenando, dicen los apuntes de Carlos. Todo se lo sabe Carlos, Ese Carlos no sé cómo obtiene la información. A ver, Carlos, ¿qué nos comentas de todo esto? Gracias, Ranulfo. Yo creo que merecidísimo para este equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de la UAPJO, que es la primera ocasión que van a participar en esta categoría libre. Nos ha tocado ver partidos de veras, Brandon, quien está comandado por Nicho. Estos muchachos de veras, allí también se integra ya Oscar por parte del equipo de Tlahuitoltepec. Y hoy van a estrenar un nuevo uniforme. Seguramente ellos lo planearon, ellos comentaron que tienen que estrenar en esta festividad. De veras, al igual que el equipo de la UAPJO, que porta un bonito uniforme también. Este muchachón número 5, bastante aguerrido. No vemos a los Baenas, ¿verdad? No vemos a los Baenas. Ya decía yo, no hombre, ya le temía yo, mejor ni le narro el partido, porque si no, me pongo aguerrido. Adelante, mi amigo Cuauhtémoc, para que tú sigas con esta narración, este bonito encuentro que vamos a tener ahorita. Me parece que ya es pase al invicto, si no me equivoco por allá, a ver si los oficiales nos confirman. ¿Es pase al invicto? ¿Sí? Adelante, Cuauhtémoc. Gracias, Carlos. Bueno, pues vamos entonces al partido. Aquí está el equipo de Tlahui. Es pase al invicto. Pase para tener el invicto, señoras y señores. Tlahuitoltepec en este momento en color blanco. Este equipo de Tlahui estrenando uniforme, decía Carlos muy acertadamente. Viene el primer intento de 3, no hay nada. Es balón para el equipo de Tlahuitoltepec. El número 5 viene por acá. Acá una finta solamente. Jonathan que hace el número 1. Aquí metiéndose. Encuentra por acá el 12. Tranquilamente.
buscando por dónde viene el 5, adentro la primera canasta. Y llegó el invitado a este estadio de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Viene entonces la Guapo perdiendo. Ahí está la falta que regala el equipo de Tlahui. Vamos a ver acá al equipo de la Guapo cómo viene, de qué está hecho. Aquí está perdiendo y viene Tlahui ahora. Aquí está 3 contra 1. Dentro la bola. 2 puntos más rápidamente para el equipo de Tlahuitoltepec en este momento. Viene acá el número 18. Falta, dice el oficial. Es balón para el equipo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Directamente de la capital oaxaqueña viene acá el número 6. El 6, allá saca la bola, tira de 3. Adentro la bola y le pone balde de agua fría al equipo de Tlahui y le dice: calmados todos. 4-3 lo sigue ganando Tlahui. Vamos a ver aquí al 7 de 3. El rebote solito, el 2. Ni supo ni que hasta se sorprendió porque estoy tan solito, señores de la Guapo. Bien, entonces falta por allá. Esto ya no cuenta. Bien, contó con mucha fortuna el equipo de Tlahui para esta canasta. Descontrol total en la defensiva de la Guapo. Allá está la jugada y es falta nuevamente. Así que lo que indica el árbitro es lo que se cumple, es lo que se hace. Y viene en tiro de media, adentro la bola. El marcador 6-5 todavía lo tiene el equipo de Tlahuitoltepec en color blanco. Ese uniforme, un intento de 3. No hay nada. El rebote lo tiene la Guapo. Acumulativos Tlahui. Viene por acá el equipo de la Guapo. Cuidado, pierde la bola. Lo acaba recuperando. ¿Quién? El número 5, el 7. El 7, ¿qué hace el 7? Le cometen falta accidental, dice este jugador. El número 12. Viene entonces un tiempo fuera en la duela. Señoras y señores, ¿dónde está el aplauso del respetable? El público, el que manda en la cancha. Fuerte los aplausos, nos dejaron sordos por acá. Bueno, ya llegaron, ya se están preparando porque vienen las finales ya a las 4 de la tarde. 4 en punto de la tarde estamos iniciando con las finales. ¿Cuántas finales son, oficial? ¿Cuántas categorías vamos a tener? 9. 9, Ranulfo tiene los datos por allá. 9 finales en esta tarde. Hoy termina el básquetbol. Hoy vamos a tener campeón. Acá lo están peleando, lo están buscando. Y viene este jugador, el número 5. Ahora de Tlahui, tira de media. No hay nada, el rebote lo tiene todavía. Este número 7, Oscar por allá. A Brandon. Brandon saca la bola a su compañero al 5. Acumulativos, dice el oficial. Viene el equipo de la Guapo ahora. Vamos a ver, 6-5 lo gana todavía Tlahui. 3-15 en la pizarra, tira de media, no hay nada. El rebote lo tiene Tlahui. Una finta solamente. El 7 ahora, el armador del equipo. El que comanda. El que dice de qué lado vamos a ir. Ahí está una finta solamente. El 1 de 3. No hay nada. Es balón para la Guapo. Aquí están los de azul. Viene la descolgada. Viene la descolgada. Limpia esa jugada, dice el oficial. Es fuera solamente. Es balón para la Guapo en saque lateral. Viene el 12. El 12 acá, el 18. El 18. Una finta. Es violación. Todo esto ya no cuenta. Por lo tanto, Tlahui lo sigue ganando. 6 para Tlahui. 5 para la Guapo. 2:29 es la primera parte. Vámonos entonces, viene el número 7. El 7 por acá, en la esquina de 3. No hay nada. Todavía lo recupera Tlahui. Y lo tiene la Guapo. Es
Para Tlahui, dice el oficial, es para Tlahui. Por lo tanto, Tlahui Toltepec vendrá con 2 minutos y contando con la posesión de bola. Primera parte, lo está ganando por la mínima, por la que se sufre, por la que se batalla, por la que se llora. Aquí viene el número 5, 10 para tiro, viene el tiro de 3. Con permisito, dice el 1. Me despacho con una de 3 porque no queremos sorpresas. Y viene acá la Guapo. Un giro, el pase. Foul y cuenta. Es entonces balón para la Guapo en tiro de línea. 9 para el equipo de Tlahui, los hombres de blanco, 7 para la Guapo. Viene el tiro, lo está fallando y lo tiene ¿quién? Lo tiene la Guapo, es un 2 y la alternancia es para la Guapo. Vamos a ver a la Universidad en este momento con 1 minuto en la pizarra. Estos muchachos que seguramente son entrenados allá en la Universidad. Aquí está el 18 haciendo la pantalla. El balón es para el 7, una finta solamente. Tira de media, dentro la bola. El marcador está empatado. Se acaba de empatar. 9-9 en este momento. Con 32 en la pizarra. Viene el equipo de Tlahui, que se olvidó de la pelota. Y vamos a ver qué sucede en estos últimos 20 segundos. 9-9. Primera parte, viene el balón por todo lo alto, lo baja el equipo de Tlahui. Aquí podría desempatar y es balón que está afuera y es para el equipo de la Guapo. La Universidad viene con fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte el aplauso, el marcador sigue igual como iniciamos, 9-9. Adelante Carlos. Claro que sí, y amigo Cuauhtémoc, creo que sí se está demostrando toda la capacidad física, la jugada que está emprendiendo el equipo de Tlahui Toltepec, al igual el equipo de la Universidad. Directamente desde la ciudad de Oaxaca, la Guapo. Sabemos, hay empate en estos momentos, nada para nadie, pero voy a ceder micrófonos para que Ranulfo siga con esta narración en este segundo tiempo. Adelante, Ranulfo. Muchas gracias, amigo Carlos. Lanzamiento adentro, esto está tambor batiente. Es un equipo local y un equipo visitante. Buen espectáculo que estamos viendo en estos momentos. Viene la máxima casa de estudios, el número 5, el 5 a la media vuelta, buscando por dónde, por el centro. No hay nada. La pelota se está negando a entrar al arillo y se va a la pintura. El número 5 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El 5, prepara, metralla, jala el gatillo, no hay nada. Vendrá el segundo intento, 11-9 el marcador. Viene el segundo intento para el equipo de la Guapo. Prepara, adentro. 10-11, sigue ganando Tlahui por un puntito la diferencia. Viene Oscar con la pelota. Oscar buscando, hasta me lo taparon, me lo bloquearon bonito. La pelota sigue perteneciendo al equipo de Tlahui. Oscar ya recuperado de su lesión. Viene Oscar jugando con el grandulón Brandon. Viene Oscar nuevamente al abordaje. Oscar con la pelota, la media vuelta, no se lo permite. Esa pelota sigue perteneciendo al equipo de Tlahui Toltepec, número 1. John, habilidoso. Antes se terminó. Así que por ahí la pelota ya le corresponde al equipo de la Guapo. Observamos al número 7 avanzando la Guapo. Por donde encara la marcación. Ahí está Oscar defendiendo también.
Mayor altura el 18. Adentro. Adentro, ahora sí, 12-11 le dieron la vuelta a Tlaui. Viene Jonathan, este es muy certero, tirador en potencia de 3. Viene Jonathan con el número 1, buscando, observando el panorama, se va a meter. No hay nada, tiene 2 torres, 3 torres y no puede atravesar este muro defensivo. Avanza rápidamente el equipo de la UAF con el número 5. El 5 buscando por dónde, encuentra el número 7. El 7 buscando, va a tirar, no, amaga, el 3 se prepara, el rebote lo tiene Brandon aprovechando la estatura, avanza Oscar, ¿para quién? Este iba de reversa, pero no se pudo. La pelota está en poder, no hay canasta. 11-12 el marcador, va ganando el equipo de la UAPJO. Poca la diferencia en este momento. Viene la UAPJO, el número 7, ahora Salamana, bonita canasta. 14-11 le dieron la vuelta a Tlaui. Nuevamente al ataque y a remar contra corriente. Viene el equipo de Tlaui. El número 5 botando con ambas manos. Observa el panorama. El 5 al 7. Oscar no ha estado cómodo. Ahí va a tirar 10 para el tiro. Adentro. Adentro, 13-14 el marcador y hay tiempo fuera. Bueno. Así está, señoras, señores. Vamos, 13-14 el marcador en este momento. 13-14. Cabrem. Uniformes deportivos, 10, dice allí. 10 para tiro. Está patrocinado. Vámonos, señoras, señores. Bien, entonces, el avance es del equipo de la UAPJO. 13-14. Viene la UAPJO. La UAPJO con este bonito uniforme. La UAPJO avanzando, el número 5. Falta. El oficial dice que el número 7 cometió la falta y que va a ser saque lateral. 3 minutos 50 segundos. 3 minutos 50 segundos. Viene el 18 antes. Hay una violación que está observando el oficial. Hay una violación y dice vámonos. Avanza el equipo de Tlaui. Oscar con la pelota. Oscar buscando, observando el panorama por donde encuentra el número 5. Se va a levantar, no hay nada antes y hay una marcación del oficial en turno. Ahí reportando que el número 7 cometió la falta y que va a ser saque lateral a favor de Tlaui. Tlaui tiene la pelota en este momento. Tlaui, bonito partido que estamos presenciando antes. Otra marcación del número 3, me parece. La falta del número 3 sigue siendo el saque lateral por la línea de fondo. El número 5, el 5. Jugador en el piso. Jugador allí. El 7 cometió la falta. Iba a ser 7 contra 7, me parece. Ahí se dio este encontronazo. Luego el oxígeno es muy importante. Ya lo están atendiendo. Véanlo, revísenlo. No vaya a ser algo de consecuencias. Jugador debe ser atendido inmediatamente. El tiempo ya está parado. El tiempo está parado. Ahí lo están revisando. Ahí le están diciendo. Bueno. Poco a poquito ya. Todo está normal, me parece. Seguramente ahí se le salió el aire. Ya está. ¿Este quién? Es John. Todo bien, señores. Todo bien, entonces. Jonathan. Ahí con su número 1. Todo bien, todo en orden. Perfectamente. Vámonos. Atravesamos entonces 1 minuto 50 segundos, va el número 5, 13-14, nada para nadie, se va a levantar, lástima que no hay canasta, aquí es imposible fallar, viene el número 18, allí para el 12 con la pelota, al 7 una vez más, estamos ahí en el terreno de la UAPJO, el 5 donde hace daño, se mete, falta. Hay una falta del número 4, así que va a tener 2 posibles el jugador número 5. Está el 5 en la pintura, prepara, observa el panorama, bota alegremente.
13 adentro. 15-13. 2 puntitos de diferencia. Esto está muy cerrado todavía. Está cronometrado el tiempo. Tiempo cronometrado. O sea que se para el reloj. 16-13. Un triple para empatar. Y lo sabe el equipo de Tlaui. Ahí va Oscar a buscar seguramente por dónde acercar el marcador. Oscar, allí para quién, para Brandon con la pelota. Brandon busca, quiere encarar, pierde la pelota Brandon. Ahí perdió la pelota, ni modos, viene el avance entonces del equipo de la UAPJO. Ahí está la máxima casa de estudios, el número 5. El 5 buscando el 5 al 7 por todo lo alto. Ahí como llegamos, la media vuelta adentro. Ahí está, señoras, señores, 18-13. Empieza a sufrir Tlaui Toltepec. Ahí está el marcador, viene Juanito, que diga, Oscar, este es Oscar con la pelota, pase picado, la media vuelta, ¡ajá! Adentro, así tenía que haber sido y así fue. 15-18, ahora un triple, 40 segundos, esto saque se va a terminar en breves segundos. Viene entonces la máxima casa de estudios, ahí la UAPJO, el número 7, el 18, si le dan la vuelta, le dio la vuelta, ahí la pelota en poder, se va a estar peleando, es una pelota que ya tiene marcación y dice el oficial que la pelota cronometrado 26 segundos, ahí está el oficial haciendo la observación. Próximos, hasta los próximos. Viene entonces la pelota, hubo una falta, la pelota lo tiene en este momento en la UAPJO, el número 12, el 2 ahí en corto con el 5 buscando, encarando, bailoteando, tiene que tirar, falta, eso era más que necesario, así se tenía que parar el tiempo. Ahí lo sabía el jugador y así efectivamente son tirables. Aquí la porra juega. Aquí hay una falta técnica para ambos. Aguas con eso. Hay que tener la mente tranquila, ni modos. Hay que tener la mente serena. El número 7, falta técnica. Ahí está, ya está marcado. Entonces el oficial se hace respetar como debe de ser. Vámonos, ahí está el intento para el jugador de la UAPJO. No hay nada. Los nervios también juegan. Los nervios están a flor de piel. Viene un tiro y continuamos. La gente se mete, el público al por mayor. Se salió la pelota. Ahí para quién está. Vienen 7 segundos. 15-18. ¿Qué viene? Se van a organizar, van a platicar y van a buscar al tirador de 3. No hay más. Simplemente se van a estar platicando porque la pelota lo tiene Tlaui. Son 7 segundos. Sí le da tiempo. Para un posible triple. La UAPJO únicamente a tratar de contener ese triple. Entonces 15-18 el marcador según observamos en el tablero. 15-18 ya está. Ahí estamos, señores, entonces viene el avance. 7 segundos tenemos en el reloj. ¿Qué va a pasar? Van a buscar al tirador de 3 para empatar y encuentran a John por ahí buscando. John va a tirar, no entró, ni modos. Así tenía que ser, no había de otra. Fuertes los aplausos, querido público, bien jugado. Así tiene que ser. A veces se calienta la cabeza, ¿qué le vamos a hacer? Es un deporte de mucho contacto, así es el básquetbol. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Afortunadamente, pues el partido se puso emocionante. 15-18 ha ganado el equipo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vámonos, ¿cuál es el siguiente partido? Ahí nos va a comentar nuestro amigo Cuauhtémoc Díaz. El otro apellido no me acuerdo. Martínez, Gutiérrez, Torres, Gómez. ¿Por qué le habré buscado tanto? No vayas a fallar. No, ese no. Es Cuauhtémoc Díaz Gómez. Gracias, Temoc, gracias. Ahora sí. Vámonos, señoras, señores, bonito partido. Vámonos, siguiente partido se va a calentar entre el equipo de Ayutla y el equipo, ahorita vemos cómo se hacen llamar, son de Tlaui.
Muy bien, ya está. Nuevas pilas, porque las pilas se cansan también. ¿Quién sigue, compañeros? Gracias, Ranulfo. Un ratito nada más ahí con este equipo de Nejapa que viene directamente de la parte baja. Estos muchachones que hace rato nos regalaron un buen partido. Sabemos que el equipo de Ayutla también trae la artillería con todo. Otro encontronazo que vamos a vivir. Ya nos estamos acercando cada vez más en las grandes finales. De esta forma se juega el básquetbol directamente desde el municipio, desde el palco de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que nos escuchen, nosotros estamos acá presenciando, observando los partidos. Adelante, mi amigo Temo, para que tú narres este bonito encuentro que se va a vivir en esta bonita tarde. Ya casi nos estamos yendo ya en las grandes finales. Tenemos 9 finales. 9 finales para más al ratito. Tenemos la categoría infantil, femenil, varonil, cadetes. Tenemos también juvenil. Todo lo que acontezca más al ratito. Así que no se me despegue, público presente. Adelante, Temo. Gracias, Carlos. Ahora entonces al partido, el equipo de Ayutla contra el equipo de Nejapa. Nejapa en color negro y azul. Y Ayutla en ese color entre verde y... Bueno, pues ahí está entonces el equipo de Ayutla. Ahí lo tienen la posesión de bola, tiro de media, no hay nada, el rebote es para Nejapa. Nejapa viene por acá con el 6, ¿qué hace? Se detiene, encuentra a ver a quién gira, finalmente no hay nada, es balón para el equipo de Ayutla. Aquí está recuperando ese rebote estos jugadores. El número 3 en este momento tiene la posesión de bola. Allá en el perímetro de 3 solamente robo de balón. Y viene el equipo de Tlahuitoltepec, Nejapa, una agencia que está aquí a 1 hora. Claramente lo decía Carlos, vienen de la parte baja. Porque allá 10 para tiro. 10 para tiro. Porque allá hace mucho calor, ¿verdad, Carlos? Hace mucho calor en Nejapa. Por eso se da el maguey y por ende se da el mezcal, ¿verdad? Bueno, pues también ahí también se da el mango, también se da la naranja, el limón, la lima. Bueno, pues es un lugar caliente allá de donde vienen estos muchachos, los hombres de negro, de allá, de Nejapa. Nejapa Tlahuitoltepec, que es una agencia de policía. Bien, entonces el equipo de Nejapa en este momento, el número 6 acá tratando de hacer la jugada, pero comete un foul ofensivo, dice el oficial, por lo tanto es balón para... Es balón para el equipo de Ayutla. Todavía no se abre el marcador. Todavía no llega el invitado. Vamos a ver si viene en camino. Vamos a ver si aquí llega, pero no. Dice Nejapa de este lado no va a llegar. Y de este lado sí llegó. Así las cosas. Así es como lo está jugando Nejapa. Decía Michael Jordan, un partido se gana defendiendo, se gana con defensa, y es lo que está haciendo aquí el equipo de Nejapa, bloqueando el tiro, y del otro lado cayó la canasta. Así están las cosas. ¿Dónde está todo el público que viene de Nejapa, señores? ¿Dónde está el público de Nejapa? Todos somos Nejapa, dice. ¿Dónde está el público de Ayutla?
Eso, se escucharon los chiflidos. Se escucharon los chiflidos, los gritos. Ese es el público visitante, el público que también hay algunos que seguramente ya radican aquí. Hay gente de aquí que se fue a vivir a Tama, a Ayutla. Hay gente que de Ayutla se vino a vivir por acá. Bueno, así es toda la región sierra. Viene entonces el equipo de Nejapa, el número 6, tira, no hay nada. El rebote lo tiene el equipo de Ayutla. Cuidado que hay peligro, vamos a ver si llega el empate. Y no, simplemente no cayó ese balón en el arillo. Y viene el número 14. Aquí está este hombre de negro, directamente de Nejapa. Dispara tiro, vamos a ver al número 6, al 9, el 9 por acá, John Rambo. Ahí está el 15, el 15. Está fallando ese tiro y será balón para el equipo de Nejapa, me parece, en el tiro de línea. Vamos a ver dónde está el aplauso de la gente de Nejapa apoyando a su equipo, señores. Ahí están, ahí están, ahí están. Llegaron directamente. Antes, ¿cuánto se caminaba, Ranulfo? ¿Cuánto se caminaba Nejapa? 4 horas, dicen, ¿verdad? 4 horas caminando, era un maratón aquello. Eso, pero ahora en 1 hora ya está uno en Nejapa. Viene, creo que es una de las agencias más alejadas, digamos, de todas las agencias que tenemos. Viene el equipo de Nejapa ganando 4-0 este marcador. Y ahí están los chiflidos, ahí están los gritos, ahí está el público ya metidísimo en el partido, metidísimo ya en el partido, en el encuentro. Están apoyando con Tokio a su equipo. Vamos a ver aquí a los hombres de negro, al equipo de Nejapa. Ahí con 1 minuto solamente, ya se nos fueron, ya se nos fue la primera parte. Vamos a ver aquí al número 6, este sí viene directamente de Nejapa. Viene el número 15, el 15 allá, tiro de media, no hay nada, es balón para el 15 en el rebote. Vamos a ver si estamos en internet, ¿verdad, Ranulfo? Mandamos saludos ahí a nuestro compadre, el amigo Godofredo. Seguramente nos está escuchando por allá, Godofredo, que también nos mandaron unos tenis por allá, ¿verdad, Ranulfo? Unos tenis directamente. Ahorita lo vamos a lucir más tarde. Bien, entonces, puro Nike. Ese, azul el lado, dice. Viene 18 segundos solamente. Y viene el equipo de Nejapa ganando este partido. 5 para Nejapa, 0 para el equipo de Ayutla. 7 segundos la pizarra, tira de 3. Y nada, el remate que llega ya, abriendo el marcador el equipo de Ayutla. 5-2. Fuertes los aplausos para los dos grandes equipos, señoras y señores. 5 para Nejapa, 2 para el equipo de Ayutla. Se acabó la primera parte y vamos a entrar directamente a la segunda parte. Mandamos saludos a todos los mayores. Ya están los mayores completos, ya completaron 16 o cuántos mayores, 16 mayores en el día de ayer, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos viendo a uno de los mayores, dice que no va a meter a nadie al bote, así que no hay problema. Bien, saludos al tío Juan, un narrador de aquellos tiempos, claro que sí. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, saludos al señor Juan Martínez Vázquez. En aquella tarde cuando se inspiraba la narración decía: arranca el partido. Si usted lo escucha es que ya tiene más de 50 años. Avanzamos entonces, viene el equipo de Ayutla. Ayutla número 10. ¿Dónde está la porra del Lobos de Ayutla? Decía, ayer estaba aquí, por aquí. ¿Dónde está la porra? No lo veo. No ha llegado todavía, ya está jugando Ayutla. Es uno de Tlaui, pero que apoya a Ayutla de Hueso Colorado, ¿eh? Ahí está, ya lo vi. Saludos. Cada que diga yo Lobos de Ayutla, él se va a levantar, va a ver. Saludos para Lobos de Ayutla. No se levantó, ahí nada más habló, algo dijo. Ahí está, yo soy uno de los Lobos, está comentando.
Avanzamos entonces. Viene la pelota para el número 10. Lanzamiento, no hay nada. En el rebote lo tiene nuevamente Ayutla. Lástima que no entra a la canasta. Contra remata adentro. 4-5. El marcador está cerrado. Nada para nadie todavía. Viene Nejapa. Aguerridos los de Nejapa como siempre. Este Nejapa tiene un estilo fuerte, recio. La pelota lo tiene nuevamente Nejapa. Para el número 6, Chano. Chano va a encarar. 10 para tiro. Va a tirar. No entra contra remate, no quiere. Julián Sergio está fallando ahí en el arillo. 5-4, nada para nadie. Nada para nadie todavía. Lanzamiento, no hay nada, la pelota, hay una marcación y la pelota inmediatamente la va a tener el equipo de Ayutla. Ayutla, ahí buscando, observando el tablero, son 6 minutos, falta mucho todavía, no hay nada para nadie, todavía hay que jugar el 11, ahí el encontronazo, la pelota se salió, se sale la pelota y hay un tiempo fuera. Un tiempo fuera en la duela aquí en Tlahuitoltepec, la fiesta patronal. Saludos entonces a Godofredo Gallardo. Claro que sí, ¿cómo no le vamos a mandar saludos, Temoc? Tú y yo sabemos por qué hay que mandarle saludos. Es cierto. Cómplices al rescate, está muy bien esto. Muy bien. Así que vamos entonces. Es que hace la fiesta pasada me parece, había un jugador, no me acuerdo de qué agencia, traía guaraches y dijo Godofredo, ¿cómo es posible eso? Ahorita le mando unos dólares y ahí está. Aquí también se hizo público, por eso hay que agradecerle a la gente. Qué bueno que están allá en el norte trabajando. No creo que estén allá gozando, están trabajando, están sufriendo y eso es meritorio. Así que saludos a toda la gente que anda por allá también. Vámonos. Viene Julián Sergio. Julián Sergio equivoca este rompimiento. Viene Ayutla número 13. Se levanta bonito. No hay nada. La pelota ya lo tiene nuevamente Nejapa. Fuerte allí. En el momento del rebote el número 10 se luce. Avanza el número 9 apodado el Rambo. Viene el número 9. ¿Para quién? Para Chano Graciano. Este Chano número 6, no le pierdo en la pista. Este 6 brinca como si trajera resortes, Ese brinca 1 metro sin pensarle. Ahí está el 6. Ahí hay una falta y precisamente porque viene de Nejapa, él es productor de mezcal y se llama Deidad Mije. Esa es su empresa. Es un gran empresario, el jovenazo, están exportando me parece. Y le gusta el básquetbol y juega a favor de Nejapa. Vámonos entonces, 5-4, nada para nadie todavía. Se va a la pintura el número 10. El 10 de familia de Abolengo juega en el básquetbol. Ahí están próximos tirables y hay acumulativos. Ayutla acumulativos, próximos tirables. Siguiente intento. No hay nada. La pelota se va a poner en circulación por conducto del equipo de Ayutla. Ayutla con la pelota. Ayutla buscando con la letra A. Algo ha de significar seguramente Ayutla, ¿no? Tienen la A en el pantaloncillo corto. Se salió la pelota. La pelota se ha salido, así que el saque le corresponde al equipo de Nejapa. Nejapa, viene el Rambo, el número 9, el 9, ahí para quién, para Chano, el número 11, 11, la media vuelta antes. Ya hay una marcación del oficial, ahí la falta el número 11 del equipo de Nejapa. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Dónde está el rol de juegos? Para que se vayan preparando inmediatamente. Sigue Deltas, no, ¿dónde estamos? Ayutla, Nejapa, Texas, Piratas. Texas contra Piratas. Texas contra Piratas. Hace unos ayeres había un equipo de Texas ahí con Faustino, con Toribio. ¿Quién más estaba en el equipo de Texas? Leopoldo, ¿no?
Es un equipo aguerrido también. Esto ya es otra época. Vámonos, lanzamiento en Nejapa adentro, 7-4. 1 minuto 40 segundos para que se termine este bonito partido. Segundo intento para el número 10, no hay nada. Recupera Julián Sergio. Encara nuevamente Julián Sergio. ¿Qué le pasó a Julián Sergio? Viene Chano. No hay nada. Esa puntería está fallando. 7-4 entonces. Saludos cordiales a la gente que ya está aquí al contorno de la cancha. Ya estamos previos a las grandes finales, 9 finales. Va a estar la Mixteca, va a estar la gente que viene de la zona Triqui. Ya están ahí en pasarela, me parece, en juvenil. O sea que hay 2 equipos diferentes. Viene el número 10, Ayutla. Lanzamiento, no hay nada. Lanzamiento, no hay nada. Hay un tiempo. Ay, no, sigue todo normal, no hay ningún tiempo, avanzamos. Va el número 10, el 10, al 9, Rambo, ahí para quién, uno de los Hernández, lanzamiento no, es asistencia. Hay una violación y se va la oportunidad. 46 segundos, esto se va a terminar tarde que temprano que tarde. Va el número 13, Ayutla, con un triple se empata, con un triple se empata y lo sabe Ayutla y lo va a buscar, lo está buscando. No entró, dice, tengo que buscar el triple, se tardó algo el jugador, el número 13. Ahí otro triple intento, no hay nada, adentro. Qué forma de buscar este triple, foul y cuenta y tiene seguramente un tiro adicional. A ver si llega el triple, a ver si empata aquí, 22 segundos. Va el número 11 en la pintura, prepara metralla, jala gatillo, no hay nada. Ya vieron cómo se eleva el número 6. Este trae resortes, está modificado genéticamente. Avanza el número 10, falta. Serán tirables seguramente. Así que por ahí está la observación que hacen los oficiales. Es el número 3. El número 3 y obviamente son tirables porque hay faules acumulativos. Ahí para Ayutla son tirables. Primer intento, prepara metralla, jala gatillo. Adentro, 8-6 el marcador. 8-6. Viene el segundo intento para el equipo de Nejapa. Adentro no falla. 9-6 el marcador. Vamos por otro triple. Es un triple que van a buscar porque no hay de otra. Y son 11 segundos. Y tienen tiempo. Si hay puntería, esto se empata. Y si no, esto se termina. Así es como sucede la historia del básquetbol. Casi ya está escrito lo que van a hacer los jugadores. El de 2 puntos no les sirve. Vámonos entonces. Se va preparando Texas contra... ¿Quién era el otro? Texas contra Piratas. Piratas contra Texas. Ya nos vamos, señoras, señores. Ahí estamos a punto de avanzar con la pelota. Viene Ayutla, 11 segundos, buscan un triple. Ellos buscan un triple nada más, no hay de otra. Ahí está el triple, no. ¿Por dónde? Se tiene que salir. ¡Ah! Bonito bloqueo. Ahí está, ese de 2 puntos. Muy bien, pero no les servía, habíamos dicho. Venga los aplausos, querido público. Hay que aplaudir, que esto se puso bonito al final. 9-8 la diferencia. Ya llegó el equipo de Texas. Ahí está la bandera Mije en color fosforescente. Muy bien, equipo de Texas. Muy bien, señoras y señores, ya está ahí en voleibol, ya están las grandes finales. Ya están en finales en vóley, nos están avisando la autoridad correspondiente. Ya estamos en semifinales allá en la cancha del BICAP en fútbol. Y aquí a las 4 de la tarde comenzaremos con las finales, ni más ni menos. Son 9 finales, todo está para que esto se termine a buena hora. Porque ahí están los tecladistas esperando, Che y su teclado mágico. ¿Quién más están? Todos los que fueron anunciados ya van a estar en breve
Ya en breve, Texas entonces se va a la cancha con el equipo de Piratas. Piratas. 23. Ahí está, señoras, señores, entonces ahí vamos. Aquí a las 4 va a comenzar la final. Por eso todo se está llevando a cabo. Hay tiempo programado. Muy bien, entonces 9-8. Ese fue hace rato. Ese fue hace rato. Sí, cierto. Ahí está. Dije, no han empezado, ya van 9-8. Algo pasa, sí es cierto. Vámonos. Sale Temoc, todo tuyo, Temoc. Gracias, Ranulfo. Vamos entonces al primer tiempo. Equipo de Piratas contra el equipo de Texas. Equipo de perdedores, por lo tanto, partido de perdedores, perdón. Entonces, equipo que pierda, equipo que se va, equipo que se despide, y entonces de ahí la importancia de ganar este encuentro. Viene el equipo de Texas allá tratando de meter. Ahí está fallando la primera. Viene el equipo de Piratas en su primer intento. Aquí está Lenin, el número 13 al 10. Adentro la primera canasta. Se abre el marcador 2-0 en este momento. 7:28, mucho tiempo todavía. Llegó el invitado solamente. Vamos a ver dónde están los tiradores del equipo de Texas, dónde están los coladores. Y hablo de los que cuelan allá en la cancha, no de los que cuelan la losa. ¿Verdad, Ranulfo? Bueno, esos también mandamos saludos a los coladores, ¿verdad? Esos coladores, ajá. Qué resistencia para cargar todo ese concreto. Bien, entonces aquí está el número 4, el 4 de 3. No hay nada. El rebote lo tiene Texas todavía. Aquí están los de negro, los hombres que traen a la bandera Mije. A ver si por ahí les da suerte esa bandera. Y ahí está el primer tiro. No hay nada ahí. Viene el equipo de Lenin y compañía. Viene Piratas acá con el número 10, el 10 acá en el perímetro de 3 solamente. Aquí en quien se mueve, todos reyes estáticos. 10 para tiro. Todos en su lugar, nadie se mueve, todos viene robot, decían por ahí, ¿verdad? Eso. Bien, entonces tiempo fuera. Vamos a ver si por allí en la plática se dicen muévanse, no sean gachos. A ver quién corta, quién se mete, quién sale en la pintura. Bueno, pues hay que hacer la pantalla, hay que moverse. De eso se trata el básquetbol. Saludos a toda la gente que estamos viendo desde acá, desde este espacio, por supuesto. Vayan los saludos a todo este público que nos acompaña en esta tarde. Hoy son las finales y hoy 16 de agosto del 2024 quedará en la historia cuando sean 9:30, 10 de la noche. Ya tendremos campeón. Vamos a ver acá lo están peleando, lo están buscando. Acá quieren llegar. Muchos se inscribieron, muchos fueron invitados, pero solo uno será el que se lleve la gloria, ese primerísimo lugar. No sé cuánto se está peleando, Ranulfo. ¿Cuánto se está peleando? ¿20? 20,000 pesotes del Águila es lo que se está peleando. Cada tiro vale como 200, 500 pesos. Cada canasta vale. Bien, entonces el equipo de Piratas por allá. Una jugada accidental. 2 para el equipo de Texas, ¿cierto? Bien, ahí está entonces el marcador 2-0 en este momento. Piratas tiene la ventaja. Viene el equipo de Blanco por acá. 2:30 en la pizarra. Ahí está la jugada en la pintura. Es falta. Vendrá a la línea. Y vamos a ver cómo viene en esa puntería este número 10. Mandamos ahí unos 3 fácil.
Viene el primer tiro, simplemente coquetea con el arío y se sale. Vamos a ver el siguiente, bola en juego, el número 10, lo está fallando, lo tiene en el rebote el equipo de Piratas con el 13 por allá, se mete a la pintura el 7, ahora tira, no hay nada, es balón para el equipo de Texas, ahí está la descolgada, muy largo, larguísimo ese pase y es tiempo fuera en la duela. Después de este partido tendremos aquí en oficial quien viene a la línea después de este encuentro. Texas Piratas, Chapulines. Después de este partido, Chapulines Tlahui. Bueno, Chapulines Tlahui después de este partido. Después Ayutla Apaches en libre femenil. Deltas Valquiria, Tamix Tlahui. Esos son los partidos que vienen para esta tarde antes de las finales, me parece. Viene entonces el equipo de Texas, allí la jugada. 23. Falta de concentración total. Viene el equipo de Texas acá con 45 segundos. Después de Chapulines Tlahui va Tamix y Guapo. Tamix y Guapo después de Chapulines Tlahui. De una vez dice nuestro árbitro Néstor, que ya está de regreso, ya está mejor después de sufrir ese accidente allá. Claro, nunca va a cortar leña. Primera vez que va a cortar leña se accidenta. Pues ¿cómo? 10 para tiro. Eso. Decíamos por allá precisamente cuando estuvimos en Texas allá narrando, ahí le nombramos nuestro árbitro Echacatamente, ¿verdad? Echacatamente decíamos por allá en Texas cuando estuvimos narrando por allá en el año 2023, me parece, ya al 22 ya se nos fue el tiempecito y bueno, ahí está, Echacatamente acaba de terminar este partido. Fue en el 2010, dice. Bueno, ya regresaste, Carlos, qué bueno. Ya fuiste a refrescarte seguramente, a tomar agua. Bien, señoras y señores, es la primera parte. Adelante, Carlos. Adelante. Sí, claro, Ranulfo, toma asiento. Nada más para comentar con este bonito encuentro, de veras, ¿quién no reconoce el equipo de Piratas? Piratas, estos muchachones, estos jugadorazos, allá el Muyo, allá este número 13, Lenin, quien es imparable desde la línea de triple, al igual que el número 4 desde la defensiva, así como lo hace. Ya decía yo, no hombre, tenemos que dar análisis para cada uno de los partidos que está aconteciendo. Ranulfo, tú me dirás, tú estarás dando los acontecimientos en cada uno de los momentos que van a vivir. Me parece que Chito ya despertó, ya se está acercando. Chito, allá el equipo de Piratas, ¿quién no conoce estos elementos de veras? Adelante, Ranulfo. Gracias, amigo Carlos. Vemos entonces 10 para tiro. a Texas por allí. Lanzamiento, no hay nada. La pelota, el número 12. Lanzamiento tampoco. Esa pelota está negando. Buscamos por aquí y por allá y no hay nada. El número 13 va al equipo de Piratas. Lenin, el incansable, por un lado, y se lo dio muy retrasado, por eso es que no pudo tener contacto con la pelota. El número 10 de Texas. También la pelota no se quedó con el de Texas. Hay un tiempo fuera, 2-6. Vámonos, 2-6, 5 minutos.
se va preparando para el campeón invicto. Por ahí nos daban el dato para el campeón invicto. Ahí está el equipo de Texas contra el equipo de Piratas. Piratas contra el equipo de Texas. Ahí estamos, señoras y señores. 2-6, no es mucha la diferencia. 2-6 el marcador, va el equipo de Piratas. Piratas al número 13, Lenin. ¿Quién va a pelear el invicto? Ya estamos viendo. En un momento se va a estar peleando este invicto. El invicto. El número 13, Lenin con la pelota, el número 4. Ahí para Felipe. Manotazo, la pelota sigue siendo para quién, para Piratas, buscando en corto, Lenin, el zurdo, se levanta bonito, no hay puntería, va el equipo de Texas, pero antes le cometen una falta al número 5, el 5 recibe la falta, avanzamos, viene Texas, a una mano, le metió muchísima velocidad porque no hubo contacto. Vamos avanzando, viene Piratas, 2-6, 4 minutos 50 segundos. Ahí está Felipe, número 7. Felipe buscando por dónde, botando con ambas manos. Ahí para Lenin, pensábamos que iba a tirar. Todo el mundo pensaba que también el 29 iba a tirar, pero nada, viene el equipo de Texas, la pierde. Nuevamente Piratas, el 29. El Muyo no pudo meter la canasta. ¡Ah, qué bárbaro! No entró la canasta, Carlos. Tienes... ya se fue Carlos. ¡Qué Carlitos! Yo pensé... entonces era el público el que había dicho. ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos! Está Texas en la pintura con esta leyenda de Arenales. Arenales, que es un negocio, es un apellido, quién sabe. Vámonos, primer intento adentro, segundo intento que diga adentro. 3-6 el marcador, pocas canastas, por ahí vamos. Viendo, disfrutando este partido. La pelota lo tiene el equipo de Piratas, número 13, el número 10 con la pelota, el Muyo. Ahora el 13 para el Muyo, buscando por donde el número 7 se levanta. Felipe no anda muy fino en este día. Lleva 2 y no entran las canastas de Felipe. Cuando se inspira es un tirador en potencia, es zurdo. Se va a la pintura Lenin, observa el panorama, prepara metralla, jala gatillo adentro. Un puntito más a favor del equipo de Piratas, 7-3. Viene el siguiente intento, Lenin, ahí respirando, observando. Quedó medio corto ese tiro. El 24, ahí nuevamente para Muyo. Muyo se levanta bonito. No están entrando las canastas. Piratas está tirando al por mayor. Falta la puntería. Nuevamente, ahí falta que recibe Felipe. Ahí el número 12 le cometió la falta. El 12 y es saque lateral a favor de Piratas. Viene ahí el jugador de Texas, robo de pelota, avanza Texas 23. Se le acabó la cancha. Se acabó la cancha, señoras, señores, así que la pelota va a ser para el equipo de Piratas. Piratas buscando al número 10, al número 7, Felipe. Adentro, ahora sí, con golpe y todo, por ahí está su puntería. 9-3, 1 minuto 50 segundos. Viene Felipe. Ahí el tiro un poco desviado. Desviado el tiro y la pelota entonces es saque lateral a favor de Texas. Me parece que próximos tirables. Viene Texas. 5, buscando por dónde. Piratas con la pelota. El número 29 ya entró, ya limpió la zona. Se lo deja Lenin. Le sacaron ahí un chichón. Avanzamos, viene ahí el 12.
adentro. Hay un par de canastas ya en esta última parte del partido. Viene el número 10, Muyo, le roban la pelota. Muyo la vuelve a recuperar tranquilamente. Al número 29 corre. Al número 13 Lenin. Lenin para Felipe. Felipe ya afinó puntería. Dos más. 13-5. Se va a acabar en cualquier momento. Viene el número 5. El 5. El 5 no hay nada. Al 15. La pelota. Nuevamente. Ahí buscando. Observando. Para el 23. Tienen que tirar. El reloj empieza a presionar. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en disputa todavía. El 23, bonito resorteo, no hay canasta. No hay canasta, señoras y señores. Viene el número 10. Esto se escurre. Esto. Viene el campeón invicto en breve. Siguiente partido es para definir el campeón invicto. Avanza el número 13, Lenin. Lenin con la pelota. Lenin. Es eliminatoria todavía. Es eliminatorias. El invicto va a ser más adelante. Más adelante. Todavía es eliminatoria. Se termina, señores y señores. Chapulines contra quién. Tlaui. Es eliminatoria. Es eliminatoria. Ya nos aclararon el dato. Todavía son partidos eliminatorios. Hasta el rato va a venir el invicto. Donde escuché que ya era el invicto. Por aquí seguramente están todavía viendo toda la papelería. Bueno, se nos fue Carlitos. Carlos, tus comentarios. Ha de estar cerca, Carlos. Bueno, indicaciones en la regiduría de deportes. Se le pide de favor para el equipo, para que el equipo de UAPJO y Tamix, para que presenten una copia de credencial de lector en la oficina de la regiduría de deportes. Una vez más, al equipo de Tamix y UAPJO presentar su copia de credencial de lector en la oficina de la regiduría de deportes. En la rama femenil también Ayutla y Apaches presentar una copia de credencial de lector en la oficina de deportes. Ayutla y Apaches también, por favor. En estos momentos ya está, ahí están los avisos oficiales. Credencial de lector. Ahí para que los equipos y esto podamos avanzar en tiempo y en forma. Ahí estamos, vienen eliminatorio todavía, aclaro, son eliminatorios. Al rato vienen los invictos, ya lo están preparando. Después de este, ahora sí, viene Tamix y UAPJO, que es por el invicto. Por eso se les pidió allí su credencial, porque ya están asegurando premiación. Bueno, y a las 4, a las 5, a ver a qué horas comienza, pero no tardará mucho, ya las grandes finales. Desde infantil, cadetes, juvenil, máster y la libre. Todos tienen varonil y femenil menos máster. Por eso son 9 equipos. Infantil, cadetes, máster, juvenil y libre. 5 categorías. Por eso son 9 finales. Vámonos. Este se va a poner bonito, Este se va a poner bonito. Son equipos que se conocen al por mayor. La velocidad de Tlaui, la potencia de Chapulines, los brincos, el salto, todo se va a poner en juego en este momento. Entonces, salto entre el 12 y el 15, me parece. La pelota en poder de quien, Leo Enrique con su número 77, el famoso 7-7. Viene Leo Enrique con la pelota, busca a quien, observa, ahí al 15, la media vuelta, este va para el 7, nuevamente el 15, no hay nada, el 7 lo intenta una vez más, lástima que no entra la pelota, rompimiento rápidamente de Tlaui, Lape para el 4 dice con calma, vamos a meterle cierto hielo, Oscar encara, se va a levantar, no se lo permitieron. Antes, el número 11 ahí lo frenó en seco. Le digo la potencia de Nejapa. Lo que diga de Chapulines en este caso. Chapulines. Viene el equipo
equipo de Tlahui. Lanzamiento, no hay nada. Lo tiene Chapulines, 77. Chapulines 77, buscando, observando por dónde encuentra el 15. El 15 se mete antes. Y hay una marcación, una falta del número 5. Ahí está el 5 cometiendo la infracción. Y la pelota serán tirables. Serán tirables. Dos posibles para el número 15 de Chapulines. Chapulines está en la pintura, prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Bien, el segundo intento para Chapulines. Chapulines con la pelota. Antes, ahí está la marcación. Ya le dicen la indicación y ya está el lanzamiento. No hay nada, esa pelota se escurre y seguirá siendo para Chapulines. Porque el número 4 ahí metió las manos. Entonces, señoras, señores, 0-0, 5 minutos. Siguiente partido bonito entre Tamix contra el equipo de la UAPJO. La máxima casa de estudios. Avanzaba Brandon, lo desarman. Brandon allí, pero vuelve a tener posesión de pelota. Para el número 5, buscando con quién. Encuentra el número 2, Brandon, buena estatura, buena técnica. El 2, nuevamente para el 7, sumamente canastero, Oscar, la 10 vuelta, adentro. Ahí están los puntos para el equipo de Tlahui. ¿Qué pasó? No hay nada, avanzamos. Avanzamos, señoras y señores. De repente nos quedamos todos momificados. Así como si estuviéramos en la Matrix. De repente se momifican. Vámonos. Viene el número 5. 5 con la pelota. 5 en cara. 5 avanza. Brandon para Johnny. No hay nada. Esa puntería está fallando. Avanza quien. Brandon le roba la pelota al equipo de Chapulines. Lástima que se escurrió. Y va a seguir siendo para Chapulines. Chapulines con la pelota. Chapulines, el número 77, Leo Enrique. Buscando por dónde. A quién encuentra. Encuentra al 15. El 15, la media vuelta. No hay nada. Recupera rápidamente la pelota en poder del número 7. Oscar va a colar. Lo bajaron. Lo bajaron bonito. Ahí encontró la falta y tiene dos posibles. Es muy certero cuando está inspirado. Viene el número 7. Prepara, observa. Adentro. Ese es el estilo de Oscar. Ahí un poco ausente porque se lesionó, pero ya está al 100. Ya está al 100. Ahí fallando el segundo intento. Viene Brandon bajando la pelota. Oscar ahí de reversa. ¡Mami! Ese recurso es obviamente muy válido cuando no hay tiempo de darse la vuelta. De reversa sabe dónde está el arillo. La pelota lo tiene quien, el equipo de Tlahui. Avanza Tlahui va a encarar. Adentro. A una sola mano, 7-0. Chapulines no entra al partido. Hay una falta del número 4. Y la pelota sigue para el avance de Chapulines. Todavía no se encuentran, todavía no están enganchados. En un momento seguramente va el número 12, el 12 el habilidoso. El 12 se mete antes. Hay una falta que marca el oficial. Va a venir dos posibles, el número 4. El número 4 allí cometiendo la falta y el 12 se va a la pintura. Es la primera parte. Aquí se puede abrir el marcador. El número 12. 12 prepara, observa, apunta adentro. Se acaba de abrir el marcador para Chapulines. 1-7. Viene el segundo intento. No hay nada. Contra remate adentro. 15 voló por los aires. Dice, ¿cómo de que no estamos metiendo canastas? Chapulines 3-7. Siguiente partido entre el equipo de Tamix y el equipo de la UAPJO. ¿Por qué nos cuesta pronunciarlo? La UAPJO con la U.
Como que quisiéramos decir la Guapjo. No, ese no existe. Esa es la Guapjo. Pero es el siguiente partido. Ajá. Unos dicen, bueno, después les comento. Simplemente vamos avanzando. Saludos a la gente que ya está casi ya apartando lugares. De aquí nadie se mueve. Viene Oscar, encara, Oscar pierde la pelota, avanza el número 15, este va a colar. Lástima que no entra, contrarremate, así mejor dice. Yo con presión funciono. 5-7, 31 segundos. Viene rápidamente el número, ¿quién era? Es John seguramente. Este está delgadito, lo rebotan bonito. El básquetbol es deporte de contacto, es deporte de contacto. Ahí no hay enemigos, ahí solamente es rivalidad deportiva. Viene Nietzsche, número 5, 5 con la pelota, 5, ¿para quién? Para Oscar, el 7, ¿qué hace? Ya mandó a la voladora al 77, pero finalmente no hubo concreción. Ahora, señoras y señores, viene el número 7, allí buscando al 5, falta. Ya no hay nada, el número 12 cometió la falta. Así se termina esta primera parte. 8 minutos en el tablero para la segunda parte. Marcador 5-7. Carlos, ya llegaste, ya llegó Carlos. ¿Cómo Carlos? Gracias, Ranulfo. Sabemos que es una trascendencia bastante fuerte entre el equipo de Tlahuitoltepec. Dos equipos que se están enfrentando. Un equipo de la agencia directamente desde Nejapa, seguramente están congratulando. Pero también el equipo de Tlahui aquí se hace presente también a estos los blancos. Ranulfo, de veras, no hombre, estos chamacones me pusieron ver allí un partidazo de veras. Estos chicos que estuvieron allá en Tepuxtepec. Allí fue en el único partido donde han estado los blancos, estos chamacones allí de Tlahui. Pero Chapulines, creo, no se va a querer dejar. Ya saben cómo juega el equipo de Tlahui, el número uno. Cierto, como acabamos de decir, presionan fuertemente en Tepuxtepec estos muchachos, de veras, Ranulfo. Tú sígale la narración, tú sígale el avance con esta transición. Me parece que ya son unos cuantos segundos nada más para terminar con este bonito partido. Ahí están los apuntes del compañero Carlos. Ahí están los apuntes. Vámonos. Estamos ya en la segunda mitad. 6-7. El marcador está cerrado. Está cerrado el marcador. 5 minutos. 5 minutos y segunditos y descontando. 6-7. Ya observamos al amigo, el primo Pepe González, quien acababa de regresar desde la Unión Americana. Él es el que comanda el equipo de Tlahuitoltepec, que dice, no hombre, ahí mentándole. No, qué bueno que también está presente y está coordinando el equipo de Tlahuitoltepec, Ranulfo. Ese Carlos no se le va una, no se le va una. Al rato va a empezar a hacer entrevistas. Ese es su estilo de nuestro compañero Carlos. Avanzamos. El número 4 estaba solo frente al arillo. Ahí le cometen la falta. El número 12 le cometió la falta. El número 12 y se va a la pintura por 2. 2 posibles. 4.
Ahí se prepara, no hay nada. Viene uno. 6-7, 6-7. Estamos a punto. Casi está empatado. Viene, está 6-8. Se despega momentáneamente Tlaui. La presión es fuerte porque son 3 minutos 40 segundos. Viene el 77. Ahí para Max, número 12 de 3. Adentro. Dejaron libre por un segundo a Max. Este lo aprovecha. 9-8, le dieron la vuelta. Avanza Brandon cambiando de mano, encarando, se levanta bonito. No hay nada. El partido está bueno, está ríspido ahorita. Viene el número 12, Max. Ahí antes. Y hay una marcación que hacen los oficiales. La falta del número 5 de Nich. Avanzamos, saque lateral, la presión es fuerte, nadie quiere perder. Viene el equipo de Chapulines. Chapulines, el número 15, el que vuela por todo lo alto. Viene Chapulines, el número 15. Bonito dominio de pelota, robo de pelota, lo tiene Oscar. Oscar está en el piso. ¿Qué dicen los oficiales? Ahí están observando. Ahí hay una falta, el número 77 me parece. El 7-7. Acumulativos Chapulines. Próximos serán tirables. Ahí está. 4 faltas 77. 2 minutos 20 segundos. Viene John, el número 1, buscando, encarando. Jonathan, buscando a quien, a Brandon. Adentro. Brandon con esta altura que tiene. A esta altura. Y la técnica que ha mejorado mucho para Brandon. Ahí dándose la mano deportivamente. Eso es de contacto. Eso sí que ni qué. Uno más, no entra, la pelota lo tiene Tlaui. Robo de pelota del 11, no lo puede concretar. Viene Jonathan, el 1. Va a encarar de reversa el otro. Iba a ser de reversa la jugada de ensueño. Que falta un poquito más de giro de la mano. Ahí se quedó muy recto ese tiro, ni modos, lo intentó. Va arriba, un puntito la diferencia, 1 minuto 30 segundos. Viene el 15, no hay nada. Ahí está Brandon, ahí en el poste, en el tablero. Y como son tirables, hay acumulativos, lo habíamos dicho. 2 posibles para Tlaui, 2 posibles para Tlaui. Ahí está Brandon. A ver qué hace. Ojalá, por el bien de su equipo, que haya puntería. Prepara, metralla, apunta. Adentro. Siguiente intento para Brandon. Prepara, observa. No entra. Ya lo tiene rápidamente Chapulines. Chapulines pierde la pelota. Lanzamiento de Tlaui. No hay nada. Viene Leo Enrique. Hay una falta, el número 5. 5 con la falta, avanza Chapulines. Viene Max el genio. Ambos acumulativos. Ahí dice el oficial que ya van a ser tirables. Ya hay acumulativos. Viene entonces. Ahí está entonces la marcación, la pelota lo va a tener el número 15. 15, adentro. Viene el 15, segundo intento. Adentro. Le dieron la vuelta. ¿Cómo está? Ahorita lo vemos. Yo veo 11-11, 11-11 el empate entonces, 11-11, viene Oscar, buscando por dónde, viene John, pase picado para de reversa,
Bueno, esto está cardíaco. Esto está más que bonito. Viene el número 77, Leo Enrique. Se tiene confianza, lanzamiento, no hay nada. 11-3 el marcador. Viene la pelota para Oscar. Oscarín, número 7, rompimiento rápido para quién? Para John. Adentro. Va Chapulines a navegar contra corriente. El número 15 pierde la pelota una vez más. Dentro. Viene el genio. Bloqueo por aquí, bloqueo por allá. 13 a... ¿Cuánto va? Ahorita vamos a ver 13-12 en un momento. Antes. Hay una falta. Y serán tirables. 13-15 el marcador. 13-15. Aquí puede aumentar. Viene Nicho. Prepara, respira, observa. Uf, y recontra. Uf, no entra. Viene el siguiente intento para Nicho. Oro molido, 20 segundos. Prepara. Nada, el rebote lo tiene el 7. El 7 la van a meter a velocidad. Viene el equipo de Chapulines. Fallo. Así suele pasar. ¿Qué le vamos a hacer? Los nervios están jugando a 1000 por hora. Viene el número 5. Ya está el 7-3. Venga los aplausos, querido público. Bien jugado. Bonito espectáculo. La cancha se va a varonil. Se va la UAPJO contra el equipo. ¿O quién va? Mejor díganme. UAPJO contra Tamix. Ahí está. Tamix ya está presente. Sí está Tamix. Ahí está. Les toca y después mujeres, ¿verdad? Después tenemos el de mujeres, Apaches contra Ayutla, me parece, si no me equivoco. Ahorita nos van avisando. Muy bien, entonces, acaba de ganar el equipo de Tlaui. Ahí están. Bien jugado, de esos cardíacos, de esos que nos tienen al filo de la butaca. Bueno. Es seguido, nadie de seguido. No paramos. Muy bien. Vayan por la torta, o los que venden tortas, mejor acerquen las tortas, ¿no? Tortas, ¿qué más hay? Pizza, tamales, ¿qué más? Ponche. Carlos, tus apuntes, Carlos, ¿qué te pareció este partido? No, de veras, un partidazo que acabamos de observar entre el equipo. Estos muchachos que vinieron con todo, de veras, fue una excisión y un éxito de veras entre el equipo de Tlaui y el equipo de Chapulines. Me parece, es una sensación que tenemos que vivir en esta tarde ya, porque ahorita ya vamos a entrar contra el equipo de la UAPJO directamente desde la universidad. Allí en Oaxaca, estos muchachos que se van a enfrentar a estos de Tamix saben qué tienen que hacer, saben cómo tienen que jugarle, porque el equipo de la UAPJO seguramente vienen con todo. La pulcritud, ahí está el salto entre dos de una de reversa que pone allí el equipo de la UAPJO, pero ellos no quieren anotar. Dice el equipo de Tamix, no, vamos a aprovechar al máximo hasta donde nos pueda, hasta donde nos quede. El número 11, el número 3, al número 13, nuevamente, dispara, no consigue. Este muchacho, este jugador que es bastante corpulento, pero también guapo allí, fallando, a pesar de tener la altura enorme. Y ahí está nuevamente, ¿quién remata?
Es el equipo de Tamix. De esta forma se está despegando el equipo de Tamix. Tamix ahí en su primer lanzamiento, poco a poco allí avanzando con todo, a ver de qué forma avanza con este bonito partido de veras. Ahí está el número 6. El número 6, ahí pierde el esférico, pero bonito pase, qué sensación, qué forma de realizar estos pases. Me recuerda mucho al equipo de Lubina, allá de la Natividad, de veras. ¿Quién no ha observado a estos jugadorazos de veras? Todavía nos tocó ver apenas hace una semana o 2 semanas allá en la comunidad de Puxtepec, Mije. Venían con todo estos muchachones de veras. Totontepec igual lo ha hecho, siempre contundente, como el número 18 lo dice. Aquí me hago presente, soy el que comanda el equipo, soy el capitán, dice este muchachón. Ahí va avanzando, a ver quién bloquea, quién busca, anota otra canasta más. Nejapa y Piratas después de este. Nejapa Piratas después de este partido. Por favor, se vayan preparando allá en la cancha número 2, porque si no, antes de que les agarre calambre, estos chamacones que se agarran con todo de veras. Qué forma de jugarle al básquetbol en esta categoría que estamos observando en estos momentos. El equipo que viene directamente, que acaba de conectar otra canasta más, es el equipo de la Guapo. Bueno, Los grandes. una vez más se les recuerda a los equipos aquí de Tamix Guapo de presentar su copia de credencial del lector en la regiduría, y si ya lo hicieron, qué bueno. Pero si no, al final de este encuentro, también al equipo de Ayutla y Apaches en femenil, por favor, en la oficina del deporte, de la regiduría de deportes, una copia de credencial del lector. Ya acabamos de escuchar, para que ustedes más al ratito, nada más, ya en la nochecita, seguramente están sacando el primer six. No es cierto, ahí estamos observando el equipo de Tamix rápidamente con el número 12, el 12 en su dorsal. 10 para tiro, dicen aquí los señores silbantes, pero el equipo de la Guapo directamente desde la ciudad de Oaxaca. Así se juega el básquetbol, con una pequeña triangulación, con una pequeña finta, con un pequeño drible. Ahí está el número 3, el 3, el equipo de Tamix. A ver qué hace. Me parece que Tamix ha estado integrándose en uno de los clubes, pero todavía no le han encontrado ni para dónde ni para cómo, porque el equipo de la Guapo está aprovechando al máximo, la máxima capacidad en estos momentos. Ahí estamos observando, ahí el señor silbante dice que es balón para el equipo de la Guapo. Guapo tiene el esférico, el número 14. El número 12 dice, pásame la bola, pásame el esférico, pero el número 15 se impone. Uno de los más corpulentos, más altotes allá, este muchacho, el número 18, y este no perdona de veras. Ya sabe cómo tiene que realizar sus disparos. Ranulfo, ¿qué me cuentas de esto? Por favor, allá
porque el equipo de la Guapo se está despegando poco a poco. Gracias, gracias Carlos. Efectivamente se está despegando 4-7. A ver cómo responde el equipo de Tamix. En este momento teniendo control de pelota. Tamix se levanta, no se lo permiten. Inmediatamente allí contrarremate adentro, tablerazo. 6-7. Ahí está la matraca, traca. El número 3. 2 puntos a favor de la UAPJO. Ahí Tama sufriendo la embestida, 6-9 el marcador. Ya llegó la porra de Tamix, la porra de la UAPJO. ¿De quién serán? Ahí está el número 8. Antes hay una marcación ahí del equipo. El Ecomete, el número 5. Y vienen 2 posibles para el número 8. 8 Carlos. Ese se llama Carlos. Prepara, metralla, apunta, no hay nada. 6-9 al marcador, nada para nadie. Se va a terminar la primera mitad. Siguiente intento. No hay nada. Esa pelota se sale, pero sigue siendo para el equipo de Tamix. Un segundo, toma pelota y tira. Así está el panorama, 6-9 el marcador. 6-9, nada para nadie, nada para nadie. Todavía está cerrado, cerradito con un triple, esto se empata. Los partidos son continuos. Ya nada de ir a comer, no, continuos. Señores de las tortas, de los tacos, de la pizzería, de los tamales, de los elotes, todo. Mejor tráiganlo de este lado. Aquí ya nadie se quiere mover para no perder el lugar, De aquí hasta la noche. Vámonos. Viene Tamix, viene el chino el número 13. El 13 para quién? Para el número 8. Carlos se levanta. ¡Ajá! Bonita canasta, 8-9. 8-9. Equipo que ya estará en la gran final. Solamente es cuestión de que gane y ya está en la final. Por eso es que ya están entregando credenciales, porque están asegurando premio. Viene el 3, de 3, no hay nada. El 18, ahí cómo lo paramos. Este chamaco 18 seguramente desayunó puro yogurt. ¿O qué desayunó? ¿O es por genética? Viene Tamix, viene Rafael, Carlos, 8, quiere encarar, buscando por dónde encuentra Rafael. Tiene que tirar, le roban la pelota, así como para algo chusco, el número 5. 2 puntos a favor de la causa de la UAPJO. Viene Carlos nuevamente al abordaje. El 8 cambia de perfil de derecha a izquierda, le mete ahí la media vuelta, adentro. Bonita jugada de Tamix, bonita canasta, 10-13. Para nada se ha alejado, así lo han mantenido, Me parece que se va a decidir en los últimos segundos. Viene la UAPJO, número 13, hay una falta. Hay una marcación que hace el oficial, la falta el número 6. Número 6 y va a ser saque por la línea de fondo a favor del equipo de la UAPJO. La UAPJO buscando, observando. Por ahí se mete bonito este 18. Este 18. Después Nejapa contra Piratas. Se van preparando. Nejapa contra Piratas. Siguiente partido. Nejapa contra Piratas. Lanzamiento de Tamix. No hay nada. Recupera la pelota. Allí el jugador número 12. Se la pasa al 5. El 5. Buscando por dónde, encuentra a nadie, él mismo, al 8, el 18, que diga, al 12, el 12, la media vuelta. 15-10 el marcador. Tiempo fuera si no se sale eso de control. 5 minutos, 20 segundos todavía. 5 minutos, 20 segundos. Todavía no hay nada para nadie, así en definitiva. Todo se puede resolver con un par de canastas. Ahí estamos, señores, viendo, observando. Ya lo que anunciaron es que ya no van a parar los partidos, porque todavía hay partidos. Todavía hay partidos, por eso es que de aquí empezaremos la final. No hay para comer, simplemente
Viene entonces el 11. Ahí la media vuelta, no hay nada. La pelota en poder de quién? De la UAPJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 5 al 12, el 12. Ahí buscando por un costado, el número 13, la media vuelta, el gancho adentro. Después de Piratas contra Nejapa en femenil, ahora sí va Ayutla Apaches. Femenil, Ayutla Apaches. Deltas y Valkyria, Tamix y Tlawi. Deltas y Valkyria se van yendo a la cancha de la Sham. También Tamix y Tlawi, ahí se va a jugar. Ya les avisamos, Deltas y Valkyria y Tamix y Tlawi para avanzar en la cancha de la escuela Sham. Por favor. Bien, Ranulfo, vamos a avanzarle. Creo que ya el equipo de voleibol ya avanzó, ya terminó, me parece ser ya de acuerdo a la remude. Ellos saben lo que tienen que estar programando en cada uno de los deportes, porque estos muchachones que están agarrándose, te dejo micrófonos para que tú sigas narrando este bonito encuentro que estamos viviendo en esta bonita tarde, ya tarde, casi tarde noche, en este ruedo donde se está jugando el equipo de Tamix y el equipo de la UAPJO. Adelante, me traslado allá en la cancha principal de la escuela primaria incorporada Sham. Allí me traslado para seguir los pormenores de cada uno de los que vayan a seguir en la gran final. Adelante, Ranulfo. Es para tiro. Vamos, señoras y señores, bien entonces, 12-24, se abrió el marcador, Tamix anda sufriendo, bien entonces, el número 8, Carlos con la pelota, buscando al número 12 va a entrar, no, prefiere retrasar un poquito, adentro, 14-24, 10 puntos de diferencia, se ve un poco pesado, muy bien, eso es todo, Carlos. Carlos se queda con nosotros. Eso es todo, amigo Carlos. Tiempo corrido, el marcador está abultado, por eso es que es tiempo corrido. Vámonos. Ahí está el número 3. Esto se va a terminar en breve. Ya los jugadores dicen hasta aquí, hasta ahí terminamos. Se va a terminar, señores y señores. Venga los aplausos, querido público. Esto ya está más que decidido, no había ninguna fórmula mágica. 14-24, ha ganado el campeón invicto, será en la gran final la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPJO. Vámonos entonces, siguiente partido. Seguimos, siguiente partido. Esto le vamos a meter cierta velocidad, por eso es que nadie va a nada. Los árbitros son de hierro. Ellos aguantan. Por un chocomilk ya está. Bueno. Sí, cierto, ya está. El árbitro tomándose su chocomilk. Muy bien. Para agarrar fuerzas, energía. Dice Carlos que lechuga es mucho más nutritivo. Ese Carlos es vegetariano entonces. Vámonos. Ahí está Piratas, ahí está Nejapa. Estamos en las eliminatorias todavía.
No podemos movernos. Nejapa contra el equipo de Piratas. Ahorita es lo que está en juego. Después, ahora sí, otro invicto, que en este caso va a ser entre Ayutla y Apaches. Ayutla contra Apaches después de este partido. Ya en la cancha 02, cancha de la Escuela Sham, hay dos partidos desarrollándose, femenil, para avanzar, porque si no nos agarra la noche. Porque por la noche va a haber pues otro grandioso baile popular. Está Che Mágico. ¿Quién más? Me parece que Marcos y 10 Caballeros. Hay varios tecladistas para bailar bonito. Sale Carlos. Yo creo, Ranulfo, después te voy informando poco a poco para que los que van a jugar allá en la cancha número 2, parece que no va a haber sonido ya. Simple y sencillamente tenemos que anunciar qué partidos son los que siguen, porque los padres de familia, las madres de familia siguen los pormenores de cada uno de los partidos. De veras, nosotros estamos más interesados que nunca en este bonito encuentro que vamos a tener. Me voy a trasladar en la cancha 2 para informarte rápidamente de qué partido es lo que se va a jugar. Me parece ya la Remude ya organizaron, nos vamos a trasladar allá, nos vamos a ver allá, a ver de qué forma pueden organizar este bonito encuentro. En tanto usted siga aquí con esta narración. Gracias Carlos, ahí está el compromiso. Viene entonces el número 29, corre, Cobaramullo, nuevamente va el número 4, no hay nada. El número 29 tiene la pelota por la sobrevivencia. Viene Chano de Nejapa, Lalo, no hay nada. Recupera la pelota rápidamente. Ahí está Lenin, número 13, bonita entrada. Fue negociando una falta en su camino. Negociando una falta y se va a la pintura. Ahí vamos a ver su puntería. Ya trae ahí caliente los brazos y la muñeca adentro. Ahí ya no hay posibilidad de error. Viene el siguiente intento para Lenin. Este legendario. Adentro no, esta vez no entró. Viene el 11, ya la nueva generación también. Ahí va Rambo, número 9, encara. Ahí le cambia de perfil y de velocidad. El número 9 para Chano, número 6, el 6. Ahí nuevamente para el 14, el 14 buscando por dónde encuentra ahí al jugador, al número 11, el 11, el 15, Julián Sergio, el 9. Se levanta bonito, no hay nada. La pelota se niega. El Arillo, mejor dicho, el número 6 de 3, no entra. El número 11 para Rambo, este amaga al número 14, el reloj presiona. Viene el 6. Ahí está el número 6, Chano, mostrando buena puntería. 1-2 el marcador. Viene nuevamente Lenin. Falta que dice el número 15, el ser oficial, así que la pelota viene para ¿quién? Para Piratas, número 4 al número 13 al 29, el 29 buscando, observa al número 10 con la pelota, 10 al 4, el 4, la media vuelta, no se lo permiten. 10 para tiro. Abre con Lenin, número 13 se levanta, no hay nada. El 13, la media vuelta tampoco. Ya lo tiene Lalo, el número 14 buscando rápidamente. Allí por donde, 14 Lalo. Ahí para Rambo, número 9, se prepara, no hay nada, contra remate. Este Sergio Julián ya lo tenía en la mente, lástima que soltó la pelota. Ese era un remate asegurado, soltó la pelota y no hay avances. Vámonos con Piratas. Ahí el número 4, Piratas, observando a quién, a Muyo, la media vuelta, no hay nada.
Inmediatamente Chano con la pelota. Ahí el número 14, en este caso Lalo va colando. Terminando este partido, les avisamos. Ahora sí, viene para el campeón invicto entre Apaches de Tlaxiaco, la heroica ciudad de Tlaxiaco de la Mixteca, contra el equipo de Ayutla, la entrada de los Mijes. Ahí está. Primer pueblo que se ve cuando uno llega a la región Mije por la carretera federal. Claro, Ranulfo, en la cancha número 3, allá en la escuela primaria incorporada Sham, se va incorporando poco a poco el equipo de Tlaui y el equipo también que viene a visitar nuestra comunidad. De veras, es un merecidísimo respeto. Con toda la tranquilidad allí el equipo de Juquila, me parece que se van a enfrentar, si por ahí no me corrigen allí los señores organizadores allá los oficiales, porque hay 2 partidos que se van a realizar allá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ya, por favor, para que ustedes me vayan anunciando. Es entre el equipo de Deltas, el equipo de Valquiria, Tamix, Tlaui. Son 2 equipos que se van en la cancha número 3. Por favor, para que se vayan trasladándose. Nosotros vamos a estar allá observando los pormenores de estos bonitos encuentros. Adelante, Ranulfo. Gracias, Carlos. Carlito está muy activo, él va y viene. Voy a reportar, avisarle al público. Ahí está, cumpliendo con esta encomienda. 50 segundos, 5-1 el marcador. 6-1, ya está. 6-1 el marcador. Viene Felipe, lo bloquearon ligeramente. Rompimiento, viene el 11 va a colar. Adentro. A ver, el marcador se va a mover en breves momentos. Viene Felipe, 8-1, ahí está. 8-1, viene el Muyo, buscando, observando con este número 10, encuentra el 4 para Lenin, de 3, ¡ah! Bonita canasta de Lenin, 8-4, 12 segundos, es la primera parte, no hay nada todavía. Bien, buen espectáculo para la segunda parte. Viene Chano. Adentro. 10-4. Marcador parcial. Está jugando el equipo de Nejapa contra el equipo de Piratas. Terminando inmediatamente a la cancha Apaches. Apaches de Tlaxiaco contra el equipo de San Pedro y San Pablo, Ayutla Mijes, por el campeón invicto. Esa va a ser la historia más al ratito, en 8 minutos. Seguramente ya están haciendo sus calentamientos, porque esto tiene que terminar, o sea, este día y a buena hora. Por eso es que ya nadie se va a ir a comer, no se va a suspender, es lo que nos dijeron. Adelante, Temoc. Bueno, pues vamos a la segunda parte. El equipo de Piratas o el equipo de Tlaui. ¿Quién es el que va a avanzar ese partido de perdedores? Viene el equipo de Piratas por acá. Es foul solamente. 10-4, favoreciendo al equipo de Nejapa. Nejapa tiene la ventaja en este momento, señoras y señores. 10 para Nejapa. Los hombres de negro lo van ganando. Es la segunda parte. 7-23 en la pizarra. Vamos a ver aquí a Piratas en este momento. El número 7 le roban la bola limpiamente. Se va Rambo, va a disparar Rambo. Balazo, dicen por ahí, es canasta. Canasta entonces de John Rambo. Viene entonces este jugador, no sabemos por qué le dicen Rambo. Seguramente alguna vez disparó. Por eso le dicen Rambo. Bueno, eso. Seguramente esos juegos, ¿no? De que luego juegas ahí con la pistola ahí
Bueno, ya mejor sin comentarios. Bien, entonces, viene el equipo de Nejapa en este momento. Ahí está el 14 de 3, no hay nada. Y viene al rebote este equipo de Piratas, el número 3. El 3 se tira como puede. Y es falta y serán tirables, dice el oficial. Viene entonces a hacer el tiro el equipo de Piratas, el número 13, adentro la bola. Lenin por acá está en la línea. Lenin está tratando de emparejarse, acercarse por lo menos a la mitad y ahí está. Ahí está la mitad exactamente. 12-6 en este momento. Piratas está perdiendo en este momento por 6 puntos. 2 triples o 3 canastas de 2 puntos. Vamos a ver a Nejapa perdiendo la bola. Y vendrá entonces el equipo de Piratas a tratar de acercarse más en el encuentro. Más y más y más. Vamos a ver. Ahí está el 29. El 29 al 7, aquí al 4, ahora el 13 de 3. Se los dije, cuidado que son 2 triples y ya están a 1, ya están a un triple de diferencia. Falta estratégica y entonces el marcador se mueve. 12 para los hombres de negro, 12 para Nejapa y 9 para Piratas. Aumentando en este momento el equipo de Nejapa. Vamos a ver, no quieren que se acerque el equipo de Piratas. Por cualquier cosa vamos a amarrarlo. Vamos a ponerle 3 candados, a ver cuántos al marcador. La cosa es que no se acerque Piratas, dice Nejapa. Ahí está perdiendo la bola y Nejapa tiene la tranquilidad y desde el 6 nos vamos con calma. Vámonos con John Rambo a ver si puede sacar un disparo. Viene el 15, falta, es foul antes y el marcador 14-9 favoreciendo al equipo de Nejapa. Los de negro tienen la ventaja. Ahí está el equipo de Nejapa todavía con el 14, lo está fallando y viene Piratas con 1 minuto y 5 segundos. Vamos a ver un intento de 3. Ahora no. Se acabó por ahí en la bolsa de tiros de 3 del equipo de Piratas. Vamos a ver si al rato regresará la suerte. Y ahí está. Ahora de este lado le dicen, con permisito, vamos a tratar de amarrar este encuentro. Otro intento de 3 y no hay nada. Y entonces 17-9. 17 para Nejapa, 9 para el equipo de Piratas en este momento. Ahí tranquilamente el 15 y foul. Faltando 23 segundos. 23 segundos. Así las cosas, el equipo de Nejapa parece que quiere irse al siguiente nivel, quiere avanzar, quiere llegar otra vez ahí, en esa línea donde nada más uno es el que quedará como campeón. Aquí está el equipo de Piratas tratando de acercarse, está peleando, pero cuando no cae la canasta, ni modo, ¿qué le hacemos? Fuerte los aplausos, señoras y señores, que se escuche hasta Nejapa. Viene entonces el siguiente encuentro, es en rama femenil libre. Y me parece Ayutla Tuguiom. ¿Contra quién? Contra Apaches. En el short luego se ve. Son campeonas de la guerra de pueblos. ¿Por qué? Decías Ranulfo muy acertadamente, ¿por qué llamarle guerra de pueblos? Suena muy feo. Como que no. O sea, convivencia, competencia de pueblos, sí les creo.
pero guerra ya suena a eso, a que Rambo va a ir a chambear un rato. Eso, eso. Entonces no, como que ahí no le entramos. La guerra, como que esa palabra, como que no estamos muy de acuerdo, y comparto tu opinión. No es eso, campeonato regional, algo más limpio, que no se traduzca en una guerra. Bueno, pues adelante, Ranulfo, adelante, porque viene este partido entre el equipo de Tlaxiaco, las Apaches, que son las campeonas en este año, ¿verdad? ¿A quién le ganaron, Ranulfo? Tú que te la sabes. ¿A quién le habrán ganado? Pero bueno, lo ganaron, y lo ganaron bien, supongo. Así que aquí están. ¿Dónde está la porra del equipo de Apaches de Tlaxiaco? La porra de Tuguión. Y trajeron la matraca. Y parece que va a ser Semana Santa, ¿verdad? Bueno, pues entonces va a venir la matraca. Adelante, Ranulfo. Muchas gracias, amigo Temoc. Ahí estamos. Aquí está Tlaxiaco. No hay frío, ¿verdad? Es igual el clima. Es igualito el clima como... ¿O siente frío? Más frío en Tlahui. En Tlaxiaco, casi igual. Ayutla, no. Ahí estamos. Están como en casa. Se va a enfrentar, señoras y señores, por el campeón invicto. Viene Apaches. Apaches, Nati. Nati con la pelota, la número 36. Jan, lanzamiento, no hay nada. Aparte de la buena estatura, también tienen muy buena puntería. Por el campeón invicto, nadie aplaude. A ver qué tal cuando Ayutla. Vamos a observar. Viene Ayutla, se le escurre la pelota. Se le escurrió la pelota, lástima. Margarito, viene el avance rápidamente del equipo de Apaches. Apaches de Tlaxiaco. Buscando, observando, cambiando completamente de perfil. Ahora por el centro, la número 33, lanzamiento. Ahí qué hacemos más que aplaudir. Así que vamos a disfrutar de este partido. Viene Ayutla, San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mijes. Ahí buscamos a la número 10, lanzamiento de la 10, no hay nada. Inmediatamente viene Apaches. Apaches con la pelota. Buscando, observando, ¿por dónde? Ahí a la corpulenta número 33, 14, a la 9, Estrellita, buscando a la 7, nuevamente por el centro, ahora por un costado, la 23, levanta este tiro, no hay nada, la pelota se pierde y ahí va Ayutla, Ayutla, adentro, ahí está la matraca, traca, ahí está la matraca, apoyando a Ayutla. Bien, entonces, hay varios equipos de Ayutla, están en la final equipos de Ayutla. Así que la gente de Ayutla también se va a dejar venir. Viene Estrellita para Nati, número 14, lanzamiento, no hay nada. La pelota está en posesión de Ayutla. Nuevamente la 18, ¿para quién? Para la 4, Eloísa. La 4. Tiene la pelota, buscando por dónde, en corto, con su compañera. Ahora por la esquina, no hay nada. La pelota se está negando. Viene el equipo de Apaches, la número 14. 14 buscando a la 23. La 23 atacando por el centro, ahora por un costado. Buscando por donde no hay nada. La número 7. 7. No fructificó. No hay avance. Vámonos para el equipo de Ayutla. 5-2 el marcador. 5-2 el marcador. Hey. 500 Apaches apostando. Muy bien. Bien, entonces, señores, señores. Viene Ayutla. Bueno, ese no me lo sabía. 500 pesos para que está apostando este jovenazo a que gana Apaches. Ahí va. Bueno, está bien. Este partido, no, estamos hablando de este partido. Viene, entonces, viene Ayutla, número 4, a la número 12 va a encarar a la 10, buscando por dónde. Allá la 22, Gloria, 10 para tiro.
El reloj presiona, ya hubo lanzamiento. Viene entonces Apaches. Hay una marcación. Hay que cuidar a la jugadora. Ante todo es deporte de contacto. Es deporte de contacto. Cuidado. Cuidado con esos. Ahí piquete a los ojos, me parece. O a la nariz o algo. Ya está, ya está. Muy bien. Avanzamos entonces, señoras y señores. 7-4 al marcador. No está nada abultado, nada abultado. Viene Apaches con la pelota, la número 33 por el centro. Ahora, por un costadito la 23, levanta bonito tiro. No hay nada, la pelota lo tiene en este momento el equipo de Tokio, que es San Pedro y San Pablo Ayutla. Bien medido, lástima que hubo intercepción. Viene Nati, la número 14, por el centro va Estrellita, una coladita adentro. Ahí está, 2 puntos más a favor de la causa. Viene ¿quién? Viene Ayutla. Ayutla buscando, observando la 13. La 13 ahí, ¿para quién? Para la 4. Eloísa con la pelota. Se frena un poquito, viene la 12, la 12, la 12, la 12. Por el campeón invicto. A ver por dónde, 10 para el tiro. La 22. No hay nada, recupera rápidamente Apaches de Tlaxiaco. Avanza la danza de los diablos, es de Tlaxiaco, ¿verdad? La danza de los diablos es de Tlaxiaco. Esos diablos sí me espantan. Ese sí están muy grandotes. Y con el adoption, paz, que te vaya tocando uno en la espalda. Ahí sí apareció Rambo 2. Vámonos. Avanzamos entonces, viene Ayutla. Ayutla número 12 a la número 13, 13. ¡Ah! Saludos a nuestro amigo Mateo, que trabaja creo en Tlaxiaco. ¿Dónde está Mateo? Ahí está. Guajuapan, ese es otro. Ah, sí, cierto. Pero también es la Mixteca. Eso, está bien. Ahí está Mateo. Ahí está Mateo. Famosísimo Mateo, ¿eh? Te vimos en las redes sociales, Mateo. Ahí estamos, baile que baile, cuando fue la banda filarmónica a Guajuapan. Perfecto, ahí te vimos. Lo que hacen las redes sociales. Avanzamos entonces. Viene el equipo de Apaches. Apaches, la 33, amagó únicamente. 14 va a tirar de 3. No hay nada. La pelota, el rebote lo tiene Ayutla. Venga los aplausos, querido público. Venga los aplausos, venga los aplausos. Marcador nada abultado, 9-4. Todavía falta la segunda parte. Son 5 puntos de diferencia. Y hasta ahí el entrenador en turno del equipo de Ayutla. Ahí está el entrenador en turno. Le digo que muchos equipos de Ayutla también están en la gran final, que en un momento comenzará. Obviamente, uno de esos equipos que están aquí ahorita va a llegar a la final. Vámonos, amigo Cuauhtémoc. Gracias, Renulfo. Entonces es la segunda parte. 9-4. Lo están ganando las de amarillo. Las que se ganaron en ese torneo campeonato de la Guerra de Pueblos. Y aquí parece que quieren también reafirmar su poderío. Después de este, Nejapa y Tlahui en varonil libre. Después de este partido, Nejapa y Tlahui a la cancha. Bien, entonces aquí viene la número 23, encontrando allá a su compañera Apache. La Apache 33 a la Apache 7. Viene la descolgada de... Provecho, Ranulfo. Sí, hay que ir a comer porque si no... ¿De qué vivimos? Y bueno, la gastritis le llega luego, entonces no, mejor hay que comer tranquilamente. Bien, entonces la número 14 a la línea, no hay nada. El remate tampoco y lo tiene Tuguiom. Ayutla en este momento tratando de salir. Falta, dice el oficial. 9-4, todavía no se mueve el marcador en esta segunda parte. Señoras y señores, si les está gustando este partido, un aplauso para estos dos equipos visitantes. Fuerte los aplausos. ¿Cómo le aplaude Tlahui a los equipos visitantes?
Ahí está, ahí están, sinceros, bastantes palmas, muy sinceras, porque se agradece a Tlaxiaco que haya hecho el viaje, que esté hasta acá, y por supuesto a Ayutla, que igual hay que prepararse para salir, para viajar, y pues no es nada menos. Entonces, señoras y señores, bienvenidos todos, a todos los visitantes también. Y viene entonces el equipo de Ayutla. Aquí está Tuguiom en un intento de 3. ¿Qué intento? Ni que nada, dice la 10. Esto ya está adentro, decía. Ahí está la canasta entonces. De intento pasó a ser algo real. Viene entonces el marcador 7-9 en este momento. Ya es mínima la diferencia. Ya es solamente una canasta. Así que el equipo amarillo no lo tiene tan seguro. Parece que el equipo de Tuguiom, allá el equipo de Ayutla está despertando, y la porra también despierta, y la porra empieza a hacer su chamba, pero en esta ocasión la canasta está cayendo. Ahí está la porra y ahí está otra canasta más. Con todo y que hizo todo el ruido del mundo esta porra de Tuguiom no le salió en esta ocasión. Viene otro tiro de 3, no hay nada, el rebote para quién, lo tiene el equipo amarillo, lo tiene allá el equipo de Apaches, la número 23, allá su compañera la 33, 3-3, ¿qué hace? Aquí se quiere meter, suelta, pase a la 26, ahí está la 14, números muy grandes para básquetbol, y ahí está, un tiro de 3 que está metiendo otra vez el partido. 14-7, 14-7, la mitad exactamente, y viene entonces otro intento, lo está fallando, y viene ahora el equipo de Ayutla. Vamos a ver, le queda 1:8 y contando, 1 minuto, ya estamos entrando a la recta final. Viene el equipo de Apaches interceptando. Vendrá Ayutla y está el tiro. No hay nada y lo tiene el equipo de Apaches. Descolgada por allá, se detiene este número 23. Le roban la bola limpiamente. Y aquí viene otro robo más, pero con falta, dice el oficial. 37 segundos. Parece que las de amarillo. Parece que el equipo Apache se quiere llevar la gloria en este momento, se quiere llevar el triunfo en este partido. Vamos a ver, 10 para tiro, le queda 20 segundos al partido. Limpiecito ese tiro. Hay calidad, hay nivel. Aquí está Ayutla con 7 segundos y 5 y 4 y 1. Se acabó. Esto ya no cuenta, desde hace rato hubiera sido. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Ella sí dice tarde, pero seguro. Pero bueno, ya no contó, ni modo. 16-7, favoreciendo el equipo amarillo. Apaches de Tlaxiaco. Nejapa y Tlaui a la cancha, calentando y reportando jugadores. Mandamos saludos a todo el Cabildo 2024. Por supuesto, claro que sí, a la Regiduría de Obras. Por ahí, claro que sí, entonces. Viene reportando jugadores. Viene John Rambo y compañía, viene Nejapa y viene el equipo de Tlaui. Este partido 100% local, 100% Tlahuitoltepec. Vamos a ver cómo está este público. Vamos a ver los aplausos para el equipo de Nejapa. Los aplausos para el equipo de Tlaui.
Está parejo, está parejo. Está parejo el partido. Están parejos los jugadores. En los dos lados hay nivel. Hay buenos tiradores. Hay buenos coladores. Y por supuesto, hay mucho juego de equipo. Vamos a ver. En 16 minutos estaremos conociendo quién se lleva la gloria, pero por lo pronto hay que disfrutar el partido. Cada momento, cada jugada, hay que aplaudirlo. Hay que emocionarse. Hay que vivirlo porque de eso se trata. Adelante, Carlos, con tus comentarios. No ando buscando micrófono, mi amigo Temo, para la cancha número 3. Me parece que ya nos están dejando sin sonido allá, a pesar de que se va a pelear un campeonato de veras de 3. Es el tercer partido. El de femenil que se traslade a Ayutla de ese lado, en la otra cancha. Ahí está, ya veo yo. Por eso decimos, necesitamos micrófono, necesitamos sonido en la otra cancha, en la cancha número 3. Ahí estamos buscándole con todo, de veras. Creo que aquí nos estamos desacomodando poco a poco. Adelante, Temo, sígale con la narración. Voy a seguir buscando a ver de dónde consigo, a ver cómo hacer ruido allá en la cancha número 3. Adelante. Gracias, gracias. Un megáfono. Un megáfono estaría bien. Bueno, pues ahí la Regiduría de Educación seguramente hay que activarse. El equipo femenil de Ayutla, trasládese a la cancha que está atrás de la iglesia, por favor. Equipo femenil libre, pásenle a la cancha de la escuela Sham. Bien, decíamos, va a haber mucha velocidad aquí. Va a haber mucha velocidad, va a haber mucha rapidez. Dos equipos que se conocen ampliamente y dos equipos muy técnicos. Se reconoce que cada vez que el árbitro marca algo, todos calladitos aceptan lo que ya marcó el árbitro. Entonces, esa es el reconocimiento para estos dos equipos jóvenes. Y ahí está el primer punto para el equipo de Tlahuitoltepec. Vamos a ver a Nejapa en un intento de 3, no hay nada. El rebote lo tiene en una descolgada Tlahui, cuidado que se le acaba la cancha. Lo recupera y viene el 1. Viene por acá el 1 aquí en el 7, el 7 acá a su compañero Brandon. Brandon, ¿qué hace? Una finta solamente el 7. ¡Qué pase le acaban de regalar a Brandon! Y Brandon no supo qué hacer con esa pelota que la desperdicia. La dejó allá en el tablero, mal acomodado y todo. Viene el equipo de Nejapa despachándose con un tiro de 2 puntos. Por lo tanto, el marcador es 2 para Nejapa, 1 para Tlahui. Es el primer tiempo, 5:24 y corriendo. Y viene un intento de 3, adentro la bola. Ahí Tlahui le vuelve a dar la voltereta. 4-2 en este momento. Así están las cosas. Viene el equipo de Nejapa, una falta por allá en la pintura y vendrá entonces Nejapa a hacer el saque lateral. Los hombres de negro tienen la posibilidad. Viene el 15 al 14, el 14 quiere girar, casi le roban la bola, lo recupera, no hay nada. Es balón para Nejapa todavía es para el 11, el 14, una finta, 10 para tiro. Aquí casi se le acaba el tiempo, no hay nada. Es para quién, para Tlahui. Ahora sale jugando el número 7, le mete velocidad, se quiere ir. Es foul, dice el árbitro. Será tirable entonces. 4-2. El marcador favorece a ellos, a los de blanco, a los que están en la línea. Quiere aumentar y ahí está.
Aumenta 5 el marcador para Tlahui, 2 para Nejapa. Viene el número 7 adentro, la siguiente. Es entonces marcador 6-2. Favoreciendo a los de blanco. A Tlahui Toltepec en este momento. Vamos a ver al 14, el 14 de Nejapa que hace aquí en tiro de media. Le bloquean el tiro. Y ahí todavía el 14 peleando fuerte donde quedó la bolita. Ahí salen jugando como pueden. Y viene el 1 por acá, el 7 se mete, le dio frío y sacó el pase, y es foul, dice el oficial. Viene a tirar entonces este número 2 que le cometieran la falta. ¿Dónde está el aplauso del público? Fuerte los aplausos, señoras y señores. Ahí está el número 2, Brandon, metiéndole un puntito más. 7 para los de blanco, 2 para los de negro. 2 minutos es la primera parte y lo está fallando. Y viene entonces el equipo de Nejapa a tratar de acercarse. Ahí está la posibilidad. Así tenía que ser. O tiraba lo que cometía la falta. Prefirió lo segundo, por lo tanto, habrá 2 tiros de línea. Bien. A la línea el 11. Falla el primer tiro, vamos a ver el siguiente. 23 segundos y contando. Y falla el siguiente tiro y vamos a ver al 7, Oscar por acá, aquí al número 1, a Jonathan, allá se mete el 4, tira adentro la bola. La hicieron perfectamente, participaron 4 jugadores y ahí está. Ahí están los aplausos de todos ustedes, señoras y señores. Fuerte, 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 fuerte los aplausos. 9 para Tlahui y 2 para Nejapa. ¿Qué le pasó a Nejapa? ¿Qué le pasó? A ver si despierta en este segundo tiempo. Con el ganador de acá. Tamix contra el ganador de este partido. Tamix va reportando jugadores de una vez porque ahora el tiempo nos empieza a ganar. Parecía que nos sobraba, pero no. Bueno, ahí están los partidos. Adelante, a Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores. También estamos en vivo y en directo a través de Agenda Mije, a través de Bulle TV también. Aquí se van a jugar todas las finales. Aquí se van a jugar todas las finales en breve. Estamos en las rondas eliminatorias, avanzamos rápidamente. Finales, le doy a conocer las finales. Primer partido va a ser Tlahui contra Las Flores, infantil femenil. Toritos contra Ayutla, infantil varonil. Academia Triqui contra Colibrí, cadetes femenil. Academia Triqui contra Ayutla, cadetes varonil. Tlahui contra Linda Vista, Master. Nejapa contra Academia Triqui, juvenil femenil. Y Pequeños Gigantes contra Gladiadores, juvenil varonil. Y 2 más. Faltan 2 más que todavía no se sabe quién. Se sabe que en la final de libre varonil va a ser la UAPJO, pero todavía no se sabe quién va a ser el contrincante.
Y en libre femenil va a estar Apaches y buscando contrincante. En eso estamos. 5 minutos 50 segundos, 4-12 el marcador. 4-12 el marcador. Aquí se van a jugar todas las finales. Saludos cordiales también la gente que está allí al pendiente. Vámonos, señores, señores, estamos a punto de llegar a que comiencen las finales. Ahí Oscar se aplica, uno más, una canasta más. Viene el segundo intento para Oscar. Adentro. Que se me hace que la lesión le mejoró mucho, ¿eh? Hicieron un documental de Oscar allí por Ayuk TV. Como que cuántas visitas, muchas visitas. Ahí Oscar, jugadorazo que también ha representado a Tlaui. Ahí también está Chano, Julián Sergio, ni se diga. ¡Ja, ja! Ahora sí la media vuelta, bonita canasta. 6-14 por el bien del espectáculo. Del respetable, la gente que está aquí aplaudiendo, divirtiéndose. Esa es la fiesta de Tlaui. Ayer hubo box ranchero. También hay fútbol allá abajo en la cancha del BICAP. Hubo voleibol en la cancha de la Escuela Shah, me parece que ya terminó. Y luego básquetbol, todavía estamos. Avanza nicho número 5. Número 7 le cometió una falta y un tiempo fuera. Que así puede pasar, aunque ahorita no compromete en mucho. 6-14 el marcador favoreciendo Tlaui, los de blanco. Tlaui, los que están con el uniforme blanco. También se viene un cambio. Se viene un cambio de Nejapa, descansa Lalo. Me parece que Rambo nuevamente va al abordaje en esta parte final de este bonito partido. 6-14 el marcador, estamos a punto de terminar. Viene ahí el equipo de Nejapa, alto el jugador, 15, Julián Sergio, la media vuelta, adentro. Julián Sergio ha encontrado la puntería, le ha costado ahorita, pero ya está enganchado ahorita, ya empiezan a caer los puntos. Viene rápidamente Nejapa, Rambo. Antes hay una marcación que hace el señor oficial del número 5. Hay una marcación 8-14. Viene el 10. Pensé que iba a caer una de 3. Rápidamente Brandon. Ahí se le colgaron y Brandon dijo: me lo tengo que sacudir. El marcador 8-14. Un minuto. Ahí estamos. Observando el tiempo. Terminando este partido. Equipo que gane se va contra Tamix. Me parece que es el rol, ¿verdad? Equipo. Tamix, ¿dónde está Tamix? Tamix, ¿dónde andas? Tamix ya está. Ya están. Terminando este partido. Ya el tiempo también nos empieza a presionar. Queremos empezar finales, dicen los organizadores, y están en su derecho. Hay agenda todavía, hay que recordar que también hay grandioso baile popular. Va a estar ahí Checo Digital, va a estar Che y su teclado mágico. Y varios. Avanzamos rápidamente. Viene Rambo al número 6. Chano de reversa. Mami, no entra la pelota. No entró, lo intentó para ganarle tiempo al tiempo. 14 segundos. Esto se está terminando. Viene de 3. No hay nada. El 11 tampoco. El 15, todo el mundo lo intenta hasta que van consiguiendo una falta. Esto a mi parecer ya terminó. Tamix vaya preparándose. 8-14. 9-14. Ahí está, le digo que ya son 3 segundos nada más. Y aquí se va a terminar, ya no hay posibilidad matemática, y lo sabe el equipo. Se terminó, señores, el tiempo se congeló. Ya está, el equipo lo sabía, no había mucho que hacer. Venga los aplausos, querido público. Ya con 3 segundos y con algo de diferencia, ya. Mejor ya el equipo dijo: aquí quedamos, participamos en la fiesta, tan amigos como siempre.
Tarde, pero seguro. Ya los equipos se despidieron. Bueno, ahí está. El equipo Tlaui se queda. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ya llegó el lonche. Les digo que hay que acercar todo porque aquí ya nadie se mueve. Señoras, señores, entonces estamos ahorita a la espera de Tamix. Y después del ganador de Tamix se enfrentará ¿con quién? Ah, este es para tercer lugar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Este es el último partido entonces. Temok, adelante, Temok. Muy bien, entonces, provecho Ranulfo, donado por Ranulfo, ¿verdad? Eso. Bien, las ayudas eran para Ranulfo, pero son donadas por Ranulfo, entonces todo bien. Así que nada que... Eso. Bien, entonces... Es el siguiente partido, Tamix o Tlaui. Sí, ya hace rato ya fuimos. Después de este que se empiezan a calentar las niñas a la final. Bien, después de este empezamos con las finales infantil, femenil, Tlaui y Las Flores. Así que váyanse preparando, vayan calentando, vayan empezando a calentar. Tlaui y Las Flores en infantil, femenil es la primera final. Bien, entonces, ¿dónde está el público de Tama, señoras y señores? ¿Dónde está el público de Tlaui? Ahí están. Ahí están, sí llegaron, fueron al baile anoche, pero ya están listos para aplaudirle a su equipo. ¡Vámonos! Es la primera parte, señoras y señores. Viene Tamix o Tlaui. Aquí entonces se va a escribir la historia. Viene el número 7, el 7 al 5, el 5 de media distancia dentro de la bola. Viene calientito este número 5, ya viene, ya calentó, ya jugó, por lo tanto, ya están con toda la confianza. Viene Tamix en este momento. Ahí está el número 13, el 13 que hace aquí en el 13 a Rafael. ¿Qué hace Rafael? Encuentra a su compañero por ahí en la pintura, no hay nada. Otra descolgada más para Tlaui, cuidado, se va el 5. Viene el 7 por acá, el 4, le robaron la bola limpiamente. Y dice con permisito, pero en esta ocasión ese balón no va a pasar. Y viene el equipo de Tamix acá, metiéndose a la pintura, falta. Y viene a la línea, y viene la porra, y viene. ¿Dónde está la gente de Tamix entonces? Fuerte los aplausos. Ahí están, ahí está la primera canasta, 1-2. 1 para Tamix, 2 para el equipo de Tlaui. Los de blanco tienen la ventaja. Ahí está este hombre que vuela por todo lo alto. Ahí bajó la lámpara, bajó el rebote y dijo: perdón, pero este balón es mío. Así entonces viene el número 7. Aquí está Tlaui. Vamos a ver a su compañero en la esquina, el 5. Falta. Y será lateral, dice el oficial. Nos quedan 6 minutos y contando. 1-2 es el marcador. Viene aquí Tlaui, los de blanco, la posibilidad del tiro, lo está fallando, y vienen los de rojo, y viene de la descolgada, y viene la velocidad de este uno, que le dice hoy voy a robar balón, y ahí está la falta, que le acaban cometiendo, entonces será para el equipo de Tlaui en saque lateral. Qué velocidad se aventó este muchacho, y viene la jugada, y viene el rebote todavía con Tlaui, lo está fallando, y viene Tamix ahora, el 12 se va, el 12 se mete, le cometen ahí, limpiamente le bajan la bola, y ahí está Tlaui peleando fuerte, peleando duro.
y alcanza a rozar esa pelota. 10 para tiro. Hay defensa del lado de Tlahui. Ahí están recuperando esa bola y viene el número 7. Aquí vendrá quién se mueve, quién corta, quién se mete a la pintura. Ahí está la jugada y no hay nada. El rebote lo tiene el 2. Otro intento, tampoco, pero el rebote lo tiene los de rojo. Tamix viene con Rafael. ¿Qué hace Rafael? Rafael dice: por acá está un buen pase para ti, hermano. Lástima que la falló este muchacho. Ahí la falló este Fanito, me parece. Viene ahora Tlahui. Vamos a ver al 7. ¡Qué pase le acomodó! Me dejó viendo visiones hasta a mí. Y esto se aplaude, señores. Fuerte los aplausos. 4 para Tlahui, 1 para el equipo de Tamix, que va a la conferencia. 4 minutos le queda a este primer tiempo. Hay mucho tiempo todavía. Rápidamente les leo las finales. Tlahui contra Las Flores infantil femenil, Toritos Ayutla infantil varonil, Academia Triqui y Colibrí cadetes femenil, Academia Triqui Ayutla cadetes varonil, Tlahui Lindavista Master, Nejapa Academia Triqui juvenil femenil, Pequeños Gigantes y Gladiadores juvenil varonil, y otros 2 partidos más que van a salir de aquí. Por ahí está la UAPJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que nos visita y que ya está en la final porque tiene el campeón invicto en la categoría libre. Viene Rafael. Rafael se puso a caminar y eso no se hace. Y le dice al árbitro: no es cierto. No, dice: yo te vi, dice el árbitro. Y viene entonces el equipo de Tlahui en este momento. Ahí está el robo de balón. Falta. Viene a hacer el saque el equipo de Tamix aquí. 4 para Tlahui, 1 para Tama, 2:50 en la pizarra. Y viene el equipo de Tlahui bajando el rebote. Y viene por acá el 7, adentro la bola. ¡Ay, ay, 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 ay! Se va a 6 Tlahui en el marcador. Se quiere despegar, se quiere ir. Tamix no encuentra por dónde. La defensa bastante cerrada de Tlahui. Viene Tamix tratando de usar la estrategia, tratando de meter las canastas. Y viene entonces este muchachón, el 12 por acá. ¿Quién? Es violación, dice el árbitro, y esto ya no cuenta. Y ahí escuchamos los chiflidos del público. Ahí están los gritos, los chiflidos. Y bueno, pues el público está jugando, está participando. Y ahí está. Ahí el público le aplaude al 1 y dice: gracias, jovenazo, por meterla, dice el público de Tlahui. Y un intento de 3 de Tama. De este lado no. De este lado no cae. Y viene otra más. Adentro la bola. ¿Dónde está el grito del público, el chiflido? Ahí está el público. Están felices porque está ganando su equipo. Pero si no estuviera ganando, ya me imagino cómo estuvieran. Pero bueno, hay que disfrutarlo. Ahí lo está ganando. El bloqueo limpio y la descolgada que roba Tamix. 54 segundos le queda a este primer tiempo. Y viene el tiro que no, simplemente no puede entrar en el arillo. Ahí con 42 segundos, 11 para Tlahui, 1 para Tama. Así, de ese tamaño está la ventaja o la desventaja.
Depende de qué lado quieran mirarlo ustedes, querido público. Viene el equipo Viene Tamix ahora, todavía fallito, un pase picado, robo de balón, cuidado, hay peligro, 2 contra 1, cuidado que hay peligro, el 1, la falla, y el 7 dice con permisito, le dice al 1, así se meten las canastas. Ahí está. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, 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 fuerte los aplausos. 11-1, 8 minutos para la segunda parte y nos vamos entonces al segundo tiempo. Adelante, adelante Ranulfo, ¿ya listo? Perfecto, ya, ahora sí, con todas las fuerzas, ya la pila ya recargó totalmente. Adelante. Vámonos, señoras y señores, la segunda mitad viene Tamix. Tamix, tablerazo, 2 puntos, 3-13. 3-13 el marcador. Avanza Oscar, 7 minutos. Toda la segunda parte viene Oscar con su número 7 en cara. Le mete cierta velocidad, pase picado al número 1, John. Ya está inspirado, ya está inspirado. Eso es bueno para el espectáculo. Excelente tirador de 3. Desde que estaba en la infantil lo hemos seguido. Viene nuevamente casi robo de pelota. Muy bien. También vamos a avisar. La gente también nos está comentando. 3 puntos para Tamix. Hay que cuidar a los niños. Luego los jugadores no pueden frenar por la inercia. Por favor, cuiden a sus hijos, a los bebés sobre todo, para que no tengamos consecuencias. Así que por ahí, por favor, ya esto se va a llenar cada vez más, porque ya empiezan las finales. Así que vamos revisando, vamos cuidándonos, sobre todo a los bebés. Por favor, avanzamos, señoras y señores. Bien, entonces, el avance rápidamente del equipo de Tamix. Tamix, un triple que metió hace rato. Tablerazo, no hay nada. La pelota, ¿qué pasó por aquí? Oscar se empezó a desesperar, nada más que el otro nunca vio. Esa fue la fortuna, simplemente se lo rebotó. Viene Oscar, se levanta, no hay nada. La gente aplaude, pero de coraje. Viene entonces, falta. Aguas, 6-16, 10 puntos de diferencia. Pero Tamix todavía tiene la batuta. Ahí está 7 a 16. Viene nuevamente Tamix, lanzamiento. Ya van a empezar las finales. Finales inmediatamente. Vaya calentando Tlaui contra las Flores. Ya están las Flores, ya está Tlaui. Ahí ya vemos a las niñitas. Ya el primer partido que vamos a vivir. Avanzamos. Viene rápidamente el equipo de Tamix. Allí el número 27. Adentro. Ya ven lo que les digo. Para nada podemos pensar que Tamix se va a quedar con los brazos cruzados. 9 a 16. Hasta ahorita. Qué bueno que ya está la gente aquí. Ya está llegando, me parece que también la banda filarmónica. Igual y se sube el kiosco. Ahí está. Todo mundo empieza a concentrarse porque son las grandes finales. Cuerpo de seguridad también ya está presente. Por si acaso. Vámonos. Todo listo entonces. Ahí estamos en el tiempo fuera. Ya está. 1 minuto de tiempo fuera, ya está el team back. Regresaremos a las acciones del partido. Viene el equipo de Tlaui, viene John, número 1. Tirador de 3, inspirado es potencia. Viene John, le pone pausa, dice con más calma. Vamos a rotar más la pelota. Ahí para Oscar, de Oscar a Nicho, nuevamente para Oscar. Por el centro, ¿quién observa? ¿Quién se mueve? Nadie, busca, ya encuentra. Ahí a Brandon.
Brandon empieza a observar dónde va a 10 tirar. para tiro. Ahora sí, 10 para el tiro. Viene Nicho. Recupera la media. El giro perfectamente dibujado. Ahí están 2 puntos más a favor de su causa. Viene Tamix, el número 8, Carlos. No hay nada. Viene nuevamente al abordaje. Casi entra. Este era un foul necesario. Hay fouls que a veces se tienen que hacer porque si no, ¿cómo frena al jugador? Viene Oscar nuevamente, habilidoso, Oscar comandando el equipo, Brandon buscando, abre nuevamente con Oscar, la pelota nuevamente con Brandon con Nicho, ya está el 4, el 5, para que, ¡ajá! ¡Ah! Eso se aplaude, eso se disfruta. Una jugada de ensueño que acaba de cometer este Brandon con asistencia, me parece que de Oscar, si no me equivoco. Ahí vamos, señores, viene Tamix, se levanta, no hay nada, la pelota, la media vuelta, ya lo tiene Nicho, él mismo dice, voy a meterle velocidad, adentro. 9-22, Tlaui reaccionó porque estaba quedando dormido en sus laureles. Viene nuevamente Tamix, pase picado, Tamix, el número 8, el 8, Carlos, adentro. Tiempo fuera que están solicitando 9-22. Perdón, 11-22, 11-22. Tiempos completos, Tlaui. 11-22 y hay tiempos completos. Se va calentando Tlaui contra Las Flores. Primera final de infantil. Femenil, después vendrá Toritos contra Ayutla, infantil varonil. Toritos, por el nombre, me suena que es de Tamazulapa, si no me equivoco. Esa será la segunda gran final. Ahorita nos van a informar contra quién se va a enfrentar el equipo de Apaches de Tlaxiaco, porque en femenil, ahorita aquí se está sacando el contrincante para la gran final. Ya está esperando la UAFJO. Viene Tlaui contra Tamix, Tlaui, Oscar, ahí buscando a Brandon, a Oscar nuevamente, Oscar, ahí el 5, no hay nada, la pelota ahí, todavía enredándose, avanza, viene Tama con la pelota, Tama busca el número 2, se va a tirar, no entra el remate, no llega, el remate ahí, el encontronazo con Oscar. Está respirando bien, eso es todo. Es un encontronazo que vimos allí cuando iban por la pelota. Es deporte de contacto, por eso, de mucho contacto. Mientras no haya intención, todo está bien. Muy bien, entonces, no hubo gran cosa, vámonos, avanzamos por el bien del espectáculo. Viene Nicho, ahí avanzando. Le pone hielo, le conviene. El hielo ahorita es bueno. John de 3, John falla. El rebote nuevamente Oscar. Ahí para Nich, 5, abren con calma, consumen el tiempo. 10 para el tiro. Tienen que tirar. Viene Brandon al 4, Fox adentro. A una mano, bonito estilo. A una mano incorporándose ya este equipo. Viene Tama. Me parece que el tercer lugar está bien. Ahí está. Tama, ya no presiona mucho Tlaui, simplemente cuidando. Esto se va a terminar, señores, señores. Así que deportivamente permiten que tire porque esto... Venga los aplausos.
ya está. Algo pasó. No era la pila. Bueno, señoras, señores, muchas gracias al equipo de Tamix. Muchas gracias, bien jugado. Tercer lugar, digno tercer lugar. Vámonos entonces. Vámonos a las grandes finales. Las grandes finales. Ahí estamos, todavía en tiempo. En tiempo para terminar a buena hora. O sea, como a las 8, ¿verdad? Más o menos, así, 8. Si hay equipos que tengan invicto, a las 9. Ahí está, justo para el baile. Es lo que se ha estado calculando, por eso que se mandaron 2 equipos. Entonces, en la final del libre varonil está Tlahui Toltepec contra el equipo de la UAPJO, ni más ni menos. Qué bueno, por el bien del espectáculo, un equipo visitante y un equipo local. Y en mujeres está Apaches. ¿Contra quién se va a enfrentar Apaches? Ese dato lo debe tener Carlos, pero Carlos, ¿dónde está? Ahorita viene mi amigo Carlitos, anda allí recopilando información. Vámonos. Perfectamente, ya está Tlahui, ya están Las Flores. Ahí está. Bonito uniforme de Tlahui, bonito uniforme de Las Flores también. Así que solamente a la espera de que comience este bonito partido. Primera gran final. Primera gran final que vamos a vivir. Saludos, saludos. También la gente que nos ve a través de Agenda Mije, a través de Bullet TV y también a través de Ayuk TV. Ahí estamos en vivo. En vivo. También. Ahí estamos. Muy bien, entonces, señoras y señores, saludos cordiales. Va a comenzar las grandes finales en esta tarde aquí desde Tlahui Toltepec. Fiesta patronal Asunción de María. Así se llama la fiesta religiosa. Claro que también hay cultura, hay deporte, hay espectáculo, hay baile. Hace rato también estuvieron los danzantes, que también se les da buena cobertura. Venga el saludo deportivo entonces, señoras y señores. Vámonos, compañero Cuauhtémoc. Gracias, Renulfo. Vámonos entonces al primer partido, a la primera final. Viene el equipo de Tlahui contra el equipo de Las Flores. Fuerte, 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 fuerte los aplausos, señoras y señores. Vámonos nada más, se quedan 5 de cada equipo en la cancha. Vamos a ver, 8 minutos me parece en la pizarra. A ver si ya nada más que se pongan de acuerdo los árbitros para que ahí están ya checando que todo marque en ceros. Iniciamos el primer partido, la primera final, y viene entonces el equipo de Tlahui tratando de meter la primera canasta. Ahí está la primera canasta, y esto es simplemente cuenta la canasta y saca el equipo contrario, ya que en esta categoría no hay jugada de 3 puntos. Por eso es que ya nada más sacó el equipo contrario. Viene el equipo de Las Flores tratando de meterse al partido, y viene la número 3, la 3 que hace, ya está la pintura, tira, no hay nada, el rebote lo tiene el equipo de Tlahui. Por acá se quiere ir y encuentra a la 9 pierde la bola, y ahora es para Las Flores, es de ir y venir este partido. Ahora es el equipo de Las Flores el que quiere meter la canasta, y ahí está la primera canasta, el primer canastón que está haciendo el equipo de Las Flores. 2-2 en este momento. Vamos a ver aquí a Tlahui de qué está hecho. Aquí está la número 10, la armadora del equipo, se mete a la pintura, cuela esa jugada. La tiene muy hecha, la conocemos bien. Así está el equipo de Tlahui, ganando en este momento 4 para Tlahui, 2 para el equipo de Las Flores.
6:25 y contando. Es la primera final y es el primer tiempo. Así es la información que le damos a ustedes. Es a un solo partido. Aquí no hay invictos, ¿verdad? En esta categoría no hay invictos. Es a un solo partido. Así que equipo que gana es el equipo campeón. Por lo tanto, vamos a ver entonces. Hasta este momento lo está ganando el equipo de Tlahui, las de azul. Las de azul llevan la ventaja, tienen una ligera ventaja también en altura. Viene el equipo de las flores porque esto se mete con canastas. Y ahí está la jugada que trata de meter el equipo de las flores y será tirable. Y viene la número 12 a la línea. Aquí está el primer intento, lo está fallando. Vamos a ver si el siguiente, ¿dónde está la porra de las flores? ¿Dónde está el aplauso de la gente de las flores? Eso, animen a su jugadora. Ahí lo está fallando. Se ve que el público no aplaudió fuerte, por eso la jugadora no metió la canasta. Ya ven, querido público, lo que provocan. A ver, hay que aplaudirle a esta número 12. Ahora sí, híjole, dice que un poquito más, dice, para que la meta. A ver, más fuerte los aplausos. Ay, ahí. No la aprovechó la 12, ni modo. Viene entonces el equipo de Tlahuitoltepec en este momento. La número 10. La 10 allá suelta bola. La 9 cuela, tira. Y de este lado dice, aunque no me aplaudan, yo así las meto. Así están las cosas. Viene el equipo de Tlahui ganando 6 puntos a 2. 6-2 es lo que tiene de ventaja el equipo de Tlahuitoltepec en este momento. Viene las flores, viene la 12. Vamos a ver si aquí pudiera acercarse en el marcador. Se quieren meter, lo están buscando, lo intentan, tira. No hay nada. El rebote lo tiene Tlahui. Aquí está la jugadora número 15. Ahí desahogando con la 14, violación. Claro que sí, es balón para el equipo de Las Flores, agencia de policía que está a escasa media hora a lo mucho. Ahí está el equipo de la agencia de Las Flores. Viene la número 12 y no hay nada. Y el rebote lo tiene Tlahuitoltepec, 1:15 y contando. Lo está ganando Tlahui, lo está ganando bien. 6-2, ahí está la jugada. Y es balón para el equipo de la agencia de policía Las Flores. Viene esta chiquitina, la número 10, a hacer el saque a la 23. La 23 se cae, ahí saca la bola como puede. Es balón para quién, para el equipo de Tlahui. 46 segundos y contando. Viene todavía Tlahui en el saque lateral. Vamos a ver a quién. La 15 de media. Lo está fallando. Y viene Las Flores a tratar de acercarse en el encuentro. Lo roba la número 10. Ahí está la jugada. Y es balón para el equipo de... Es para Las Flores todavía. 20 segundos es lo que le queda a esta primera parte. 20 segundos y contando. Y viene la 12. La 12 tratando. ¿Con quién? Se les acaba el tiempo. Vamos a ver a la 3. No hay nada. Es balón para Tlahui. 5, 4, 3, 2. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, 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 fuerte los aplausos para los dos equipos. 6 para Tlahui, 2 para el equipo de la agencia de policía de Las Flores. Adelante, Ranulfo, con esta segunda parte. Muchas gracias, muchas gracias.
compañero Cuauhtémoc Díaz Gómez. Ahí está, completito, como debe ser. Ya estoy viendo, Ayutla está allá, Toritos está acá. Todo listo entonces, todo listo para que esto le demos continuidad. Vámonos, segunda parte, 6-2 el marcador, va ganando el equipo de Tlaui momentáneamente. La pelota le corresponde al equipo de Las Flores. Las Flores, ahí, la número 3 con la pelota, buscando. ¡Ah! Pensé que iba a entrar. Aquí por ser infantil no hay de 3, todos son de 2. Así que vámonos, avanzamos, viene Tlaui con la pelota. Tienen buen dominio de pelota por lo que veo. Ahí estamos. Saludos a la gente que nos está viendo desde Illinois. Ahí está. Ahí estamos también compartiendo la fiesta de Tlaui Toltepec a través de las redes sociales. Eso es muy bueno. Activos en este momento Agenda Mije, Bullet TV y Ayuk TV. Vámonos. Lanzamiento del equipo de Tlaui. No hay nada. Viene el siguiente intento. Ahí la número 14. Un poquito más cerca porque es infantil. Le vuelvo a comentar. Avanza, vienen Las Flores rápidamente. Las Flores con la pelota. Esta se escurre y va a ser pelota para el equipo de Las Flores. Sigue siendo para Las Flores. La pelota más pequeñita es número 5, ¿verdad? 5 me parece. De los grandecitos es número 6. Vámonos. Ahí la 4, esta presiona a Las Flores. Rápidamente la 15 va a colar. No se lo permiten. Las Flores ya se inspiró. Todo por el todo. Vámonos. La 12. ¡Ah! ¡Qué bonito ganchito! Lástima que no entra la pelota. Contrarremate hasta que entre, dice Las Flores. ¿Cómo de que no va a entrar? También está transmitiendo Ayuk Hoy, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está Ayuk Hoy también en vivo e en directo. Hay redes sociales, hay redes sociales por todos lados. Te dije que había visto a Mateo allí en Guajuap comiendo, disparando tlayudas a toda la banda filarmónica. Y él baile que baile. Así son las redes sociales. Podemos ver las cosas buenas. De eso se trata. Compartir. Y el deporte es bueno, es sano y libre para todos. Libre. Que quiera transmitir, adelante. Eso es todo, amigo Cuauhtémoc. Vámonos, señoras, señores. Estamos aquí en el Team Back, 4 minutos 40 segundos, 6-4. Está cerca, no sé por qué presiento que va a empatar. Pero bueno, antes que presentir, me parece que estoy leyendo el juego y que Las Flores trae potencial. Si Tlaui se descontrola, Las Flores va a empatar. Viene, al avance la número 3 con la pelota, 3 buscando, encarando, cerca nada más. Antes, ahí hay una marcación del oficial y dice que va a ser para Tlaui. Va Tlaui con la pelota, la número 10 observando el panorama. ¿Por dónde? Encuentra a quién. A la 14. No hay nada. Contrarremate tampoco. Las Flores con la pelota. Viene la número 23. La número 23 limpia la zona. Va avanzando. Va a tirar. No hay nada. Nos quedamos con el ay. Avanza, aquí presiona la salida. Tlaui la presiona, ya perdió la pelota. Vienen Las Flores está en su mejor momento. 23. ¡Ay! Es para decir, ¿por qué no avanzaste otro poco? ¿Por qué no botaste un poquito más? Bueno, no, robo de pelota una vez más. Las Flores va a tirar, no, va a combinar y así lo hace. Presiona ahora Tlaui Toltepec por alternancia. La pelota se va para Tlaui. 2 minutos. Esto está a punto de terminar. ¿Quién la va a tener? Tlaui está presionada. Va arriba, lo tiene que conservar. Viene Tlaui, falta la número 8 y la pelota le corresponde a Tlaui. Saque lateral. Va la número 10, va encarando. No hay nada. La pelota lo tiene el equipo de Las Flores. Quiere empatar. Avanza. No cuenta porque ya hay marcación. Eso sí que ni qué.
objetivamente ya había marcación, pero bueno, vámonos, eso está emocionante. Viene entonces Las Flores con la pelota buscando pase picado, buscando por dónde, falta. La número 9 cometió la falta, 1 minuto 30 segundos, 1 minuto 30 segundos. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Ah, bárbaro. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Venga, los queridos aplausos, querido público. Vamos a animar a las niñas que están jugando bonito. Nos están emocionando y eso es bueno. Es lo que se quiere con el básquetbol, que estemos al filo de la butaca. Y lo están logrando con estos gritos ahogados. 1 minuto 39 segundos cronometrado. Ya está la porra ahí. Ya está la porra de Lobos. Eso. Regresaremos rápidamente a las acciones. Llega la chiquitina, es habilidosa, es habilidosa. La número 8, lanzamiento. No hay nada. Falta. La número 3 cometió la falta, así que la pelota se pone en circulación por conducto de Tlaui. Tlaui con la pelota, Tlaui buscando, observando por dónde viene rápidamente el avance de la número 10. Antes hay una falta. Hay una falta ahí de la jugadora de Las Flores. Viene Tlaui con la pelota. Tlaui buscando. ¿Quién recibe? Recibe la número 15. ¿Qué va a hacer? Hasta ahorita Tlaui no ha marcado canasta. La número 14. ¿Por dónde? Lanzamiento. Falta. Falta y vienen 2 posibles. Y aquí Tlaui tiene que anotar. Tiene que anotar porque si no se compromete. Y lo sabe. La número 14 prepara metralla. No hay nada. Segundo intento para Tlaui. Acumulativos para Flores. Próximos tirables. Viene la número 14. Adentro. Este es oxígeno puro para su equipo. Oxígeno puro y se le complica a Las Flores. Avanza Las Flores. Antes ya hay una marcación. Ahí la jugadora de Tlaui le cometió la falta. Viene rápidamente la chiquitina, la número 10. Es la encargada de hacer los saques. ¿Por dónde? Por abajo, por arriba. Prefiere por abajo. La pelota se escurre. Sigue siendo para Las Flores. Las Flores va a tener 1 minuto todavía. Avanzamos. Aquí viene. ¡Adentro! ¿Qué le dije? 6-7 el marcador. 1 puntito la diferencia. Ese tiro libre era oxígeno puro. Son tirables que hay. Me parece. Tiempo fuera. Hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera que se está marcando. Así está la historia de este día. 50 segundos. Mucho por hacer. Mucho por hacer todavía. Ahí estamos. Se prepara a Ayutla contra Toritos. Toritos contra Ayutla. En menos de 2 minutos ya estarán en la cancha. Toritos de Tamix contra Ayutla. Ahora sí, querido público, qué bueno. Ya estamos casi al 95%. Se va a la pintura la jugadora de Tlaui. Prepara metralla, apunta, no hay nada. Son tirables porque hay acumulables para el equipo de Las Flores. Viene entonces segundo intento. Adentro. Con eso asegura un empate por cualquier situación. Viene Las Flores, falta. Falta entonces. La pelota se va a ir para Las Flores. Terreno de Las Flores. 46 segundos. Cada quien con su cada cual. Aquí empieza lo que entrenaron. La 3. Falta. Falta. Próxima falta. Son tirables. Y hay acumulativos para los 2 equipos. Viene quién. Ahí una intercepción. Lanzamiento. ¡Qué bárbaro! Se acaba de empatar. Se empató esto. Ahí está. La gente está metida. Antes hay una falta. Tirables.
Ahora sí que aquí puede venir el gane. Que viene. Viene Tlaui. Prepara. Observa. No hay nada. Sí que influye la porra. Eso es comprobadísimo. Influye la porra. Ahí está. Hay una falta y son tiempo fuera. Todos tiempos completos para Flores. Ya no podrán pedir más tiempo. Todos los faules son tirables. Banderola levantada. 23 segundos. Empatado. ¿Qué más podemos pedir? Así queremos las finales. Que no se sepa quién va a ganar hasta el último segundo. Ahí los entrenadores obviamente cumpliendo su papel de dar los últimos tips que se va a hacer. Así está la situación, 8-8, 23 segundos, nada para nadie. ¿Dónde nos habíamos quedado? Dos posibles, una vez más. Todos los faules son tirables, así que los dos equipos tienen acumulativos. Prepara, metralla, apunta. No hay nada, viene el segundo intento. Segundo intento, prepara. Nada, el rebote. No hay nada. El oficial, 1-2 por alternancia. Se va para las Flores. Ay, ¿qué hago? Me subo, me estiro. ¡Ah! Está emocionante. Nada más Cuauhtémoc como que hace. Se va hacia atrás, se va hacia adelante. Falta. Falta. Son tirables, son tirables. Son tirables y se viene. Esta es la locura. Viene la número 23. Prepara su tiro. Dice, así se hace. Sin mucho nervio. Viene el segundo intento para las Flores. Número 23, número 23. Prepara. ¡Ah! No entra. Contra remate. ¡Adentro! ¡Ah, qué bárbaro, qué bárbaro! Ahí está, 9 segundos, se va a terminar esto. No hay nada, recupera las Flores, buscando por dónde encuentra. Uf, y recontra, uf. Venga los aplausos, querido público. El saludo deportivo en este momento. Ahí rivales deportivas en la cancha. Después tan amigas como siempre. Y se van a volver a encontrar. Eso que ni qué. El deporte siempre da la revancha. Hoy ha ganado las Flores. Bien jugado. Los tiros libres fueron muy desaprovechados por Tlaui. Realmente es lo que sucedió. Por eso es que ya hay una campeona. Se llama Las Flores. Felicidades al equipo. Vámonos, señoras y señores. Siguiente gran final. Viene hombres Ayutla Mijes, infantil varonil. Y luego Toritos de Tamix. Este es el siguiente partido. Después viene cadetes femenil. Academia Triqui contra Colibrí. Colibrí es de Santa Cruz. Academia Triqui de la región Triqui. Ahí están. Ayer presentaban un bonito uniforme. Ahí con unas huellas, unos pasos. Ahí en la playera y con el uniforme, los colores de la bandera. Eso más adelante. Bueno, vámonos, dos equipos visitantes. ¿Y dónde estaba la porra de Ayutla? ¿Dónde está la matraca? Ya se fue la matraca. ¿Dónde se fue? Se ha escondido la matraca. 30-11. La matraca ya no suena, que estaba apoyando el equipo de Ayutla. La porra de Tamix. No ha llegado. Se retrasó el taxi, el camión. Bueno, los papás tampoco vinieron. El entrenador, ahí está el entrenador. Este sí. Japete está presente. Bueno, señoras y señores. Vámonos. Todo tuyo, amigo Cuauhtémoc. Todo tuyo.
Este Temoc anda en un relajo, marca Diablo. Oye, todo tuyo, Temoc. Gracias, Ranulfo. Pues vamos entonces a la siguiente final. Segundo platillo de la noche, segundo platillo de la tarde. En esta festividad en honor a la Asunción de María, decías, ¿verdad? Asunción de María. Eso, cuando se fue para arriba, ¿verdad? Eso. Bien, entonces, ahí exactamente, bien, entonces, ahí estamos en esta festividad aquí en Santa María Tlahuitoltepec, mije. Vámonos entonces al segundo platillo de la noche, de la tarde. Viene el equipo de Toritos de Tamazulapan del Espíritu Santo contra el equipo de Ayutla, mijes. Hay partido, están parejos. Vamos a ver. Bien, ahí está el amigo Jafet ya haciendo ese grito de batalla y vamos a darles fuertes aplausos. Ahora, señoras y señores, fuertes los aplausos. Yo sé que no son ni de Tama ni de Ayutla, pero hay que aplaudirles. Eso, ¿dónde está el público de Ayutla? ¿Dónde está el público de Tama? ¿Y cómo le aplaude Tlahuitoltepec a estos dos visitantes? Así, señores, así. ...2-0 es el marcador que ya abrió el equipo de Toritos. Toritos de Tama lleva la ventaja en este momento. Los de blanco son de Tamazulapan. Y aquí está el siguiente tiro. Foul. Bien, allí ya regresó la matraca. Ya regresó la matraca y ahí está. Una canasta más. 3-0. Toritos lleva la ventaja. Tamazulapan quiere. Tamazulapan lo está peleando. Se está concentrando y vamos a ver si Ayutla lo deja. Aquí está el equipo de Guinda. Este equipo que encuentra hombre libre allá en la pintura. No hay nada. El rebote es para quién. El robo de balón de Ayutla. Es foul y será tirable. Viene entonces a la línea el equipo de Ayutla, número 10. El 10 está metiendo la primera. ¿Y dónde está la porra de Ayutla? Ahí están felices porque ya metieron la primera y falla el segundo, pero el rebote lo tiene quién, lo pelean fuerte, es un 2 y la alternancia dice que es para el equipo de Ayutla, dije, los de Guinda, los de allá, los jovencitos que están peleando fuerte y duro, cada balón, cada rebote, y lo tiene el equipo de Toritos en este momento. Tamazulapan se va, agarren la que se escapa y para fortuna de Ayutla ese balón se le escapó. Decíamos por allá a esa carriola, si por ahí pudieran mejor levantar a la bebé o ponerlo en las gradas, por favor, se les pide de la manera más atenta esa carriola por seguridad del bebé, porque y del jugador también, porque una caída en esta carriola puede significar un accidente fuerte. Entonces sí les pedimos allá a la de la carriola, de manera muy amable y respetuosa, que por favor suban esa carriola o lo pongan en otro lugar porque es peligroso. ¿No hay bebé? Ya, bueno, entonces hay que levantar la carriola. Sí, entonces hay que levantarla, ya no hay necesidad de que esté la carriola ahí. Sí, no hay bebé, dice.
Ya se robaron al bebé. Bueno, ya lo tiene su papá en sus brazos. Vámonos, señoras y señores, al partido. 4 para Ayutla, 4 para Toritos, 3 para Ayutla. Y ahí está la jugada. El equipo de Toritos viene con otra jugada más. Robo de balón del equipo de Ayutla. Violación. Desde acá se vio que agarró la pelota y caminó 2 pasos y dijo: por la Virgen María, ojalá que no me vea el árbitro. Pero lástima, lástima, lástima. Bien, entonces 4-3. 2 minutos en la pizarra. Es la primera parte. Y mandamos saludos a toda la gente, a nuestro compa Godofredo por allá que nos escucha allá, más allá de las fronteras. Por supuesto, saludos para Godofredo Gallardo. Por acá estamos en la festividad. Y también mandó saludos a toda la gente que nos escucha allá en los Estados Unidos, que están trabajando allá duro y fuerte para mandar ese billete verde a toda la familia. Vámonos entonces, viene el equipo de Toritos. Ahí está la canasta. 6-3 en este momento. El marcador favorece a los de blanco, a los de Tama. Ellos vienen de acá nada más cerquita y van a estar de fiesta en 2 semanas, porque se viene la Copa Mije y acá prácticamente vienen a cerrar el entrenamiento. Viene el marcador favoreciendo al equipo de Tama, 7-3. Y vamos a ver si Ayutla logra acercarse en el marcador. Yafet trajo a sus muchachos. Yafet está aquí, pero sus muchachos no les está cayendo las canastas. Ahí está entonces el entrenador preocupado seguramente, viviendo, sufriendo. Bueno, pues es que así es el básquetbol. Se sufre, se aplaude, se llora a veces cuando por un puntito a veces pierde un equipo. Así están las cosas. 15 segundos es lo que le queda a esta primera parte. Este entrenador llegando tarde, como en los mejores eventos, dice. Bueno, pues entonces, ahí está. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Que se escucha hasta Tama y hasta Ayutla. Gracias, gracias. Por allá también, cuando esté Tlahui por allá en estas comunidades, también le van a aplaudir ellos a Tlahui. Claro que sí. Así es como se corresponde a los equipos visitantes. Vamos entonces, adelante, Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores. Ahí está la matraca, ya llegó la matraca. Apoya a Ayutla, ¿verdad? Ahí está la matraca. Matraca solitaria, Eso de que suena. Eso es todo. Muy bien. Aquí de repente recordé a Semana Santa, pero no. Ese es para apoyar al equipo. Vámonos. Avanzamos, señoras y señores. Viene el equipo de Toritos. Robo de pelota de Ayutla. Ahí inmediatamente Tamix recupera la pelota. Infantil varonil. Preparándose cadetes femenil. Ahí está Colibrí contra Academia Triqui. Bonita colada de reversa. Así entra. Si entra, es una jugada de ensueño. Viene a la pintura el número 10. Viene a la pintura el número 10. 2 posibles para este jugador. Urgen las canastas. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. Va el segundo intento para el número 10. Milán. Prepara, metralla. No hay nada. Ahí no hay contrarremate. Simplemente es para despistar. Rápidamente viene Toritos de Tamix. Toritos. Ahí presiona Ayutla. Va Toritos. Toritos número 2. ¿Para quién? Ahí abriendo por un costado.
No hay lanzamiento, la pelota está en disputa. Uf, y recontra, uf, se viene un cambio, va a entrar Roger. Va a entrar Roger y dos posibles que tiene Toritos. 6 minutos 30 segundos. Está ahí el número 5, prepara adentro. 8-3 el marcador, va ganando Tamix. 9-3. Certero el jugador. Avanza rápidamente el equipo de Ayutla. No hay nada. Viene Tamix al abordaje. Rápidamente va a colar. Adentro. Avanzamos con el número 8 al número 30. Este es el equipo de Ayutla. Urgen las canastas para Ayutla. Ahí va el número 11. Se resbala. Hay dos posibles, dice el jugador, dice el oficial. Así que la falta el número 8. 8 con la pelota. Y esa es la falta y hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. 4 minutos 30 segundos. 11-3. 11-3. Se van preparando Academia Triqui. Academia Triqui contra el equipo de Colibrí de Tlahuitoltepec. En cadetes. Así que ahí están. Inmediatamente hay que meterle agilidad a esto. Después vendrá Tlahui contra Lindavista. No, vendrá Academia Triqui nuevamente contra Ayutla. En cadetes varonil. Academia Triqui en varonil y en femenil llegó a la gran final. Así que vamos a ver este bonito partido en breves momentos. Está en la pintura el equipo de Ayutla. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. Viene el siguiente intento para Ayutla. Prepara, observa el panorama, no hay nada. La pelota está en poder de quién? Está en poder del equipo de Ayutla. Ayutla con la pelota. Viene el avance de Toritos de Tamix. Se quiere encarar, frena. Nuevamente la pelota para Toritos. Hay una marcación que hace el oficial. Muy visible. Vámonos. La pelota le va a corresponder al equipo de Ayutla Mijes. Avanzando. 11-3. 2 minutos en el reloj. Viene Ayutla, lanzamiento, no hay nada, la pelota. Ahí simplemente se vienen cambios. El entrenador quiere probar la banca. Siente que el partido está controlado. Por eso es que ya mete a la banca para que también vayan fogueándose. Entró la banca nuevamente. Ahí Toritos encara. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en poder de quién está. En poder de Toritos. Lanzamiento tampoco. 1 minuto 20 segundos. 11-3. ¿Qué hay? Entonces, ahí está un cambio. Autorizado el cambio. Ya está el cambio. Vaya calentando Academia Triqui contra Colibris. ¿Dónde están las Colibris? Lanzamiento adentro. 13-3. Se va a terminar. Esto va a terminar tarde que temprano, temprano que tarde. Viene allí el equipo de la Ayutla. Oficial y la tiempo. Ahí. Se lo va a llevar. Así jugado por Ayutla. Es solamente
puntos de diferencia, así que Ayutla panorama para Ayutla. La pelota 12 esto está llegando a su final. Ahora sí, a los aplausos, querido público. Venga, venga los aplausos. Ahí están los niños de Tama y de Ayutla jugando y el saludo deportivo. El saludo deportivo. Llegaron a la final y aquí lo disputaron. Ha ganado Toritos de Tama. Toritos de Tama. Ahora, siguiente partido. Siguiente partido, señoras y señores. Academia Triqui contra Colibrí. Ya está Academia Triqui. ¿Dónde está Colibrí? Colibrí de Santa Cruz. Ya están. ¿Está Colibrí? No está Colibrí. Ya llegó Colibrí. ¿Cómo de que no? Santa Cruz. Agencia de Policía de Tlahuitoltepec contra el equipo. Contra el equipo de la zona Triqui. Academia Triqui, precisamente. Academia Triqui. Ya está el equipo de Santa Cruz. Felices y contentas. Ya está la fotografía del recuerdo. Qué bien. Ahí está, qué bueno. Felicidades, felicidades a Toritos Tamix. Toritos Tamix, se acaba de llegar el triunfo. Siguiente partido, Academia Triqui contra el equipo de Colibrí. ¿Dónde está Academia Triqui? Ya vienen 5. Bueno, ya vienen seguramente. Después Academia Triqui contra Ayutla. Después Academia Triqui contra Ayutla sería el siguiente partido en breve. Ya están reportando jugadoras. Reportando jugadoras. El fútbol lo están avisando, están las finales. Ya son los últimos partidos de fútbol. Ya la premiación nos vamos a enterar. Ya llegaron, ya están. Vamos a darle velocidad, por favor. Ahí está la Academia Triqui. Después de que terminen los partidos, se pone en la mesa a 1000 por hora. La premiación es inmediatamente. Así que equipos ganadores ni siquiera van a ir a tomar su refrigerio. Inmediatamente viene la premiación. Y ahí sí, después el baile. Ahí estamos. Ahí está entonces, señores, señores. Ya está el equipo de cadetes femenil. Cadetes femenil. Muy bien, entonces ya está. Cadetes femenil, el equipo. Son 9 finales, 18 equipos diferentes. 9 finales, 18 equipos diferentes que están en la gran final. Llevamos 2, nos faltan 7. Repito, 9 finales, 18 equipos diferentes. Así está, así lo espera el público para que no tengamos contratiempos. Son 9 finales, son 18 equipos diferentes y ahorita llevamos la tercera final. Vamos en orden. Adelante, Cuauhtémoc. Bien, este partido se fue por default entonces.
No, no es cierto, árbitro. Bueno, entonces vámonos a la formación. Vámonos a la formación. Equipos que les toca contender. Academia Triqui del lado izquierdo de esta mesa en colores de la bandera mexicana, ¿verdad? Así, tan simple como eso. Y de este lado, Colibrí, directamente de la agencia de policía de Santa Cruz. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Bien, ¿dónde está el público de Santa Cruz entonces? No llegaron. ¿Dónde está el público de la Academia Triqui? Bienvenidas, Academia Triqui. ¿A qué distancia estará de Oaxaca? Tú, Ranulfo, tú que conoces todo, que has recorrido todos los estados, todos los municipios por Google. Solamente ahí. Luego, 10 para te da tiro. la referencia, ¿verdad? Bueno, ahí está el equipo Triqui entonces peleando fuerte. Al tú por tú el equipo de Santa Cruz. Viene aquí a hacer el saque el equipo de Santa Cruz. Viene la número 4 a la 10. La 10 aquí ahí está en la esquina. Su compañera suelta el pase. Un mal pase ahí que se escapa. Esa pelota se fue y entonces es balón para el equipo de los Triquis. Los Triquis por acá. Ahí veíamos en las redes sociales que jugaban descalzos, ¿verdad? Pero ya vemos que traen puro Nike. Bien, puros Jordan. Bueno, pues entonces vámonos. Entonces, aquí está el equipo de Santa Cruz. Colibrí de Santa Cruz en este momento, la número 4, cruzando la media cancha. ¿Quién le hace en la pantalla? Pierde la bola y es balón para el equipo de Colibrí de Santa Cruz en este momento. El marcador no se ha movido. Estamos iguales, estamos parejos. Viene la número 10, la 10 por acá. Perdiendo la bola y es para los Triquis. Las Triquis por acá se meten, tira, no hay nada. No están encontrando el arillo. Y viene Santa Cruz ahora. Vamos a ver si la número 10, Díaz, ha de ser mi prima, Ranulfo. Ha de ser mi prima de Santa Cruz. Viene entonces el tiro, no hay nada. O mi sobrina o algo así. Viene entonces la número 8, adentro la bola. El equipo Triqui acaba de abrir el marcador, acaba de ponerle número a la casa, le está poniendo 2-0. El equipo Triqui está peleando fuerte en este espacio. Vamos a ver al equipo de Colibrí de Santa Cruz. Ellos tienen la pelota ahora. Santa Cruz en color rosa, ese uniforme. Aquí está la violación, dice el oficial. Es balón para el equipo de un tiempo fuera de los árbitros o de cargado a los Triquis, a Colibrí. Gracias, árbitro. Bien, el público ya está muy metido en el partido. Después tenemos otro de Academia Triqui contra Ayutla. Después Tlahui Lindavista en Máster, Nejapa Academia Triqui en Juvenil Femenil, Pequeños Gigantes Gladiadores Juvenil Varonil, Apaches Tlahui Libre Femenil y la Huapjo contra Tlahui en la Libre Varonil. Ese es el platillo fuerte de la noche. Así están las finales. Así entonces, señoras y señores, váyanse preparando, váyanse acomodando, porque más al rato no va a caber ni un alma en este estadio. Viene entonces el equipo Triqui a hacer el saque. Aquí está la 8, allá suelta el pase a su compañera, la 4, a la 1 me parece, nuevamente allá la 4 encuentra jugadora libre. Que pase le acomodaron allá a esta jugadora que simplemente desaprovechó esa gran oportunidad. Le dijeron: ten, media canasta es tuya, lo demás es nada más la tienes que meter. Pero qué lástima,
Cuando no cae, simplemente no cae. Así como ahora. Viene el segundo intento de la tarde. La número 1 en la línea, apunta, prepara. Adentro la bola. El marcador, 3 para el equipo Triqui y 0 para el equipo de Colibrí de Santa Cruz. Y un mal pase, y bueno, parece que no le están saliendo las cosas al equipo de Santa Cruz y al equipo Triqui. Le están cayendo las canastas. Viene la número 8 por acá a hacer el pase, se quiere meter a la pintura, suelta la jugada ya, cortito, no hay nada, y es para el equipo de Colibrí de Santa Cruz, que va a intentar abrir el marcador en esta cometida. Vamos a ver dónde está el aplauso del público para el equipo de Santa Cruz. ¿Y dónde está el aplauso para el equipo Triqui? Ahí están. Desde las redes sociales aplaudieron. Viene entonces el equipo de la zona Triqui, que está aumentando 5-0 en este momento. Es la primera parte, 1:35. Es lo que le queda a este primer tiempo. Allá se escuchan los gritos, se escucha allá la orden. A ver, allí hay que poner orden, dice por ahí la capitana. Ahí los gritos se escuchan. Viene entonces el equipo de la zona Triqui. Aquí está la 1, tira de media, no hay nada. Es balón para el equipo de Santa Cruz en este momento. Vamos a ver si aquí puede encontrar esa canasta que los meta al partido, pero así yo lo veo un poco difícil. Un mal pase, y entonces viene otra vez las Triquis por acá. Foul, dice el árbitro. Serán 2 tiros de castigo, 42 segundos y contando. Viene a la línea esta jugada. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Bien, bueno, pues entonces así están las cosas. Pues no es mucha la diferencia, 5-0, parece que no es nada, ¿verdad, Ranulfo? Para el nivel que se juega una final, yo creo que 5-0 no es nada. Pero bueno, hay que meter las canastas, eso es lo único que hace la diferencia. Adelante, Ranulfo. Muchas gracias, señoras y señores. Vámonos a la segunda parte de este bonito partido. La gran final, cadetes femenil. Es la tercera final de esta tarde-noche. Allí va el equipo de Santa Cruz Colibrí adentro. Ahí están 2 puntos a favor de la causa. Vienen las Triquis. Bonita colada, bonita entrada. No hay nada. Media vuelta tampoco. De Santa Cruz la presionan. Por ahí la número 2. Notazo de la número 1. A Triqui y la pelota. Ahora le responde al equipo. Entró y nada. Tira sin ver. Por ahí puede. 4. Lástima que no entró. Viene. Ahí la mano salvadora de integrante del equipo. Ahí hay otro pájaro carpintero. También estoy. Entonces, señores, viene el equipo. Ahí el número del equipo de Colibríes. Remate tampoco la pelota. Y la número 5 está entrando a la canasta. Viene Triquis, la zona Triqui, lanzamiento, no hay nada. Acá Triqui.
rápidamente avanzando la jugadora, avanza la número 10, si le quita la pelota, no entra la canasta. Viene Soto, la número 5 de la Academia Triqui, buscando, viendo por dónde encararse. Por alternancia se va para las academias. Ahí estamos, 5 minutos 30 segundos a 2. Todavía hasta que meta Col. En la medida que entren las canastas, seguramente mucho mejor. Ahí estamos. El marcador en esta bonita tarde, en este día 16 de agosto del 2020. Ya van a regresar las jugadoras. Regresando las jugadoras del equipo Colibrí de Cruz. El saque le corresponde al equipo de la Academia Triqui. Ahí está la número 1, movedora igual. Se lo pasa a Soto. La 5, buscando a quién. Ahí por el centro. Pierde la pelota. Avanza el equipo de Colibrí de 3. Cerca nada más. La pelota ahora lo va a tener el equipo de la Academia Triqui. Ahí buscando por donde la número 4. Buscando, tirando, no hay nada. Recupera la pelota el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz por donde, de este lado. Ahí la número 5, ahí dándole, pero a su compañero, no a su compañero, sino del equipo contrario. La vuelve a recuperar. Va la 4, va a avanzar, va a tirar solita. No hay productividad. Avanzamos, viene la zona Triqui, Academia Triqui, tampoco de este lado. Hay una falta. Por otro lado, no entran las canastas, hay un cambio. En este momento la pelota. Está avanza Soto, la número 1 colada adentro. 7-2 el marcador. 7-2. Le corresponde al equipo de Colibrí, número 7. Falta. Hay una falta cayendo la número 11. Pelota entonces le corresponde al equipo de Colibrí de Santa Cruz. Tiro largo, sin ninguna efectividad. Avanza Santa Cruz. Por ahí buscando la número 4. La número 4 le velocidad por allí. Va a tirar. No hay nada. Contra remate va a llegar por abajo. Ahí la número 1 nuevamente se va a echar a correr con Soto, la número 5. Adentro. Ahí está. ¿Cuántos? 2 minutos 10 segundos. Ahí estamos, señoras y señores. 9-2 el marcador. Viene todavía en la pintura Soto. Lo sigue teniendo el equipo de la número. Iba a ser por la lateral. Ahí vamos a dar la jugada. La número 5. ¿Para quién? Ser muy para el equipo Santa Cruz en este momento avanza de apellido Díaz va a tirar Carlos, ya llegó Carlos.
Avante. Pronunciamos estas chicas van a arreglar un está prácticamente nosotros nos estamos viendo allá la información que es el equipo Avante. Muchas gracias por el reporte, Carlos. Muchas gracias. El ahora entonces Apache termina. Los aplausos se ha marcado. Vámonos. Contra Utah. Ahora sí la matraca. ¿Dónde la matraca? Ahí está. En este momento, Utla, ni más ni menos, Academia Triqui. Entrando ya en el ritmo del básquet. Después de Tlaui contra Lista. Entonces, señoras y señores, aquí andamos en Tlaui, Toltepec. Fiesta aquí en Tlaui. Zona. Por lo que vemos, ahí está Toltepec. Jugadores dicen en las redes sociales, eso. Hay que seguir escribiendo. Estar leyendo. Ahí es, por si no conocían. Conocí la historia de, ¿cómo se llama? Mabel Pitus. Bien, está bien, vamos leyendo. Mabel, José Isabel. No, eso, ¿cómo? O sea, ¿dónde saqué ese nombre de Mabel? Sí, muy bien. Ah, claro. Dice, saludos a la gente también que viene llegando arriba a esta majestuosa. Viene el básquetbol, ya es parte de la zona Mije, así como la música, el básquetbol, el mismo, es con el cambio hasta otro, danza, nada más, celebrar en 15 días, así va a estar el ambiente entonces. Pero también ya el fútbol, es básquet y fútbol, después el fútbol. Señoras y señores, estamos entonces, San Pedro y San Pablo, Mije se enfrenta a la Academia Triqui. Con estos dos uniformes, si alguno quiere,
Esta vez la historia va ganando. Vámonos, todo preparado. Fondo viene ahí la zona. El básquetbol buscando, observando. La y vienen José Isabel. José Isabel. No María Isabel. No María Isabel. Qué de Isabel. No, José Isabel. Adentro. Ayutla, San Pablo, Ayujijes, buscando por donde el muro defensivo, esa defensa que pelea, ya tiene el equipo de la Academia. Se mete por un costado el número 14. Hay una falta y vienen dos posibles. Dice el oficial en turno. Cabrem, Colegio de Árbitros, Notadores de Baloncesto de la Región. Ahí me parece, si no me equivoco. Ahí el primer intento adentro. 2-0. El segundo intento para Metralla, punta. Hay nada. Hay a jugar la media cancha, ya está. La pelota entonces está en poder del Academia Tri. La Sengolosino y perdió. Se trató de más. Un bote raro. Venga entonces el avance rápidamente de Evan, número 9. Número 9 por donde encuentra rápidamente. Ya lo tiene la Academia aquí. La pelota ya lo tiene Ayutla. Ahora sí es cierto. La pelota Ayutla. Academia nuevamente. Trell con la pelota número 17. Prueba de 3. Escapado, así que bonitos partidos entonces. San Pedro y San Pablo Ayutla. La gente Tama que nos visita. La gente de Ayutla que nos visita. La gente de Tlaxiaco también que nos visita. ¿Quién más? También por ahí hay otros municipios que no recuerdo. Muchos saludos, qué bueno. Que nos están visitando. Hay una violación en el terreno de juego. Y la pelota de Miatriki. Acá de aquí viene el número 24. El número 3. Nuevamente para el número 17. Él se va a atacar. Levanta el tiro. Nada. La pelota. Tampoco. Viene rápida. Entonces el avance del equipo de San Pedro Pablo Ayutla Mijes lo desarman por así que presionando muy fuerte la Academia Tri desde la salida. No permitan que salga el equipo de Ayutla. Carlos, ¿quieres apuntar algo? Claro que sí, Carlos. Sí, un ratito nada más, reconocer al equipo de Triqui que están participando desde la ciudad de Veracruz, no Santa Cruz, Veracruz, y luego fueron en donde fue
en lo más alto, como dicen, para y el cobre, qué bueno que también trae en esta ocasión esta categoría, al igual que el amigo Jafet, ahí directamente desde Totontepec, vía de Morelos, que también ha tenido trascendencia bastante fuerte, de veras. Hombre, ¿quién no reconoce toda esta historia? En serio, Ranulfo, adelante, sigue con la narración. Claro que sí, vamos a compartir micrófono también con nuestro amigo Pedro. Pedro, ya estás presente, ni modos. Vamos a darle 2 puntos más a favor del equipo de la Academia Triqui. Adelante, Pedro. Al ratito. Está bien. Perfecto, entonces avanzamos. Bien, ahorita esperemos otros apuntes de Carlos. Carlos anda muy activo. Vamos avanzando. Bien, entonces, número 22 al número 12. 12 con la pelota, buscando por que tirar. Para Pro. 4-0. No hay nada. Se parecía a tiro, mejor que esa asistencia. Avanzamos, señores. Bien, entonces 58 segundos. Bien, 2 con la pelota, el 22. Este es el equipo de San Pablo Ayutla. Número 12. Pasa. Recupera nuevamente Ayutla. Se empodera Ayutla como los Triqui. Y viene la canasta. Muy fuerte. Los Triquis no regalan nada. Lanzamiento, no hay nada. La pelota nuevamente, se pelea palmo a palmo, segundo a segundo, viene Gael, se levanta, bonito tiro, no hay nada, la pelota ya lo tiene en este momento el equipo de la pierde inocentemente, viene al abordaje con la adentro, público, venazos de la Academia Triqui están peleando al por mayor. Venga los aplausos, así valoramos a los deportistas y nosotros obviamente nos vamos divirtiendo. Se vale gritar, se vale la bulla, se vale todo, es parte del ambiente basquetbolero. 6-0, nada para nadie, se va preparando Tlaui contra Linda Vista en Master, más de 50 años. Vámonos, Temoc. Gracias, vamos a la segunda parte entonces. Academia Triqui contra Ayutla en este momento. Marcador que favorece al equipo Triqui, 6-0 y 7:55 y contando bien el tiro de los Triquis, 2 puntos más. Y vemos al público expectante, Ranulfo. ¿Por qué será tan preocupados? Se ven preocupados. Eso, yo creo que porque no tenemos un equipo más cercano, más local, tal vez están ahí como que esperando. Bueno, pues entonces, pero ahí está el público feliz y contento. Vamos a pedirle fuertes aplausos a este público. A ver, fuertes los aplausos, señoras y señores. Vamos a meterle ganas al partido, vamos a aplaudir cuando se tenga que aplaudir y vamos a gritar cuando haya que gritar. 8-0 en este momento. Ahí está el marcador que favorece a los Triquis. Vienen los hombres de blanco. Aquí está el número 12, el 12 mete cuerpo, mete colmillo, ya está el pase adentro de la canasta. Eso se aplaude, señores. Hay que aplaudir las jugadas, hay que emocionarse. Viene el equipo de Ayutla en este momento. El número
número 22, el 22 por acá, ¿quién? Ahí encuentra a hombre libre, es el número 6, Ángel, que hace al cuidado que se le escapaba la bola, viene el 12, ahora no hay nada, el rebote todavía para Ayutla, un pase al 4 ya, ¿quién se acerca? Ahí en mal pase, pero el 22 lo recupera, tira como puede, y ese balón es para los Triquis. Ahora cuidado que puede aumentar la ventaja, aquí podrían tratar de asegurarlo, de amarrarlo, de ponerle una lápida pesada al equipo de Ayutla, y ahí está la canasta que los mete 12-0. 12-0. Carlos, ¿qué hacemos con este 12-0? Simple y sencillamente quiero anunciar, quiero informar que el equipo de Triqui ha estado en diferentes ciudades, de veras nos da un orgullo, al igual que el equipo de Ayutla ha tenido clubes, ha tenido la trascendencia, y ese es lo máximo, y así se vive el deporte de básquetbol en este municipio, directamente desde Santa María Tlahuitoltepec, mi amigo Cuauhtémoc, para que tú sigas narrando este bonito encuentro que estamos viviendo en esta bonita tarde. Adelante. Gracias, Carlos. Ahí están las puntualizaciones de nuestro amigo Carlos, y viene el equipo de la zona Triqui. Vamos a ver a estos muchachos de blanco, a los hombres de blanco. Viene el número 12 por acá, el equipo Triqui viene por más. Vamos a ver al número 13, el 13 aquí en al 24 de 3, no hay nada, el rebote le cae al equipo de Ayutla. Viene el número 22, 2 contra 1, cuidado, hay peligro, y lo está fallando el equipo de Ayutla, y será entonces balón para el equipo Triqui. Tranquilamente van ganando 12-0. Esto en una final es algo sorprendente, ¿verdad, Ranulfo? Eso sí, ya no es muy digno de una final. Eso es un marcador muy abultado, muy bastante la diferencia. Entonces eso también el público lo reconoce, porque cuando hay espectáculo, cuando el marcador está muy cerrado, juren lo que este público estaría metidísimo en el partido. Eso sí, lo hemos visto, lo hemos vivido aquí cada año, varios años ya llevamos, ¿verdad, Ranulfo? Varios años llevamos aquí acompañando a este público que siempre es muy conocedor del básquetbol, de la calidad, de la cantidad de canastas, y cuando no hay ese acercamiento, también el público como que se enfría un poquito. Vamos a ver entonces, preparando el siguiente platillo de la tarde, a ver si el equipo Máster puede meter a este público al partido. Tlahui contra Lindavista, siguiente partido en la categoría Máster. Bien, 14-0. 14-0. Híjole. Bien. Y sigue aumentando la ventaja. Bueno, al equipo Triqui le han salido las cosas, al equipo de Ayutla simplemente no han caído las canastas, han peleado, lo han luchado, lo han batallado, se han tirado por cada balón, eso que ni qué, eso se reconoce, solo que el marcador simplemente nos dice que ahí es de 15-0, así tan diferente, tan marcada la diferencia. Vamos a ver entonces, ahí está el tiro, no hay nada, el rebote todavía para Ayutla, prepara punta, híjole, ni al arillo. Vienen los hombres de blanco, el equipo Triqui. ¿Dónde están los Triquis tú, Ranulfo? En la Mixteca, ¿verdad? Pasando la Mixteca, más adelantito, entre Mixteca y Costa, me parece. Ahí está, ajá, ahí están los Triquis. Ahí están los Triquis. Bueno,
Fuerte los aplausos, señoras y señores. No crean ustedes que no se cansaron los muchachos. Están sudando la gota gorda. Pero bueno, así es. Así pasa. A la cancha, Tlaui. A la cancha, Master. El equipo de Tlaui contra Linda Vista. Viene el equipo de Tlaui y Linda Vista en la categoría Master. Entonces, esto es para ti, Ranulfo. Muchas gracias, Temo. Vámonos, ya está Linda Vista. Linda Vista de Tamazulapan. Ahí está la porra. Ahí está el señor que hace la porra de rifle, cañón y escopeta. No, es que ya no lo dice. Creo que se me hace que ya se le olvidó. Ahí vamos. Saludos. También saludamos a los basquetbolistas de antaño. Saludos al señor Pablo, por aquí lo vemos. Saludos, hace algunos ayeres con el equipo Lotería, las emociones. ¿Quién más? Los basquetbolistas que siguen siendo basquetbolistas, porque el basquetbol es forma de vida, no es moda, es para siempre. Ahí tenemos un ejemplo, aquí está Master. Ahí vemos a Bonifacio. Ahí hace rato jugó el Junior, ahora viene el papá, el original. Ahí está Julio, ahí está Silvestre, ahí está Poncho, ahí está el zurdo Aarón, ahí está Marco Antonio, Juan Pacheco, Teodomiro, Octavio, el Jordan original. Hay uno por otro, ¿no? Por ahí en las redes sociales también. El Jordan Mije está muy activo. Es el Jordan de Tlaui porque ya se la ganaron de Jordan Mije, ya existe. Es el Jordan de Tlaui. El otro es Jordan Mije. Así lo dice. Saludos cordiales a la gente que se ha dedicado al básquetbol. De este lado está la gente de Linda Vista. Ahí vemos al 14, al 11. Bien más, al 9, al 8, al 5, al 15, que diga. Este es Master. Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. En 15 días allí se va a jugar la Copa Mije, el evento más importante de básquetbol en la región Mije. Sube también San Juan Guichicovi. ¿Quién más? Equipos que vienen desde la parte baja, que colinda con el istmo oaxaqueño, que tienen cierta tradición ismeña, pero que siguen siendo mijes. Eso sí, su ayuc no se le entiende. Ahí sí, de Totontepec, no se le entiende mucho, ¿verdad? De Totontepec. De Tama y Ayutla nos entendemos todo. Yacochi ni se diga. Está difícil. Yacochi no se entiende. ¿Por qué le entenderé? Yo sí le entiendo. No es cierto. Bueno, de Alotepec, ¿qué tal el Ayuc? Ahí también cambia, ¿no? Cambia la variante. Sí, cambia. Bueno. Con seña nos entendemos. Bueno. Anchep y Yacochis. Ahí está, señores. Vámonos. Venga este bonito partido de la experiencia. No tanta velocidad, pero sí la experiencia y el callo. Ahí van, el saludo deportivo. Todos aplaudimos cuando ellos estén saludándose, porque eso marca el deporte. El deporte es convivencia, el deporte es saludable, el deporte es historia, el deporte es abolengo. Venga entonces, nosotros aplaudimos, venga los aplausos. Aquí está la experiencia, más de 50 años. Ellos ahora sí que le dicen a la juventud: nosotros no le paramos. Ustedes vienen, nosotros seguimos. Eso es lo bonito del básquetbol, del deporte. Después de Master viene Clásicos, 60 años. De hecho ya es chupones, chupones desde pequeños, pañales, hay desde pañales. Allí cada media hora, bueno, cada cierto tiempo descansan. Después va a ser cuna, pero no, todavía no. No, ¿cómo se llama? Carriola. Bueno, avanzamos.
Empieza el bonito partido, es el equipo de Lindavista, el número 8, el 8 al número 5, de 3, no hay nada. Ahí está Silvestre con la pelota, es el zurdo, el 11 y el 9 son zurdos. Allí con abolengos, cuando jugaban con lotería, todavía recordamos. Estos señores, viene Silvestre, el número a una sola mano, dice este ganchito, no se me olvida, ya lo tiene Lindavista. Lindavista con la pelota, va a venir la canasta de Lindavista, prepara solito, adentro. Esto es para la fotografía. Así que, señoras y señores, estamos aquí en el equipo de Tlaui, Master, va Silvestre. El 11, pide Aarón, Aarón va a probar de 3, eso que ni qué, está afinando puntería, más al ratito, ya va a entrar solamente, estamos a la expectativa, va Lindavista, rompimiento, ahí la asistencia por todo lo alto, el número 11, el 11, antes ya hay una violación, dice el oficial, ahí directamente, me parece que de Zacatepec, Mijes, ¿verdad? Si no me equivoco. De Zacatepec, Mijes, el oficial. Zacatepec, Santiago, Zacatepec. Viene el 11. Este es una falta que recibe Silvestre. Trae 2 posibles. A ver cómo anda este zurdo en esta tarde. 2-0 va ganando el equipo de Lindavista. Está en la pintura Silvestre. Primera falta que comete el jugador de Lindavista. Prepara, metralla, punta. ¿Qué pasa por allí? Ya estamos en los tiempos. Es la gran final. Viene el segundo intento. No hay nada. La pelota se está negando nuevamente. Viene Silvestre. Silvestre para Juan Pacheco, que ya se incorpora a Master. El tiempo avanza. ¿Qué le vamos a hacer? Viene entonces el avance de Lindavista. Lindavista, el número 5 al número 11, el 11 al 8, al 8 quiere probar, no, amaga finalmente, tira, 2 puntos. Uf, 4-0. A ver qué hace Tlaui. Tlaui a ver si reacciona. 4-0. Viene el equipo de Silvestre. Tlaui con la pelota, ahí para Juan Pacheco, midiendo distancia, no entra la canasta. Terminando, sigue Nejapa contra Academia Triqui, juvenil, femenil. Nejapa contra Academia Triqui, a encara Lindavista, levanta, ese tiro no entra la canasta, sin embargo hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera rápidamente. Ahí buscando quién es el entrenador, ya no tienen a esa edad, es difícil. Entre ellos están diciendo que falla, ¿por qué falla? Va arriba 4-0. 4-0 va arriba Lindavista. Estamos en los 3 minutos 30 segundos para que se termine la primera mitad. Vámonos. Ya se hace un cambio allí. Bonifacio Juan Pacheco. Entra allí para ver si con la puntería se pueda mejorar algo. Eso le empieza a preocupar al equipo de Tlahuitoltepec. Aarón con la pelota. Aarón buscando, observa el panorama, encuentra a Marco Antonio. ¿Por dónde? Por abajo, no hay nada. Pierde la pelota, lo tiene, recupera Silvestre. Es el número 11, 11 va a encarar. Falta que va negociando en su camino. El número 5 le cometió la falta y es saque lateral a favor del equipo de Tlaui. 11 con la pelota, buscando otra falta. Igual del número 5 y la pelota es para Tlaui. 11, segunda falta el 5, segunda falta. Se levanta Aroja. El estilo no se pierde. Encuentra el terreno en un palmo, ahí se levanta y bonita canasta. 2-4, el 5 con la pelota, al 14 Lindavista, al número 15, robo de pelota, no se puede conseguir. Avanza Lindavista, va a enfrentar solito el Arillo. Bueno, tenía cierta resistencia. La pelota dice que le pertenece al equipo de Tlaui. Dice el oficial, el encargado de vigilar. Avanza Silvestre, el 11 va a colar, no. En el camino le cometieron una falta del número 11.
El 11-11. Viene Poncho. 14. Poncho, ¿qué va a hacer? Acumulativos para Lindavista. Próximos tirables. Acumula Lindavista. Ya serán tirables. Así que Poncho se va a la pintura número 14. 14. Prepara metralla. Observa panorama. Hace el lanzamiento. No hay nada. La pelota se está negando un poquito. Viene nuevamente el avance para el equipo de Tlaui. Poncho, 14, prepara, metralla, punta, adentro. 3-4. Paso a pasito avanza Tlaui. Paso a pasito, Lindavista marcó primero, marcó segunda vez. Y Tlaui empieza a marcar. Viene el 11 con la pelota, se lo pasa al 8. El 8 buscando por dónde, encuentra al 11. El 11 quiere tirar, no se lo permiten. Nuevamente el 5 buscando por dónde. Tiro. Ahí el 14 con la pelota, Lindavista. Va a tirar el 8. Falta que le cometen. Reconoce deportivamente el número 15. Y ese pelotazo fue accidental, fue accidental. Se va a la pintura el número 8. 8. Prepara, observa el panorama. Se toma su tiempo. Por arriba de la cabeza, como dicen los clásicos. Ahí está el segundo intento. 5-3. 5-3 se quedó. Ya en el rebote lo tiene Poncho. Buena estatura. 5-3, estamos terminando la primera mitad, señoras y señores. Viene Silvestre al ataque, va a tirar. Lástima, la pelota es para quién, es para Tlaui por la línea de fondo. Es agarrar y tirar. Ahí está. Hasta ahorita, vengan los aplausos, querido público. Vamos a aplaudir, vamos a estar felices y contentos. Ahí estamos, es la final de Master, es la quinta final. Buena hora, llevamos buena hora. Sí, 6:30 a las 8, más o menos. O a las 7, bueno, ya vemos. Se preparan Nejapa contra Academia Triqui Juvenil Femenil. Cuauhtémoc, todo tuyo. Ya veíamos Ranulfo, de veras, ya veíamos ya toda la categoría y todo lo que trae la artillería, el equipo de Tlaui y el equipo de Lindavista. De veras nos está regalando un buen partido, sinceramente. Así es como lo hace el equipo de Tlaui. Peter, tú, a ver, por favor, apórtame unas observaciones allá, el equipo de Lindavista, el equipo de Tlaui. El score se acaba de empatar, 11-11, 5-5, perdón. Lo tiene el número 11, el número 14 de Tlaui. Se lo pasa el número 15, que es Marco Antonio. Desde el ángulo de 3, apunta y dispara. Hay una falta antes que le cometen a este jugador. Vamos a ver qué hace Marco Antonio. Tiene una gran responsabilidad en sus dos brazos. Vamos a ver qué hace este señorón. Cuarta falta del jugador número 14 de Lindavista. Para su conocimiento, y nos vamos a conferencia rápidamente. Vamos a ver qué acontece en los últimos minutos, en los últimos segundos de este segundo tiempo. Estamos en la parte complementaria de este segundo tiempo. Ambos equipos se ponen de acuerdo, tienen que hacer las nuevas estrategias, las nuevas jugadas de este segundo tiempo. El score está muy parejo, la moneda está en el aire. Qué bueno, ya vemos el auditorio lleno, y eso es lo bonito, que la gente de Tlahuitepec es aficionada al básquetbol. Ahí está el primer intento, apunta, dispara, no hay nada, simplemente no llega. Marco Antonio está nervioso, el segundo intento, y tampoco. Hay un tiro más.
Es un tiro de 3 donde se cometió la falta. Vamos a ver, se sacude Marco. Vamos a ver qué hace con el tercero. Intenta disparar y adentro. Y se le hace fácil ese tiro de 3. Vamos a ver. Viene Lindavista avanzando. Lindavista, el número 14, lanza el esférico. No hay nada. Lo baja el señor Bonifacio. El número 15, ¿a quién? Se lo pasan al número 11, que es Silvestre. Silvestre antes le metieron el pie, le cometen una falta y hay acumulativos y del número 14 se va a la regadera, nos informan, ni modos, ahí está la reserva. Lo bueno es que traen reserva, lo bueno es que aparece el número 0. Vámonos a la regadera número 14, viene el equipo de Tlahui, el número 11, que es Silvestre, ¿a quién? Aarón, al número 15 adentro. 2 puntotes más para Marco Antonio. El número 15 acaba de conseguir 2 puntitos más. Vamos a ver si lo convierte en tiro de 3. Lanza el esférico y adentro. Recordando los viejos tiempos. Y viene el equipo de Lindavista rápidamente. El número 5 buscando con quién armar la jugada. Se lo pasa al número 11. Buscando el número 15 antes. Antes hay una falta nuevamente por parte del equipo de Tlahui. El balón le corresponde al equipo de Lindavista. El número 15 al número 5 buscando desde el ángulo del 3, no hay nada. El 11 nuevamente remata, tampoco, se lo baja el número 14, el número 9 que es Aarón, al número 11 que es Silvestre, se le escurre el esférico, adentro, aparecía este número 13 de Tlahui, nuevamente hay un robo, viene Aarón, el número 9, ¿quién? El número 13, esta vez no la pudo hacer. No se pudieron entender estos señorones. Viene Lindavista, hay un bloqueo. Viene Lindavista, ¿a quién? Al número 15 penetra. Hay un 2 que nos marca el señor árbitro. Balón que le corresponde al equipo de Lindavista. Lindavista tiene el esférico. El número 8, al número 15 le piensa al número 5 antes. El 15, ¿qué acabas de hacer? Una falta nada más. Y nos posicionamos a la línea de tiros libres. Vamos a ver cómo responde este número 5. Lanza el esférico. No hay nada. Vamos a ver qué hace con el segundo. Vamos a ver, se concentra. Apunta, dispara. Y adentro. Y hay un tiro más. Ya que la falta fue en la línea de 3. Vamos a ver qué hace con el tercero. Se concentra. Este número 5. Apunta, dispara. Y adentro, 2 puntitos más para su equipo. Viene Tlahui, el número 11 que es Silver avanzando, se lo pasa a comer los 2 zurdos, la pareja perfecta al número 15 a Poncho. A Poncho le cometen una falta y nos vamos rápidamente a un tiempo afuera, tiempo que pide el equipo de Tlahui. Por estrategia lo pide el equipo de Tlahui. Se van a pláticas, se van a conferencia. Estos señorones son de mucha experiencia, son de mucha trayectoria. Me imagino que en su juventud, cuando estuvieron en la categoría de la juvenil, en la categoría libre, dieron un espectáculo en diversos pueblos, diversos lugares. Me imagino que dieron grandes jugadas, demostraron grandes jugadas. Y nos vamos al partido. El 14 se posiciona en la línea de tiro libre. Lanza el esférico, no hay nada, no hay canasta. Vamos a ver qué hace con el segundo. Apunta, dispara. Tampoco. Lo bajaron. No, moviendo el esférico. Prefiere salirse de área. Se lo pasa aquí al número 14. Tampoco. Pero consigue una falta este número 14. Nuevamente se posiciona en la línea de tiros libres. Vamos a ver qué hace este señorón, el número 14, que es Poncho. Se concentra. Apunta, dispara. No cae la canasta. Dice que
Larillo está mal posicionado. Dice que los regidores de deportes lo colocaron mal en el segundo tiro. Apunta, dispara. Y adentro. Adentro. Bien. Ay, ¿qué pasó ahí? El muchacho, el señor del azul no juega. Es un público más. Bueno, viene el equipo de Tlaui. Tlaui número 14 al 5. 5, el Jordan de Tlaui. Lanza el esférico. Teodomiro, ¿qué acabas de hacer? Venga los aplausos. Eso. Teodomiro entró en los últimos segundos para hacer ese milagro, pero la acaba de fallar. ¿Qué dices, amigo Carlos? Ya partido que acabamos de vivir, de veras. Sinceramente, al amigo Hunter, hay uno de los profesores que ha estado siempre participando con el equipo de Tlaui, Marco Antonio, Aarón González, ¿quién más? Allí Silvestre Vázquez. Son los que comandan el equipo de Tlaui, pero en estos momentos el equipo de Lindavista acaban de sufrir bastante ante este poderío que cargan estos jugadores. Que no se acuerda, de veras, siempre lo diré y siempre lo decimos, prácticamente cuando había todavía allí donde estaba ahí donde está el kiosco, donde estaban las palmeras, o mejor dicho, ya los conos, simple y sencillamente se colgaban allí los premios, allí se amarraban, ahí venían con todo. En serio, nos han regalado un buen partido estos jugadores. Nos acordamos y siempre seguiremos estando con estos jugadorazos, de veras muy merecidísimo. En serio, el equipo de Tlahuitoltepec, el equipo de Lindavista, felicitamos. Qué bueno que también vienen a participar, qué bueno que también están en esta festividad. Eso es lo bonito, de veras. No, como decíamos hace rato, no queremos partidos de foul, al igual que el equipo que va ingresando entre el equipo de Nejapa y el equipo de Academias Triqui. Allí se saca la foto de recuerdo. Este amigo Pepe, quien es el encargado de comandar el equipo de Máster. Este jovenazo, lo podemos decir, parece joven, todavía solo que se pintó el cabello. No es cierto. No, pero creo que sí, ¿eh? No, solo que se cortó el cabello. No, hombre, ya la melena, ya no está. Por lo tanto, ya muy próximamente su servidor también se estará cortando la melenita nada más para que también se haga presente la presencia de qué manera vamos a vivir este bonito encuentro. Nejapa entre el equipo de Triqui se acerca. Momento importante, señoras y señores, estamos a punto de iniciar con otro bonito encuentro de esta forma. Así es como lo presenta el coach del equipo de Triqui, directamente desde la Mixteca, y por lo tanto allá el equipo de Nejapa. Me tocó ver allá en la cancha de la escuela primaria Sham. Cuauhtémoc, ¿qué me dices de esto? Porque allá le ganaron al equipo de Triqui, creo que fue como 3 puntos de diferencia nada más.
para que tú narres el primer encuentro aquí en este palco principal. Gracias, Carlos. Vámonos entonces a la primera parte. Viene el equipo de Nejapa y el equipo Triqui en este momento frente a frente. Es la final de finales. Aquí se va a escribir la historia. Viene la número 11 fallando el pase. Y viene el equipo Triqui acá con la 1. La 1 a la 5. A ver, tranquilamente acomodando a su gente, ofensivos y defensivos allá a hacer su chamba. Viene por acá la número 1 adentro, la primera. La primera canasta es para el equipo Triqui. Está llegando el invitado a este estadio de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Viene por acá el equipo de Nejapa. Bien, anunciamos también al público que el equipo, bueno, vamos a dejarles a ver si se acuerdan, ¿verdad? A ver si nos gritan de allá. Ustedes que estuvieron siguiendo el partido, público, ¿quién tiene el invicto? Díganme ustedes. ¿Quién tiene el invicto? Nadie estuvo en ese partido. Bueno, no se la saben porque eso fue en la escuela Sham. Por lo tanto, el invicto lo tiene el equipo de Nejapa de Tlahuitoltepec. Así están las cosas, señoras y señores. Si ganara el equipo Triqui, nos estaríamos yendo ahora sí a un segundo partido. Estamos en la juvenil femenil. Viene el equipo Triqui aumentando la ventaja. 4-0. ¿Y dónde está el público de Nejapa? ¿Dónde está el público del equipo Triqui? Bien, desde las redes sociales salieron muchas manos por allá. Bien, entonces el equipo de Nejapa, agencia de policía de Tlahuitoltepec, le roban la bola a la 4, cuidado por allá. Ese sigue siendo balón para el equipo de Nejapa. Ahí en color guinda, viene el intento de 3, no hay nada. El rebote lo tiene el equipo Triqui, 12 contra nadie, solita y su alma dentro de la bola. Descontrole la defensa del equipo de Nejapa. Descontrola ya en esa última línea. La capitana habrá que empezar a trabajar. Y viene la 4, no hay nada. Es balón en este momento para el equipo Triqui. Aquí viene a aumentar la ventaja. Viene la número 5, la 5 allá, la que comanda, la que organiza al equipo, la que dice si vamos a ir del lado izquierdo, del lado derecho, o vamos a ir con los postes. Vamos a ver entonces, aquí está la 5, se quiere colar, encuentra un espacio, tira, no hay nada, es balón para Nejapa con la 4, la 4 sale jugando con la 15, allá le corta la velocidad y dice vámonos tranquilos porque aquí vamos a asegurar la canasta. Viene la 7, el pase a la 4 de 3, se quedó en eso. Un intento solamente. Vamos a ver al equipo de Nejapa. Todavía se cuela, tira. Ahora sí. Ahora sí el público se prende. Y el público despierta y dice: ah, caray, acaba de meter 2 puntos Nejapa. Vamos a ver entonces. 2-6 en este momento. 5 minutos en la pizarra. Viene el equipo Triqui. Ahí está en la pintura. Saca el pase, encuentra la 4, tira de media, no hay nada. El rebote es para quién, es para el equipo de los Triquis. Y aquí viene entonces, cuidado por allá, un balón hasta la esquina, cuidado, besando el balón a la jugadora. Y es balón para Nejapa.
Viene la número 7 allá a la esquina de 3. No hay nada. El rebote es para el equipo de Nejapa todavía. Vamos a ver aquí a la número 4. La 4 encuentra jugadora libre. Se quiere meter. Pase picado de 3. No le está cayendo a la 4 como en otros días. Y 2 puntos más para el equipo de los Triquis. 2-8. El marcador favorece a las de blanco. Viene todavía Nejapa, viene todavía a las 5. Se mete a la pintura. Falta. Y es lateral. Lateral y viene la 7. Ahí está otro intento de 3. Ahora sí ya no. Ahora sí bloquearon el tiro. Y viene el equipo Triqui perdiendo la bola. Y viene la 11. La 11 con quién. Ahí también. Acaba perdiendo ese balón y será para el equipo Triqui en saque lateral. La número 5, Soto. Soto, ¿qué hace? Se va acá al perímetro de 3 con la número 4, la 4 a la 8, la 8 allá. 10 para a la 1. No hay nada. Es balón para el equipo de Nejapa. 2 minutos y contando. 8 para el equipo Triqui, 2 para el equipo de Nejapa. Es la primera parte, por lo tanto, todavía no hay nada escrito. Y el invicto, decíamos, lo tiene Nejapa. Por lo tanto, hace rato se enfrentaron estos dos equipos y lo ganó Nejapa. Pero aquí parece que el equipo Triqui quiere llevar esto a las últimas consecuencias. Quiere llevar esto a otro partido, a otro nivel. Vamos a ver qué sucede en este acumulativos de Japa. Acumulativos de Japa. Se mete Soto, tira, no hay nada. Es balón para quién. Para el equipo de Nejapa con la número 11. Hay tiempo todavía. 8-2 el marcador. Vamos a ver si aquí se tratan de emparejar en el partido. Se tratan de acercar. Es la primera parte, por lo tanto, cada canasta que metan será suficiente para meterse al partido. Aquí lo está perdiendo el equipo Triqui. El equipo Triqui, perdón, lo tiene ahora la 4, tira adentro la bola. 10-2. El público un poco frío, Ranulfo, preocupado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Nejapa? Dicen, ¿a quién metemos? Si ya están las que deben de estar. Ahí está otro intento más y nada. ¿Dónde está el aplauso para Nejapa, querido público? Vengan los aplausos para Nejapa. Y para los Triquis, claro que sí. 2-10, 11 segundos, 9, 7, 6. 2 segundos solamente. El equipo Triqui tendrá que realizar el tiro. ¡Ay, ay, ay! Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte los aplausos. 10-2. Nada está perdido, porque de perder Nejapa iría a otro partido. Vámonos, Ranulfo, adelante. Ahí estamos, señoras y señores. Bueno, cada quien tiene que tener su banca, ¿verdad? Para fines de control, porque se fueron cada quien. Bueno, los dos equipos se fueron a la misma banca. ¿Dónde están Nejapa? Ahí están, de este lado, para fines de organización. Ahí está. La banca de Triquis está de este lado. Exactamente, Nejapa está. Y ahora sí ya. Todo listo, todo preparado para que también los oficiales puedan tener control también de la banca. Hay que recordar que la banca también puede entrar cuando lo solicite el entrenador. Vámonos, 10 minutos. Aquí ya se juegan 10 minutos.
Robo de pelota, la número 7. ¡Ay! No te arranques los cabellos, Cuauhtémoc. No, eso no. Calma. Son pocos escasos, imagínate. Avanza la calvicie, también avanza. Viene la 4, Heidi. No hay nada. No se está dando las cosas para Nejapa. Están forzando técnicamente a un segundo partido. Juvenil. La media vuelta, tapón que le ponen. Bonito bloqueo. Avanza Soto, la número 5. Número 5 también avanzando. Viene rápidamente el abordaje. Nejapa. Ahora Triquis con la pelota. Lanzamiento, no hay nada. Inmediatamente encontramos a la número 4, Heidi avanza, buscando, encarando, se va resbalando. Pues Nejapa llega, pero no hay canasta. Terminando este partido a la cancha. Pequeños Gigantes contra Gladiadores Juvenil Varonil. Pequeños Gigantes contra Gladiadores. ¿Dónde estarán? Pequeños Gigantes contra Gladiadores es el siguiente partido. Vámonos, señoras, señores, entonces. Vemos ahí a la jugadora de Nejapa, la número 5 con la pelota. Buscando por un costado, no hay nada. La pelota se está negando a entrar al arillo. Conduce Triquis. Academia Triquis, 5, Soto. Ahí por un costado a la 1, a la 11, a la 7, ¿por dónde? A la 4, ahí buscando, observando. Encuentra nuevamente a la 1. Que me parece que la 1 es 11, por lo que vi, la 1 es 11. Vámonos por la línea de fondo. Viene Triquis, lanzamiento, no hay nada, la pelota. Ahora viene al abordaje Nejapa, echa a correr a la 5. Pero no se pudo concretar nada. Avanza, falta. Eso ya no cuenta, dice el oficial, y efectivamente la número 15 ya había cometido la falta. Por eso es que ya no cuenta. Preventivo número 15 de Nejapa lleva 4 faules. La número 15 de Nejapa lleva 4 faules. 4 faules, hay que cuidarse. Falta 6 minutos. Viene Heidi el abordaje. Ahí la 15 precisamente, lanzamiento. No entra la canasta. Avanza Triquis con la pelota. Buscando, observando el panorama. No se ve por dónde se mete adentro. Uf y recontra, uf. Muy bueno para Triquis, malo para Nejapa. Ahí está la 5, nuevamente se va a la pintura. Observa el panorama. Respira, lanzamiento, no hay nada. Continúa el partido. Es un solo tiro, hay que recordar. El descontrol, el nerviosismo se nota ahí en el equipo de Nejapa. Triquis ya forzaron a un segundo partido. Ese es lo más probable, a menos que empiecen a caer los tiros de 3. Nejapa son expertas en tiros de 3. Hasta ahorita no están cayendo. Simplemente las cosas no se están dando, pero vamos a ver. En breve 5 minutos. Saludos a la gente que ya están aquí al contorno de esta cancha monumental, la de Tlahuitoltepec. Así estamos, señoras y señores. Ahí vamos poco a poquito, observando el panorama. En breve seguramente, pues ya vamos a reanudar. 4 minutos 40 segundos. ¿Dónde está Pedro? Adelante, Pedro, te toca. Y nos vamos a los últimos 4 minutos. Viene el equipo de Nejapa, el número 15. Desde el ángulo de 3. Lanza el esférico. No cae la canasta. Y viene el equipo de Triquis. Hace la combinación. Pasa a la media cancha. Viene la número 5. Nejapa llega. Se aparece en la número 4. Y logra sacar el esférico. Viene el equipo de Triquis. El equipo de Triquis se lo pasa aquí en la número 8. Buscando con quién armar la jugada.
Por lo tanto, también se les escurre. Ambos equipos se ponen nerviosos porque estamos en la parte final. Estamos en la recta final. Viene el equipo de Nejapa, la número 5. Busca a quién, a la número 4. Y adentro. Un tiro de 3 puntotes. Viene el equipo de Triqui, la número 5, manejando el esférico. Y la que mueve, la que acomoda, la número 1. La quiere, la número 8. La 8, se lo pasa a su compañera, no hay nada. Viene la número 7, ahí está el rompimiento, el pase, la número 5. Pierde el esférico, nuevamente la número 5. ¿A quién? A su compañera antes. Antes hay una falta que comete la jugadora de Nejapa. Acumulativos por parte del equipo de Nejapa. Ahí está el primer intento. Lanza el esférico, no hay nada. Vamos a ver qué hace con el segundo intento. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace esta número 1 en su segundo intento. Apunta, dispara. No hay nada. Nuevamente, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Triqui. Ahí pelea el esférico. Ahí está el equipo de Nejapa. Un rompimiento. La número 5 antes. Antes hay una falta nuevamente por parte del equipo de Nejapa. Y nos vamos nuevamente a otra conferencia. Nos vamos a otra plática. Estamos en los últimos 2 minutos de tiempo. Peter, si por ahí me designas y le dices a alguien allí para que le suba un poco de volumen, porque nosotros, o más bien voy a estar aquí de este lado para entrevistando a la banda. Sabemos que hay buenos partidos. Qué bueno. Gracias a todos. A nuestro público presente, de veras, siempre agradecidos. El pueblo de Tlahuitoltepec. Adelante, Peter, sigue narrando el partido. Nos vamos al encuentro, vamos a ver qué hace esta número 5, vamos a ver en su primer intento, apunta, dispara, simplemente acaricia el anillo, no cae la canasta. Vamos a ver qué hace con el segundo, vamos a ver qué hace esta jugadora con el apellido Soto, apunta, dispara, y tampoco, no hay quién lo tiene, la misma jugadora. Recupera el esférico, nuevamente la número 8, con ese giro, la 9, no hay nada, nuevamente que lo recupera, la número 8, ¿a quién? A la número 1, ¿a quién? Hay un robo, viene la número 4 de Nejapa, la número 4. Logran alcanzar esta jugadora. Vamos a ver, el balón le corresponde al equipo de Nejapa. Viene la número 7, si que es Azucena. Nuevamente, ¿quién? La número 4. Hay una falta que le cometen a esta jugadora. Y por lo tanto, nos vamos a 3 posibles. No hay nada. Un poco desesperada, un poco nerviosa. El segundo lo lanza como sea de gran en mi rancho. Y vamos con el tercero. Apunta y adentro. Vamos a ver. Estamos en los últimos segundos. Estamos terminando. Viene el equipo de Triqui y adentro. 2 puntos más. ¿Cuántos tiempos, señores árbitros? Vengan los aplausos. Gracias, público. Y seguramente, decíamos hace rato, nos vamos a un segundo partido. Desalojen la cancha, muchachos.
Desalojen la pista, por favor, porque nos vamos a un segundo encuentro. Vamos a ver, aquí se define. Aquí está todo parejo. La moneda está en el aire. Acaba de perder el invicto el equipo de Nejapa. Acaba de perder el invicto el equipo de Triqui. Acaba de ganarle el equipo de Nejapa. Vamos a ver qué acontece en este siguiente encuentro. Te escuchamos, amigo Temo. Oye, Peter, Gracias. de veras, creo que se está viviendo una emoción bastante fuerte desde este palco, desde esta cabina de control directamente desde Santa María Tlahuitoltepec, que decíamos, más al ratito estaremos consultando ya. Gracias, gracias Carlos. Gracias Carlos. Vámonos entonces al segundo partido. Ahora sí, es hoy, no hay mañana, no hay otro partido más. Es este. Aquí se va a definir quién es la campeona. Si el equipo de Nejapa retiene o el equipo Triqui le quita el invicto y le da la vuelta. Vamos a ver. Ahí está el partido. Viene Nejapa ahora sí. Metidísimos en el partido. Y está el tiro de tres. Buenas tardes, ya regresé, es lo que dijo. Andaba de vacaciones en el primer partido, pero ya estamos de regreso, dice la 4. Y se despacha con un tiro de 3 puntos. Viene entonces el equipo Triqui, que ahora sí, 10 para tiro. Vamos a ver aquí a la número 5 de 3. Y de igual manera responde y dice, también estamos de este lado también hace calor y está fuerte, dice. Vámonos entonces, aquí está la número 4. La 4 se va a la línea, vamos a ver. Ya se está echando al hombro al equipo, la conocemos. Ella es el alma del equipo, junto con otra jugadora que desde aquí la estamos viendo, está en la cancha y por lo tanto vamos a ver al número 4, ahí lo está fallando, lo tiene el equipo Triqui. Vamos a ver qué hace el equipo Triqui en esta cometida. Ahí ya está la defensiva, ahora sí, están peleando el todo por el todo, ahora sí, no están dejando nada para ellas, todo en la cancha. Y viene el tiro que marca la diferencia en estos momentos. El equipo Triqui, algo como esto tiene que hacer para ganarle a un equipo de Nejapa, porque para ganarle a Nejapa sí que se necesita bastante, y vamos a ver, lo está ganando hasta este momento el equipo de los Triquis. 6-3 lo ganan las de blanco. Vamos a ver a Nejapa peleando cada balón, están defensiando, marcan doble, marcan 10 para tiro. Ahí está otro tiro más, Nejapa lo tiene y vamos a ver, viene la número 5, aquí cruzando la línea de media cancha, se mete la 4, tira, no hay nada, el rebote es para los Triquis y va la descolgada y corre con todo la número 7, lo recupera Nejapa y viene la 4 y ahí están, ya se metieron, ya despertaron. Así entonces Nejapa está imparable. Ahora vamos a ver a la número 4 de 3, faltas serán tirables, por lo tanto, ¿dónde está el aplauso, señoras y señores? Fuerte los aplausos. Ahí está la primera que falla la 4. 2 son buenos, le dice la 5. 2 son buenos, nos acercamos, dice. Y ahí está.
4-6 en este momento. El siguiente lo está fallando y el equipo Triqui tiene ese rebote y va con todo. Soto se mete, tira y falla y viene la 4 ahora. Heidi decías que se llama la 4, ¿verdad, Ranulfo? Tú que los conoces. Viene la 5 perdiendo la bola. Ahí está el equipo Triqui sacando la bola, jugando de lado a lado. Ahí está la jugadora libre, le bloquean el tiro. Nejapa está con todo a la defensiva. Con todo está defenciando y viene un intento por acá. Lo está bloqueando, decíamos. Ahí el equipo Triqui tira como puede. Ya no hay facilidad de tiro. 10 para tiro. Ahí está la media vuelta. Tira, no hay nada. El rebote es todavía para el equipo Triqui. 7 para tiro. 7 para tiro. Vamos a ver entonces el equipo de Nejapa y el equipo Triqui frente a frente en este momento. Descuidaron a una jugadora y les marcó 3 puntos. 4-9 en este momento. Lo está ganando el equipo Triqui de 3 Nejapa. No hay nada, el rebote lo tiene. ¿Quién lo tiene? ¿Quién? Es un 2. Y la alternancia es para el equipo Triqui. 2 minutos y 9 segundos y contando. Vamos a ver, el público está metidísimo, está lleno este estadio. Vamos a ver aquí el equipo Triqui, a la número 5, la 5 por acá. ¿A quién encuentra la 8? La 8 se quiere meter a la pintura. Y el balón que da un mal pase y viene la 7, Nejapa se va, Nejapa se mete, tira, adentro la bola. 6-9 y a alguien se le olvidó la cámara. Bueno, así pasan las emociones, ¿verdad? De repente de ver el partido se le olvidó voltear la cámara. Dice Ranulfo, volteale. Bueno, vámonos entonces. Ahí está el marcador, 6-9, 1:22. Y viene entonces el balón que todavía tiene el equipo Triqui. 6-9, 3 de diferencia solamente, no es nada. Para hacer una final esto no es nada. Y viene Nejapa, y viene por el rebote, y viene, vamos a ver, por acercarse en el marcador. Viene la 4 Heidi acá, ¿quién? Ahí está la 7, un pase. Ahí está la 11. Solita y su alma la 4, tira, no hay nada. El rebote lo tiene. La alternancia es para Nejapa. 6-9. 40 segundos y contando. Así entonces viene Nejapa con la 7. Falta. Y dice el árbitro que es lateral. 26 segundos, ahí está el pase a la 11. Ahí está ahora a la número 4 de 3. No hay nada, pero todavía tiene el rebote Nejapa, todavía la 5, todavía la 11. Lo está fallando. Y el balón en el suelo. Y canasta del equipo Triqui. 6-11. A ver si Ranulfo se queda con cabellos porque ya se está arrancando todos estas fallas. Una jugadora caída, a ver, salud, regiduría de salud, a trabajar, por favor. Regiduría de salud, a trabajar. Hay chamba, es su primera chamba, dice por ahí. Es su primera chamba. Vamos a ver. Entonces, una jugada accidental seguramente. Ya casi se estaba terminando este primer tiempo, señoras y señores. En lo que se recupera la jugadora, vamos a darle los ánimos. Fuertes los aplausos, señoras y señores, para los dos equipos. Fuerte los aplausos. Que se escuchen los chiflidos, los gritos. Eso es todo, gracias. Se va a recuperar porque estamos celebrando a la Virgen de la Asunción y la Virgen nos va a hacer el milagro de que la jugadora esté bien. Bueno, ahí está, ya está recuperándose.
Sí había bebé, dice Ranulfo. Bueno. Fuertes los aplausos, señoras y señores. 6-11, favoreciendo al equipo Triqui. Adelante, Ranulfo. Está fuerte, está bonito el partido, está reñido como debe de ser. Lástima del encontronazo que se dio por ahí. Es un deporte de contacto, es un deporte de contacto, siempre lo hemos dicho. Y ahí me parece que hubo un cabezazo ahí. Es sin ninguna intención, es parte de la inercia, eso es lo deportivo. Es parte de la inercia, están jugando muy rápido, muy fuerte. Y luego el contacto es inevitable. Vámonos, vámonos señoras y señores. Allí obviamente por reglas de sanidad, la persona que esté sangrando debe de pararse la sangre antes de volver a jugar. Avanzamos, vámonos. Las 5 reciben una falta. Las 5 recibió una falta, 6-11 el marcador. 6-11. Está calientito todavía el partido. Va a las 5, va Soto. Ahí está la porra apoyando. También al equipo de Nejapa. Es obvio, es local. Viene Triquis, la zona Triqui. 10 para el tiro, 10 para el tiro. La número 11, lanzamiento de lejos, no hay nada. La pelota lo tiene Nejapa. Nejapa va Heidi. Va Heidi el abordaje, la número 4, botando con ambas manos. Lanzamiento, no hay nada. No hay nada, avanza rápidamente el equipo de Triquis, pierde la pelota, avanza el equipo de Nejapa, Nejapa con la pelota, va a probarla de 4. Ahora mi que ya está abusando porque como que ya no entra a la canasta. Venga, venga, la número 7. Ahí está la jugadora. Otra, la de 4. Quiere seguir probando. No está entrando. ¿Qué va a hacer? Va a entrar. Combina por un costado. Lanzamiento, no hay nada. La número 5. 5 para quién? Para la 7. La 7 tiene control de pelota. La 7 ya tiene el bote. Ahí nuevamente para Heidi, la que inventa por todo lado de 4. De 3, pero no hay nada. Allí vamos, señoras y señores. Muchas gracias. Entonces, allí vamos. Ahí vamos, la número 5. 5, terminando los partidos inmediatamente la prevención. Allí una triangulación. ¡Ah! ¿Por qué no tiró? ¡Adentro! Ahora sí la matraca que gire, que aunque se reviente, vamos con el carpintero. Ya está, entonces están pidiendo el cambio. Qué bueno que la jugadora ya está en buenas condiciones. Avanza Nejapa. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí el agua se vuelve vital. Agua por aquí, por todos lados. Porque si no, avanzamos. ¿Dónde está la pelota? 8-11, 8-11. 3 de diferencia, 3. Venga, venga entonces. La pelota la tiene Nejapa. Pierde la pelota, lo tiene Triquis. Triquis, avanza la número 5. Soto con la pelota. Soto. Esta jugadora la frenaron. La frenaron y va a tener 2 posibles. Sabe usted que está muy cerca, un triple se empata esto y lo sabe. Por eso la número 5. Aquí va a tratar de incrementar la diferencia. Prepara, metralla, apunta, observa. Nada. La porra también juega, siempre lo hemos dicho. La bulla, la porra, el chiflido. Entonces viene la número 5, prepara, metralla. No hay nada, el rebote que lo tiene. Ya lo tiene Nejapa. Hay una falta. Así que la pelota antes. Hay un tiempo fuera. Obviamente ya es tiempo cronometrado. Ahorita sigue avanzando, pero a los 2 minutos se para. Es cronometrado, pero se están ganando unos segundos porque son 3 puntos de diferencia. 3 puntitos de diferencia. Ahí Nejapa, expertas en tiradoras de 3. Ahí sí agarra puntería, esto se empata y es lo que quieren lograr primero. Faltando 2 minutos 30 segundos, tiempo corrido por el momento. Así está.
Son 2 partidos seguiditos. Ahí está la matraca, traca. Eso es todo. La gente apoyando al por mayor al equipo local, como siempre ha sido. Viene entonces la número 11, la número 5. Viene Nejapa al abordaje. Observa la número 5. 5 con la pelota. Ahí para quién, para la 7. La 7 a la 4. La 4 va a tirar. Todo el mundo como que inclina su cabeza a ver si por ahí hay mayor puntería. Ahí estamos con 1 minuto 50 segundos. Viene Nejapa con la pelota. Así no entran las canastas, habría que ver por dónde más o menos. Hay que tranquilizarse, si no la canasta no entra de esa manera. Viene el equipo Triqui avanzando. ¡Ay, qué bonito bloqueo! ¡Qué bonito bloqueo de la número 4! Buscando, allí, ¿quién tiene la pelota? Allí la número 5, Soto, alternancia, se va para Nejapa por alternancia. Viene entonces la número 5, 1 minuto 20 segundos, esto se está terminando, 1 minuto 20 segundos, la número 5 con la pelota, la número 7 buscando por dónde, 7, la 5 va a entrar, falta, señoras y señores, entonces se va. Academia Triquis ya tiene acumulativos, próximos tirables. Academia Triquis ya tiene acumulativos, prepara metralla, punta, no entra. Esa muñeca que no quiere permitir, viene el siguiente, intenta, adentro, 9 a 11 a 2, a 2. Viene el avance, antes hay una marcación. Del equipo. La falta que comete el equipo de Nejapa. 50 segundos. Se va a terminar. Lanzamiento, no hay nada. La pelota, ¿quién la tiene? Nejapa con la pelota. Falta, son tirables. Tiempo cronometrado. Uf, y recontra. Ya me volvió a dar hambre. Está muy bueno, ya me volvió a dar hambre, así que terminando hay que ir a cenar, porque esto está más que emocionante. Venga la número 4, prepara metralla. Ahí está la respuesta del público, segundo intento para la 4, se empató. Este es el público de Tlahui Toltepec, ahí entregándose a Nejapa. Este es lo que decíamos ayer, antier, esto lleno a más no poder, y luego la bulla apoyando al equipo local. Ese es lo bueno, ese es lo bonito del deporte, el básquetbol. La gente está metida, la matraca ahí está sin parar, la gente al filo de la butaca. Le va a doler el hombro mañana, pero bueno, es con tal de apoyar al equipo en este momento. Nejapa, 45 segundos. ¿Qué estarán platicando? ¿Qué se estarán diciendo? Defensa, tienes razón, no hay más. Ya la experiencia de Teo dice, defensa. Bueno, ahí estamos, señores. Viene saque para Triquis, pelota para Triquis. ¿Aquí no hay tirables? Avanzamos entonces, Muy bien entonces, ahí estuvo el empate, sí es cierto. Próximos tirables para las faltas de Nejapa, ya hay acumulativos. Próximos tirables. No entra la pelota y ya son tirables, exactamente. Ahí está la número 5, cuidado jugadora. También el estrés, también la presión influye. Ahí también hay que estar apoyando a la jugadora, la número 5. Ella ha estado cargando el equipo. También los nervios, la desesperación, la presión. Todo eso es parte del ambiente. Así que ahí estamos. Con que respire, todo está bien. Ahí nada más. Ahí estamos, señores, ya está la jugadora, ya está. La número 5 ya se va a la pintura, todo está bien. Ahí está, parte del nervio, la presión del público. Ahí es información.
sin formación. Va a tener dos posibles. Prepara, metralla, apunta, fuego. Ahí está la número 5. Corto el tiro. 38 segundos. 38 segundos. Prepara, metralla, apunta, fuego. La pelota sigue en poder del equipo. ¿Qué es falta intencional por eso? Sí, creo que sí. Hay un tiempo fuera, hay tiempo fuera. Cronometrado, cronometrado. En los segundos no se mueven. Tiempos completos para Academia Triqui. 38 segundos. Yo creo que ya no piden más. Ya, 38 segundos. Estamos en la final. No sabemos quién va a ganar. Eso es lo digno de la final. No saber quién ganará. Ahí la moneda está en el aire. Impresionante esta gran final entre el equipo Triqui y el equipo de Nejapa. No se sabe todavía. Y eso es literal. ¿Quién ganará? La pelota la va a tener la zona Triqui. Va a tirar. Probablemente ahí la pelota la vuelva a tener Nejapa. Y ahí sí creo que ya se nos complican los tiempos. Si termina empatados nos vamos a un tiempo extra. Esos, ¿de cuántos minutos? Ahorita nos avisan. Si es que llegara a eso, quién sabe. Estamos solamente adivinando. Vámonos, vámonos. Está el equipo allí. Los Triquis. La porra, la bulla al por mayor. Va a tirar. Va a tirar. Antes 28 segundos. Uf y recontra uf. Dos posibles. Dos posibles para quién. Para la 11. La 11 se va a la pintura. Prepara, metralla, apunta, adentro, adentro, adentro. Así que por ahí está. Hay un tiempo fuera que están pidiendo nuevamente. Segundo intento, adentro. ¿Sabe usted que lo mejor es que ahora sí venga el triple? O al menos el empate. 11-13 el marcador. 28 segundos, todavía hay tiempo todavía. Eso lo debe manejar el entrenador, pero así al dedillo. ¿Qué hacemos? Primero paramos, dicen Triquis. Primero no permitir que tire, que pierda la pelota y avanzamos. Y después controlamos, seguramente. Ahí están entonces, señoras y señores. Ya viene, ya está el equipo. Ya estamos entonces ya en el terreno de juego. En breves momentos. Ya está. Ahora sí Nejapa ya lo platicó. Va a venir el triple. Es lo más probable. O el foul. Todo le conviene a Nejapa. ¿Qué va a hacer? Lo va a buscar. Ahí entonces. Ahí está. Ahí está la falta. Lo estaba buscando. Va a empatar. A través de la línea de los tiros libres. 20 segundos. Preventivo 8, 8 preventivo, 8 preventivo. Falla. Uf y recontra uf. Ya no hay tiempos completos, ya hay tiempos completos. Tiempos completos. No llegó la pelota al arillo, es saque lateral a favor de Triquis. Triquis con la pelota, Triquis va a avanzar, se va a tratar de comer el tiempo, va a tratar de comerse el tiempo, viene Soto, la número 5, ahí es la 8 buscando por dónde, va a tirar, no, por este lado, la número 9, están comiéndose el tiempo, se la van a terminar así. ¡Ah! Venga los aplausos, querido público. Ahora sí que para las dos quintas, bonita final como debe de ser. Hasta en el último minuto, 11-13. Así es el básquetbol. Alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. Muy bien jugado. ¿Dónde está? Sí, Carlos, ahí está tu entrevista, Carlos. Carlos, va a la entrevista. Ay, no sean malos, actívenle, Carlitos, ya tiene la entrevista ahí. Ahí está Carlos con su entrevista. El equipo Triqui, claro que sí. Yo creo que el coach se merece un gran respeto. ¿Qué tiempo llevan preparándose en esta categoría? Yo creo que es bastante primordial. Ustedes vienen desde la ciudad de la Mixteca o de la ciudad de Oaxaca
¿Ustedes radican allá o de dónde radican? Usted me diría, coach, allí del equipo de Triqui, muy merecidísimo el lugar. Sí, muchas gracias. Agradecemos a toda la gente que nos invitó. Hoy estamos aquí con ustedes. Este proyecto lleva 14 años de trabajo. Este proyecto nació en la comunidad de los Triquis, en la región mixteca, de la ciudad de Oaxaca. La ciudad está como a 7 horas para llegar a nuestras comunidades. Este equipo lo estamos formando este año. Es un equipo que lo estamos preparando para participar en eventos locales, nacionales e internacionales. Entonces, es un buen equipo que traemos. Aquí también un buen nivel. Repito nuevamente, hay mucho nivel en la región Mije. Solamente es cuestión de poder proyectarlos y recordarles que para nosotros en el proyecto de Academia Triquis Oaxaca no es un deporte para pasar el tiempo. Es para nosotros el proyecto de básquetbol. Es una disciplina, es una forma de vida, porque gracias al básquetbol hemos conocido y viajado a muchos lugares. Gracias, mi gran amigo Guillermo. Usted que ha comandado bastante el equipo de Triqui, que está coronándose como campeón ganador de veras. Seguramente vamos a tener más partidos, más al ratito, y eso es lo que quisiéramos también para el equipo de Nejapa. Me parece que ya se retiraron. Ahí están sacándose la foto nada más de recuerdo. Estas chicas que han estado, Heidi no se quiere acercar ni siquiera. Vamos allá, no hay ni modos. Ya tenemos que dejarlas allí. Hay intimidación. A veces pasa cuando sucede. Pero qué bueno que Gladiadores también ya se hace presente también. Adelante, Ranulfo, para que tú sigas narrando, o alguien ahí, el Peter, sigue. Peter. Y nos vamos a la siguiente final entre el equipo de Ayutla y entre el equipo de Gladiadores, me parece, directamente desde Jojocotlán, Oaxaca. El equipo de Ayutla hace rato, hoy jugaron los equipos, ayer, perdón, una disculpa, ayer estuvieron barriendo con todos los equipos. El equipo de Ayutla, un gran equipazo, una gran escuadra que tiene el equipo de Ayutla. Hoy se van a enfrentar contra el equipo de Gladiadores. Y el equipo de Ayutla tiene el campeón invicto. Si en dado caso el equipo de Ayutla perdiera, nos iríamos a un segundo encuentro. Y hasta el saludo correspondiente. Y nos vamos al encuentro. Nos vamos al partido. Lo que nos indiquen los señores árbitros. Las playeras por dentro, eso, esas las indicaciones de los señores árbitros, por reglas, por normas del básquetbol, las playeras deben ir dentro. Ahí está el salto de dos, bien en el equipo de Ayutla, hay un robo por parte del equipo de Gladiadores, lanza el esférico, no hay nada, hay pelea en el esférico. ¿Quién tiene el esférico? El balón sale fuera de la cancha, el balón le corresponde al equipo de Ayutla. El número 3 se lo pasa al número 10. Hoy están estrenando uniforme estos muchachones. El número 9 buscando con quién armar la jugada. Ahí está, lanza el esférico, no cae la canasta, lo baja sin ningún problema el equipo de Gladiadores. El número 0 avanzando. El número 0 cruzando la media cancha, buscando con quién armar la jugada. El número 5. ¡Oh! Ahí estaban dos. Y los dos perdieron el esférico. Viene el equipo de Ayutla avanzando. El que mueve, el que acomoda, el número 10. Avanzando, se mete hasta la cocina antes. Antes se le fue el balón, se le fue el esférico. Y el balón le corresponde al equipo de Gladiadores. Viene el equipo 9, el número 9, perdón. Se lo pasa el número 5, cruzando la media cancha. Rebotando, acomodando. ¿Con quién? Busca el número 0. El 0 al 9. El 9, hay un robo por parte de Ayutla. Avanza Tuguión se va al 3. El 3, tiro un poco forzado. No consigue nada. Viene el equipo de Gladiadores.
Gladiadores, el número 9, con ese giro al número 0 desde el ángulo de 3 y adentro. Adentro. Un tiro de 3 puntotes. Y en el equipo de Ayutla, el número 10 buscando al número 3. Al número 3 lanza. No cae la canasta. Y en el equipo de Ayutla, el número 10, el más chaparrito, el más habilidoso, el que acomoda al número 35. 35 a quién. Se lo pasa a su compañero. Decide pasárselo a su compañero, el número 10. 10 nuevamente al número 9, al número 35. 10 para tiro. Lanza el esférico, no cae la canasta. Viene Gladiadores, el número 3 al número 0. 0 se va, 0 se mete, 0 se lo pasa a quién. Al número 5. Hay una violación que comete este jugador. Una violación. En el deporte de básquetbol existen reglas muy estrictas. Y adentro para el equipo de Ayutla. 2 puntos más para el equipo de Ayutla. El score hasta en estos momentos es de 2-3. 2-3 Gladiadores. El número 9 a quien busca el número 5. No se entendieron estos muchachos, no se entendieron. Bien el equipo de Ayutla. El número 35 cruzando la media cancha, acomodando las piezas, ordenando cómo hacer la jugada. ¿A quién? Le roban el esférico. Viene Gladiadores, el número 0 rápidamente. El 0 aparece. No cae la canasta. Viene Ayutla. Ayutla rápidamente. El número 10 al número 35. 35 lanza el esférico. No cae la canasta. Viene el esférico. Lo tiene el equipo de Gladiadores. El número 5. 5 se lo pasa aquí al número 0. Y adentro. 3 puntotes más para el equipo de Gladiadores. El score hasta en estos momentos es de 6-0. 6-2. 6-2 Gladiadores. Gladiadores lleva la ventaja hasta en estos momentos. 6-2. Vámonos a una conferencia rápidamente. Vámonos a plática. Ambos equipos se ponen de acuerdo. Tiene que mover, tiene que cambiar la jugada. Tiene que cambiar estrategia. Vamos a ver qué acontece, qué sucede en los siguientes minutos, en los siguientes segundos. Cuando el esférico le corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla en el saque, el número 35. Solo pasa el número 10, el que acomoda, el que ordena, el que acomoda, el que dice cómo hacer la jugada. El número 10, ¿a quién? Al número 3, lanza el esférico, no cae la canasta. Nuevamente el número 10, el número 9 y adentro. 3 puntotes para el equipo de Ayutla. Y viene el equipo de Gladiadores. Gladiadores, el número 0. Lanza el esférico, no que la canasta. Viene el equipo de Ayutla. Ayutla, el número 9. ¿Con quién se apoya? Con el número 35. 35 avanza. ¿A quién? El número 8. Antes una violación. Sacando el pie derecho. Viene Gladiadores, el número 5. El número 5 avanzando. El número 5. 5 a quién? 5 al 9. 9 al 0. 0 lanza el esférico. Y por poquito no cae la canasta. Nuevamente el número 15 de Gladiadores. Gladiadores. El número 5. 5 a quién? Al 0 nuevamente adentro. ¡Qué manera de hacer esa triangulación! ¡Qué manera de armar la jugada! Viene el equipo de Ayutla, el número 10. El número 10 se apoya con el número 9, nuevamente el número 10, 10 al 9, 10 para tiro, 9 lanza y adentro. 3 puntotes más para el equipo de Ayutla. Ayutla no se quiere dejar. Y déjenme decirles que el score se acaba de empatar. Estamos 8-8. 9 de Gladiadores, 2 puntotes más. Y de esta manera terminamos este primer tiempo. Y vengan esos aplausos. Gracias, público presente. Te escuchamos, amigo Temo. Gracias, Pedro. Gracias.
Qué gran partido, pero estamos como empezamos. No, sí contó la canasta. Sí contó la canasta. Ah, bueno, entonces no estamos igual. Ya estamos bien cansados. Esa es la diferencia. Bien, entonces. Bien. Ganando por la mínima 2 puntos de diferencia. Viene este equipo directamente de Oaxaca, me parece. Aquí está perdiendo la y el equipo de Ayutla Mije. ¿Dónde está ese público de Ayutla? ¿Dónde está el grito, señores? Ahí está la porra, ahí están los gritos, ahí está la matraca. Su compañero ya pase que tratan de hacer tirar dentro la bola. Esto empató. Así estamos como iniciamos. La moneda sigue en el aire. Es la final. Es la segunda parte. Aquí se va a escribir la historia. Solamente si gana el equipo que tiene el invicto. ¿Y quién tiene el invicto, señor oficial? Lo tiene Ayutla Mijes, por lo tanto, de perder Ayutla tendríamos otro partido, pero aquí Ayutla lo quiere ganar. Lo quiere ganar de una vez por todas. No queremos sorpresitas, dice Ayutla, y le mete 2 puntos que marcan la diferencia. Y aquí está Gladiadores en este momento, los hombres de azul pensando por dónde penetrar. Va el 5, el pase al 0. No hay nada y es para Ayutla, 2 contra 2, ahí descolgada y viene controlando la jugada Ayutla y el remolque y tira y no hay nada y todavía la posibilidad y tienen posesión de bola y dicen vámonos con una de 3. No hay nada, es balón para el equipo de Gladiadores. 12-10 lo está ganando los hombres de blanco, los de Ayutla, los vecinos. Y aquí viene el equipo de Gladiadores. Vamos a ver al 5, al 9, el 9 Vidal. Vidal, ¿qué hace? Encuentra a hombre libre, le roban el balón limpiamente. El 13 mete el 3. Con permisito, dice. Estas las tengo bien practicadas allá en Ayutla. Bien, entonces 14-10 en este momento. Y ahí está el equipo de Gladiadores. Falta. Vendrá Gladiadores todavía en saque lateral. Viene el número 15. Este 10, Gladiador número 10. No hay nada. El rebote es para quien lo tiene el equipo de Ayutla. Y hay descolgada. Hay 3 contra 2. Cuidado. Hay peligro. Y ese peligro acaba de perder este muchacho. Y viene Gladiadores ahora. Lo está fallando el remate. Falta. Será tiro de línea y que podría acercar el equipo de Gladiador. El equipo de Gladiadores está en la línea. Los de azul tienen 10 hasta ahora y ahí se quedan. No aumentaron, no. Vamos si en el siguiente. Y el tiro lo está fallando todavía, el rebote tampoco. Y Ayutla viene aquí, cuidado. Y viene entonces Ayutla a hacer el saque. 2 con 3 se le queda este partido porque ya es la segunda parte. Y entonces viene Ayutla con un intento, se mete, suelta el pase, un intento, nuevamente 10 para tiro. Ahí está el equipo de Ayutla de 3. No hay nada. El rebote lo tiene el equipo de Gladiadores. De azul se van, se quieren ir. Es balón que está afuera y todavía para Gladiadores.
Allá viene el equipo azul, el equipo de Gladiadores, el 0, no hay nada. El rebote todavía lo tiene Gladiadores, lo gana Manuel, lo tiene el 0. Aquí se mete foul. Es lateral, es antes dice el oficial, por lo tanto es lateral. Viene el equipo de Gladiadores con el 5. Faltas acumulativas de Pequeños Gigantes. Próximos tirables, viene el equipo de Ayutla. Cuidado, ahí nos quedan 1,7 en la pizarra. 10-14. Lo está cuidando como oro este equipo de Ayutla. Esos 4 puntitos lo están cuidando. Lo están peleando, lo están trabajando para que 10 para tiro, para que este partido sea beneficiado para este equipo de Ayutla. Viene el 8, tira adentro la bola. 40 segundos y contando, tratando ya de amarrar el partido. 6 de diferencia y viene Ayutla todavía. Falta estratégica, foul colmilludo, dijeran por ahí. ¿Para qué? Para tratar de parar el tiempo, pero qué lástima, no hay acumulativos, por lo tanto. Viene el equipo de Ayutla. Ahí está el pase adentro. ¡Qué jugada! ¡Qué manera! ¡Qué visión! Fuerte los aplausos, señoras y señores. Esto se aplaude. Gran partido de básquetbol. Lo ha ganado el equipo de Ayutla. Y se va entonces la gran final de finales en la categoría libre. Nos quedan 2 partidos. 2 partidos nada más. Son las 7:38. Buen tiempo para que vaya a cenar todavía y regrese al baile, ¿verdad? Luego la premiación, nos decía el regidor suplente de deportes. Luego la premiación, así que jóvenes que ya ganaron, que ya tienen un lugar, entreguen por favor INE, copia del INE allá en la regiduría de deportes. Adelante, Ranulfo, vámonos contigo a esta primera parte. Muchas gracias, bonito partido. Ese último pase estuvo de ensueño. Que este jovenazo, don Carlos, no va a hacer su entrevista. ¿Dónde está Carlitos? Ya, se nos fue. ¿Carlos? No, ya se fue Carlos. Fue a hacer otra entrevista. Sí, cierto, ese Carlos. Ya sin micrófono. Bueno, vámonos. No hay entrevista de Carlos, si no hay que levante la mano. No lo veo. Bueno, ahí estamos, señoras, señores. Entonces viene un equipo local, viene Tlahui. Viene Tlahui ni más ni menos que contra el equipo de Apaches. Apaches de la zona de Tlaxiaco. Así estamos. En breve, después viene el último, el platillo fuerte, el caldo principal. Es la UAPJO contra Tlahui. Hay muy bonitos partidos ahorita, muy bonitos, eso hay que valorarlos. El clima, bonito igual, no está lloviendo, todo el mundo está a la expectativa. Rapidísimamente se va a hacer la premiación, nadie se va a retirar, nada más se pone en la mesa. Equipos, por favor, los que ya tienen tercer lugar asegurado, allí al pendiente. Porque también inmediatamente va a empezar el grandioso baile popular, donde está el Che Mágico. ¿Quién más está? Marcos y sus 10 caballeros. También está Checo Digital. También está otro que no me acuerdo ahorita me pasan el dato. Sebastián también. Los Sebastianes. Ese es otro tema. Los caminantes, los errantes. Bueno, hay muchos. El chiste es no irse a casita, sino que inmediatamente la premiación. Y después de la premiación vendrá el grandioso baile popular. Así lo ha dispuesto la autoridad 2024. Claro que sí, también están organizados. Ya está finalizando el evento deportivo. Mañana despedida de bandas. Pasado mañana el machacado. Y se acabó. Y el lunes a trabajar.
Bueno, señoras y señores, ya saben ustedes, cuando ellos se saluden, nosotros aplaudimos. Y ahí está el saludo deportivo, nosotros aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos. Por el bien del deporte, que gane el mejor equipo. El invicto lo tiene Apaches. El invicto lo tiene Apaches. Ni más ni menos que el uniforme de Tlahuitoltepec. Ahí está, luciendo este bonito color azul contra el color amarillo. No falta nadie, todo está preparado. Hay 3 oficiales en la cancha: Cabrem, Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije. Viene la número 23, Sara. No, no es Sara, es Sasa, dice el nombre. Viene entonces para Jan, 33 con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿A quién encuentra? Receptora, encuentra la 23 precisamente. Nuevamente, lanzamiento de larga distancia, no hay nada. La pelota se escurre únicamente, así que va a ser pelota para Tlaui. Roshi conduce, Roshi avanza, la número 3. Ahí se lo pasa a su compañera Roshi por el centro, por el 8. Antes hay una marcación del oficial. Están comenzando este partido. Claro, estamos en los albores. Por eso es que todavía se ven fríos. Vamos a ver cómo le va a la número 8. 8, prepara, apunta. No hay nada. Viene el segundo intento para la número 8 del equipo de Tlaui. Tlaui prepara, observa, rebota la pelota. Y viene entonces al abordaje el equipo de Apaches. Apaches, la zona de la Mixteca oaxaqueña, Tlaxiaco. La número 23. Ahí es la número 9, buscando por dónde, la 14, a la 33. 10 para tiro. El reloj del disparo empieza a presionar de 3, no hay nada. Ambas quintas todavía están frías, en un momento entrarán. Ahora sí que al por mayor. Vámonos con Paula para Roshi. Roshi con la pelota, avanzando, conduciendo. Ahí la jugadora Roshi a la 8, nuevamente a ella. Número 3, lanzamiento de 3, no hay nada. Desde la esquina levanta, bonito tiro, no hay nada. Avanza el equipo de Apaches. Apaches con la pelota, buscando, dice hay que moverse. ¿Quién recibe? La número 3. Trata de atravesar la zona defensiva, no puede. Robo de pelota, no. Ahí en Edina lo intentó, dio el manotazo, pero se le acabó el terreno de juego. Si lo consigue. Entonces, Roshi, no Roshi va a encarar. ¿Por dónde? Retrasa para Edina. Por dónde puede entrar la número 3 por el centro. Está la 8, la número 10. Ya está el reloj de disparo. Paula es excelente tiradora de 3. Inspira. Ahí Roshi probando metralla, pero no hay nada. Hasta ahorita 0-0 el marcador. 7 minutos. 7 minutos entonces. Avanza el equipo de Apaches. Apaches le roba la pelota, ¿qué pasa? Apaches 2 contra 1, no hay nada. Viene el avance inmediatamente de Apaches. Empieza a ver que hay menos gente. La número 23, lanzamiento por arriba es complicado. 2 puntos a favor de Apaches. Tlaui 0. 2 para el equipo de Apaches. Viene ahí Roshi con la pelota. Roshi observa por dónde. ¿Quién la va a tener? Roshi, ahí se la pasa a la número 18. Finalmente logran limpiar la zona, pero lástima. La 8 adentro. Avanzamos entonces, viene la número 10 Paula para Roshi, 2-2 el marcador, va a encarar Roshi, se está metiendo con toda la gallardía y el pundonor, así recibiendo una falta y hay un tiempo fuera. Me parece que regresamos con tirables, ¿verdad? Me parece que sí. Así está la historia hasta el momento, 5 minutos 50 segundos y se termina esta primera parte. Saludos, hay que mandarle saludos a la gente también de las redes sociales. Le decíamos, ahí están activos en este momento, Agenda Mije, ahí está Bullet TV, ahí está Ayuk TV y ahí está Ayuk Hoy, ahí están, eso, de los que alcanzo a observar.
Así las redes sociales también llevando el partido a diferentes lugares, la gente que no está presente. Vámonos, nos habíamos regresado, nos habíamos quedado con Roshi y sus dos posibilidades. Primer intento adentro. Se está inspirando Roshi, eso es bueno para el espectáculo. Segundo intento, no hay nada. La pelota en poder del equipo de Apaches. Apaches Nati, la número 14. 14 con la pelota. Allí para la número 23, 14, ¿qué va a hacer? Frena, tira. Corto el tiro. La pelota lo tiene en este momento Tlaui. Rompimiento largo. Ahí para la 18. 18 va a colar. Va a colar un poquito por allí. No entró la pelota. Luego la 8. La 8 para Paula. Paula le llegan dos. ¿Por donde la número 3, Roshi? Le pone un poco de palma. Se le fue por ahí. Se le fue la pelota. Ni modos. Mantequilla en las manos. Así suele pasar. Viene el equipo de las amarillas. Apaches. Apaches con la pelota de Tlaxiaco. Ahí buscando por donde la número 33. La media vuelta. Sí. La 7. Antes. Ya hay una marcación del oficial y la pelota se salió y va a pertenecer a Apaches. Apaches con la pelota por donde buscando la número 9. 9 la 23. 10 para 10. tiro. Ahí está, lanzamiento en el rebote que lo tiene, lo sigue teniendo Apaches, lo tenía. Antes le cometen una falta, tiene dos posibles. Dos posibles tiene el equipo de Apaches por conducto de Estrellita, la número 9. La número 9, ahí está en la pintura, observa el panorama, lanzamiento adentro. 3-3, ahorita el marcador, 3-3. Viene el segundo intento para Apaches, se acaba de empatar, viene Estrellita, lanzamiento, no hay nada, el rebote lo tiene Roshi, es Roshi por ahí buscando, avanzando con Paulita, presionan a Tlaui desde la salida, a ver qué pasa, viene Paulita con la pelota, ahí para Roshi buscando, la 8, la media vuelta, puede tirar, lo intentó pero ya no se lo permitieron, avanza rápidamente el equipo de la número 14, es Apaches, a una mano no hay nada, la pelota en poder del equipo, aguas con ese golpecito. Inmediatamente se vio, ahí me parece que el ojo, así pasa, con un golpe de esos. Inmediatamente la jugadora mostró el gesto de dolor cuando estaba allí defendiendo. Así que ahí estamos, señoras y señores, es un deporte de contacto, ya está. Lo que hace el deporte, ese ojo, delicadísimo el ojo por cierto. Vamos avanzando entonces. Se lo dimos. Vamos avanzando entonces. Avanzamos, viene Roshi con la pelota. Roshi a la 10, Enedina, buscando por dónde. Encuentra a esta Estrella. ¿Para quién? La jugadora nuevamente que acaba de entrar. Cambio forzadito me parece. Antes, ahí están solicitando un tiempo fuera, y hay un tiempo fuera, 2 minutos 14 segundos, 3-3. 3-3 el marcador. 3-3 el marcador, nada para nadie. Dijera Cuauhtémoc, así como iniciamos. Nada más que ya van 3, pero 3-3. O sea, no hay nada para nadie. Vámonos, tiempo corrido. 1 minuto 50 segundos, ahí estamos observando el panorama. Bueno, la gente al por mayor, el público, qué bonito, siempre es tradición aquí en Tlaui, Toltepec, cuando hay final es un lleno total y esta vez se vuelve a cumplir. Vámonos, la pelota en poder del equipo de Tlaui con la pelota, Roshi buscando por dónde para Enedina. 10 para tiro. Enedina, por dónde buscando a la número 18, lanzamiento, cerca, lástima que no entra la canasta. Así que hay una falta de Tlaui, Toltepec y el avance viene para Apaches. Apaches, la número 23. Ahí buscando las amarillas. A la 33, de 10 en 10. Vámonos. Ahí Roshi haciendo esta falta, cometiendo esta falta. La pelota va a ser para quién? Para Apaches. La número 33. Lanzamiento, no hay nada, se va a terminar en breves segundos, no hay mucha diferencia, 3-3, viene el equipo de Apaches, hay una falta, vienen 2 posibles, dice el oficial, en la falta, la número 18 que cometió y vienen 2 posibles,
Dos posibles entonces. La número 14. 14 está en la pintura. No hay nada. 3-3 el marcador. 3-3 el marcador. Tlahui Toltepec ya tiene faltas acumulativas. Próximos tirables. Tlahui Toltepec tiene faules acumulativos. Avanza Roshi. Roshi con la pelota. Número 3. La número 3 buscando. Ahí para Estrella de 3. No entra. La pelota. Por favor, equipos ganadores, ya pasen a dejar su credencial. Urge para agilizar, a firmar. Capitanes que ya pasen a firmar, por favor, equipos que ya ganaron. Ya son muchos, pasen a firmar, por favor. Equipos ganadores, es de verdad, es ahorita. Por favor, pasen a firmar a la Regiduría del Deporte por cuestiones administrativas. Ahí vamos. Vámonos. Ahí está, Pedro, adelante. Nos vamos al segundo tiempo, nos vamos a la parte complementaria. Cuando el esférico le corresponde al equipo de Tlahui. La número 3 que es Roshi avanzando. Roshi que acomoda, que ordena. Viene Roshi, la número 23. Se lo pasa a Emma. ¿A quién? A N, la número 10 buscando. ¿Con quién se apoya? La número 23. Le roban el esférico. Viene Apache, la número 33. Se lo pasa a la 23. Y adentro. 2 puntotes más para Apache, otro robo. Nada. ¿Quién aparece? Aparece el equipo de Tlahui. Viene la número 18. 18 avanzando. 18, ¿quién? Ay. Por poquito era canasta y falta. Y nos vamos a la línea de tiros libres. Vamos a ver cómo reacciona esta muchachona. Lanza el esférico. No cae la canasta. Lamentablemente no cae la canasta. Vamos a ver el segundo intento. Apunta, dispara y tampoco aparece nuevamente la número 10. 10 lanza desde el ángulo de 3. Tampoco. ¿Quién lo tiene antes? Antes hay un 2 que nos indica el señor árbitro y el balón le corresponde al equipo de Apaches. Apaches controlando, manejando el esférico, cruzando la media cancha. La número 23, ¿con quién? Prefiere entrar, prefiere penetrar, no consigue la canasta. La número 7, tampoco lo baja el equipo de Tlahui. La 18 buscando, ¿con quién? Por poquito pierde el esférico. La número 3 que es Roshi avanzando, Roshi prefiere avanzar, Roshi por poquito pierde el esférico, a la número 8, se va la número 8, lamentablemente no quiere, y nos posicionamos a la línea de tiros libres. Vamos a ver qué hace esta número 8. Vamos a ver si logra conseguir la canasta. Ahí está su primer intento, no consigue nada. No consigue la canasta. Vamos a ver qué hace con el segundo. Acaba de desperdiciar el 50%. El segundo tiro apunta, dispara y tampoco lo tiene el equipo de Apaches. La número 23, ¿a quién? Se lo pasan la número 14. 14 buscando. 14 ¿con quién? A la número 33 nuevamente. A la 23, ¿a quién? A la 14, a la 33 decide entrar y adentro. 2 puntotes más para el equipo de Apaches. Parecía que era un rompimiento y se le fue el balón al equipo de Tlahui. Ahí está el cambio concedido rápidamente. Cambio concedido. Se va Emma, entra Paulita, la número 11. Viene el equipo de Apaches, la número 23. La número 23 manejando el esférico. 23 avanzando, rebotando ¿con quién? A la número 14. 14 ¿a quién? A la número 7. La 7 a la número 14 nuevamente. A la número 33. Lanza el esférico. Simplemente acaricia el tiro. Remata la número 9 adentro. 2 puntotes más para el equipo de Apaches. Viene el equipo de
Tlaui. Tlaui avanzando. ¿A quién? A la número 11. 11 a la 10. A la 18. 18 a la 8. 8 con ese ganchito. No consigue la canasta. Y hay una falta más por parte del equipo de Tlaui. Un tiempo fuera que nos pide el equipo de Tlaui. Un tiempo fuera que nos pide el equipo de Tlaui. Un cambio nuevamente que solicita el equipo de Tlaui. Algo tiene que hacer. Esto no está funcionando. Algo tiene que cambiar. Tiene que cambiar de estrategia el equipo de Tlaui. El score hasta en estos momentos es de 10-3, favoreciéndole al equipo de Apaches. Decíamos hace rato que estas muchachonas nos visitan directamente desde la ciudad de Tlaxiaco, la heroica ciudad de Tlaxiaco, campeonas de la Guerra de Pueblos recientemente, que apenas se estuviera realizando en la ciudad de Oaxaca. Y el equipo de Apaches, la número 33, busca con quién armar la jugada, a la número 14 la 33, buscando, decide entrar al 23, no cae la canasta, lo tiene el equipo de Tlaui. Antes, una violación que nos indica el señor árbitro. Y el balón le corresponde al equipo de Apaches. El balón le corresponde al equipo de Apaches. Es una falta. Y nos vamos a la línea de tiros libres. Falta técnica, es lo que nos indican los señores árbitros. Lamentablemente, es parte del entrenador. Esto no puede estar sucediendo. Viene el equipo de Apaches. Viene el número 23. 23 ¿a quién? Al 14. La 14 no consigue nada. Y viene ese rompimiento del equipo de Tlaui. Hay una falta técnica que nos indica el señor árbitro. Una falta técnica, lamentablemente. Antideportivo que nos indica el señor árbitro. Y el balón es para el equipo de Tlaui. Y nos vamos a la línea de tiro libre. En su primer intento se concentra, apunta, dispara. Y él entró. Un puntito más para el equipo de Tlaui. El segundo lanzamiento no consigue la canasta. Y nos vamos rápidamente a una conferencia. Estamos en los últimos minutos de este segundo tiempo. Vamos a ver qué sucede. El score hasta en estos momentos es de 10-4, favoreciéndole el score al equipo de Apaches. Apaches llevando la ventaja. Decíamos hace rato, estas muchachonas, estas chamaconas ya se conocen, ya se han encontrado, ya se conocen cómo es la jugada, cómo arman la jugada cada equipo. Vamos a ver cuando el equipo de Tlaui le corresponde el esférico. Viene el equipo de Tlaui, la número 11 a Emma, la 10 desde el ángulo de 3. No quiso. Nuevamente la número 23 a la número 8. Nuevamente la 10 lanza y tampoco. Viene la número 11, la número 7 buscando la número 11, la 10. Antes hubo un pequeño contacto y el balón sale fuera de la cancha. El esférico le corresponde al equipo de Tlaui. La 11 buscando con quién armar la jugada. Kaila está número 11. Y hay un 2, me parece que hay un 2. Hay un 2 que nos indica el señor árbitro. Viene el equipo de Tlaui, la número 18 la 10 10 buscando, que es Enedina buscando con quién armar la jugada. Se apoya con la número 11 a la 7 antes.
Se les acabó el tiempo. Ni modos, ni modos. Son reglas del básquetbol. Viene el equipo de Apache, la número 33. 33 avanzando, buscando la 33. La 36 se va hasta el número 33. Prefiere apoyarse con esta número 14. A la 9. 9 buscando. 10 para la tiro. 7. 14 lanza. No cae la canasta. Nuevamente recupera la número 33 de Apaches. La 33 buscando a quién. A la número 14, a la 23, a la 33. Se les acaba el tiempo. Se les acabó el tiempo. Y viene Tlaui en el saque. El equipo de Tlaui manejando el esférico, avanzando, cruzando la media cancha. Enedina buscando. Enedina avanza, rebota, busca con quién. Se apoya con Emma, la número 23. 23 a la 8. 8 a la 10. A la 7 lanza. No cae la canasta. Nuevamente Apache recupera el esférico. La número 33 prefiere ponerle hielo al asunto. La quien a la 23. 23 avanza a la 33. 33 buscando. 33 prefiere ver, acomodar. 10 para con tiro. quién. No encuentra a la 9. A la número 14. No cae la canasta. A la 7 estaba solita la 33 y adentro. 2 puntotes más para el equipo de Apaches. Se está yendo, se está alejando el equipo de Apaches. Viene Tlaui, la número 7. La 7. ¿A la quién? A la número 23. La 7. Faltas acumuladas por parte del equipo Apaches. Para su conocimiento. Y viene el primer intento. Lanza el esférico. ¡Dentro! Un puntito más para el equipo de Tlaui. Vamos a ver qué hace con el segundo. Vamos a ver, apunta, dispara y adentro. Consigue 2 puntitos más para su equipo. Viene el equipo de Apaches. Apaches, cuando es tiempo, señores árbitros. Vengan esos aplausos. Gracias, público presente. Partidazo que nos regalaron estos dos equipos, entre el equipo de Tlaui y el equipo de Apaches. Y nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al platillo fuerte. Gracias Pedro. Vámonos entonces al último partido de esta noche, al platillo fuerte que fue reservado para todos ustedes, para toda esta gente que está aquí en Santa María Tlaui, Toltepec. Hoy 16 de agosto del 2024 estamos terminando ya los partidos de básquetbol. Hace rato ya culminara también el de fútbol y por supuesto el de voleibol también se llevó a cabo. Entonces vamos a mandar saludos a toda la gente, por supuesto. Ahí está la foto del recuerdo. Y por qué no vamos a pedirle un aplauso al público, ¿verdad? Para los narradores. Un aplauso para los narradores. A ver, público. Eso, venga las matracas. Eso. Parece fácil, pero estar aquí todo un día es cansadito. Por eso pedimos agua cada rato, porque se nos reseca mucho la garganta y de veras, realmente, bueno, en esta ocasión no pudimos estar los 3 días, pero hoy que estuvimos un día, igual se resiente. Imagínense, 3 días estar hablando es mucho más. Pero bueno, por eso pedía yo ese aplauso con todo respeto a ustedes, ese reconocimiento a nuestro amigo Ranulfo, a Pedro, a Carlos y a un servidor, Cuauhtémoc Díaz, por supuesto. Bien, entonces vámonos reportando a los 5 jugadores de cada escuadra, preparándose todos, preparando cámaras, preparando manos para aplaudir, garganta para gritar, boca para chiflar. ¿Qué más?
Ranulfo, ¿qué más pueden preparar? La matraca ya está. Ahí está el amigo de la matraca. Ahí está el amigo de la matraca. Hay que rentarlo, Ocho. Hay que hacer negocio. Eso, chihuahuas. Ahí está. Ahí está. Espero que estés apoyando a los dos equipos. Bueno, eso. A ver, ¿dónde está la porra de la máxima casa de estudios? La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Así, descaradamente dice, no hay, dice. Vamos a ver ahora, ¿dónde está el aplauso del público, de los hombres de blanco, de Tlahuitoltepec? Ahora sí nos dejaron sordos, Bien, señoras y señores, vámonos entonces. Este es el platillo fuerte de esta noche, preparándose jugadores, 3 árbitros en la cancha. Vamos a esperar entonces a que se formen abajo del tablero en estos momentos ya los dos equipos, señoras y señores. Es momento de iniciar, señores deportistas. Es momento de dar espectáculo, de darlo el todo por el todo. Vamos a ver, el invicto lo tiene ¿quién? La Guapjo. La Guapjo tiene el invicto. Esperamos un partido limpio, un partido bastante técnico. Y por supuesto, sin alegar las jugadas a los árbitros. Ellos hacen lo mejor que pueden. De repente alguna jugada que se escapa, parte normal. Todos somos seres humanos y de repente no vemos alguna posición en la que estábamos ubicados. Bien, entonces ahí está. Señoras y señores, esta es la final de finales en la categoría libre. Fuerte, pero fuerte los aplausos, señoras y señores. Bien, iniciamos entonces 5 que se quedan en la cancha de cada equipo. Ahí está Brandon, ahí está Oscar y el 5, el 1. Y por supuesto, silencio total en la duela, porque iniciamos ahora. Vámonos entonces, señoras y señores. Viene el equipo de la Guapjo con la posesión de bola. El número 7 por acá. Encuentra hombre libre en la pintura. Bloqueo limpio. Bloqueo técnico. Y ahí está diciendo Brandon, presente. Por acá estamos. Y por aquí vamos a tratar de que no pasen. Así viene el equipo de Tlahui, sembrando por allá el balón en las manos del contrincante. Viene el número 5, el 5 de la Guapjo, allá le hace la pantalla, el 18, falta. Será entonces balón en la línea. Saque lateral o tiro de línea. Dice que son 2 tiros de castigo. Ya está corriendo el tiempo. Bien, entonces el primero lo está fallando. El primero es esta Fera. Vamos a ver el siguiente. Su Majestad no ha llegado a este estadio. Aquí está la posibilidad tampoco. Y lo tiene Tlahui con el 5. Una finta solamente. Aquí cruza la media cancha tranquilamente. Este jugador número 5 al 1. El 1 al 7. Oscar que hace el pase a Brandon. Que recupera por allá el 1 que se le escapaba. Ahí está el 5. El 5 se mete a la pintura. Tira de media. No hay nada, es balón por todo lo alto para el equipo de la Guapjo. Viene el número 7, el 7 aquí al 16, el 18, perdón, ahí está el tiro, no hay nada, el rebote que tiene todavía la Guapjo con el 7 de 3. Buenas noches, Tlahuitoltepec.
ya llegamos, dice aquí este jugador de la Guapjo. Ahí está entonces el equipo de Tlahui tratando de meter también la primera. Aquí está el número 1, se quiere meter, mal pase por allá, cuidado, hay peligro, 2 contra 1, ahí está la jugada y ya mejor ni me lo toques, si no regalas foul y cuenta. Viene entonces el marcador, 5 para la Guapjo, 0 para Tlahui, y viene el 5. Y vienen 7:35 en la pizarra. Es la primera parte, el tiro de media, no hay nada. ¿Y dónde está el público que no los escucho? ¿Dónde están los gritos que no los escucho? Ahí está el público despertando. El público está ahí metidísimo, viendo cada jugada, el remolque, el tiro y la canasta que llega. Bien, señoras y señores, hay que aplaudirle a los dos equipos. Fuerte los aplausos, cualquiera que sea el resultado. Fuerte los aplausos. Bien, 7-0, hay mucho tiempo, primera parte, 6:44. Un equipo de Tlahui que es bastante rápido, pero bastante rápido. A ver si por ahí puede venir la reacción. Un equipo de la Guapo viene ubicados en la defensiva, cada quien en su posición, alas, centro, postes, todos ubicaditos, muy trabajados, muy entrenados. Entonces viene aquí el número 2, se mete, ahí está la jugada que decíamos, que puede abrir la llave, que puede empezar a tratar de abrir el marcador. Viene el número 5 por acá, al 18, nuevamente al 5, al 7, el 7 de 3, adentro la bola. Nuevamente, buenas noches, dice. Ay, un fotógrafo ya acostándose, ya sacando las mejores tomas. Bueno, viene la jugada. Y ahora sí, el bloqueo también limpio de este lado. De este lado también hace mucho calor, dice el de la Guapjo. El tiro de media, adentro la bola, abriendo el marcador. 2-10 en este momento, 5 minutos todavía, hay mucho tiempo. Ahí está la jugada con el 7. Este viene fino este 7. Ay. Estos 3 tiros nos está acabando más bien al equipo de Tlahui. Ahí está el tiro y bueno, simplemente no. Y aquí viene otra vez este 7. Ahí está el mal pase. Un pase demasiado fuerte. Y es balón para el equipo de Tlahui Toltepec en este momento. 2-13. 2-13. Ya empieza a preocupar esto al público. ¿Qué hacer? Hay que rezar. Eso, hay que rezar, Ranulfo. Bueno, eso, hay que rezar algo. Hay que pedirle a la Virgen de la Asunción que haga un milagro. Bueno, pues ahí está. Bueno, era del otro lado. Ustedes le están rezando a los azules. No, hay que rezarle a los blancos. Bueno, parte de 15-2. Ahí está la canasta. 4-15, claro que sí. Y 3:50, y ahí está la porra, ahí están los amigos que están apoyando con toda Tlahui, pueblos vecinos que están ahí apoyando y viendo la forma. Pero este 7 anda imparable. Este 7 anda haciendo de las suyas. Algo bueno habrá comido, un caldo mije de seguro, porque aquí le está saliendo todo al 7. Lleva 4 tiros de 3. De él son
12 puntos de los 18, así de simple. De él. Así están las cosas y bueno. Bien. Hay que mandarle un distractor, algo, a ver cómo. Alguien que baile, alguien que haga algo para que el 7 ya no siga siendo de las suyas. Bien, entonces, ahí está la jugada con este jugador, Oscar, 4-18. El marcador, ahí está la colada, no hay nada. Es balón para la Huapjo. 4-18. 2:35 es lo que le queda a este primer tiempo. Señoras y señores, ánimo a todos. Ahí está la jugada con el 18 y lo está fallando y viene todavía Telawi, todavía la posibilidad y aquí no cae la canasta. Lástima, lástima, lástima. Lo han intentado, pero todavía hay mucho tiempo. La desesperación es lo último que puede llegar a este lugar. Así están las cosas. Ahí está. El 5 diciendo, también yo tiro de 3. También yo meto de 3. Y ahí están. 5 por 3, 15, ¿verdad? 5 tiros de 3 que están dándole a este marcador escandaloso a este partido. Viene 21-4, 1:37. Todavía nos falta toda la segunda parte. Habrá que ver qué estrategia puede usar Tlawi, cómo hacerle, por dónde. Necesitamos a un tirador ahora de este lado que meta varios tiros de 3, ¿verdad? Ranulfo, necesitamos a un 7 de este lado. Ahí tenemos a este 7, vamos a ver, aquí está la posibilidad del número 1, el 1 aquí tranquilamente, Jonathan, ¿qué hace? ¿A quién? ¿Quién se desmarca? Brandon tiene la posibilidad, cuenta la jugada, pero no cayó la canasta, es falta, 57 segundos y contando, 4-21. Y bueno, el A del público lo dice todo. Una sopladita, algo para que llegue. Ahí está la canasta. 5-21. 36 segundos solamente. La Huapjo está ganando por muchos puntos. Vamos a ver, ahí está todavía Telawi, la descolgada, Brandon solito y su alma adentro. Ahí está el público, claro, sí se puede, nos gritan por acá. Claro, ahí está el público de Telawi que no se desespera y dice, mi equipo va a reaccionar. Pero bueno, ni hablar. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte los aplausos. Queda toda una segunda parte. Su servidor, Cuauhtémoc Díaz, me despido de ustedes. Gracias, porque seguramente ya no tendremos la oportunidad. Adelante, Ranulfo. Bueno, señoras y señores, está jugando bien Tlawi, pero la Huapjo está jugando arriba de bien. La puntería está al por mayor. Vamos a ver si en este segundo tiempo se inspira. No hemos visto a Oscar, no hemos visto a Jonan. Hay que relajarse, hay que jugar, hay que divertirse. Así se relajan los nervios. Bien, entonces, inmediatamente, allí Jonathan, Oscar con la pelota, allí para Brando, número 2, va entrando nuevamente, Oscar, con la pelota buscando, ahí levantan este tiro, así debe ser, así vamos relajaditos, así nos divertimos todos. 9-24 el marcador, va ganando la Huapjo. Hasta este momento, el 7, ahí buscando al 5, el 5 al 3 de reversa, falta. Ahí la falta que comete Brandon, el número 2 me parece, así que tiene 2 posibles, el número 3 del equipo de la Huapjo. 9-24. En el primer tiro la gente se mete, obviamente.
Eso siempre lo hemos dicho, la porra cuando se mete, motiva a su equipo y esto se prende. Piensa el segundo intento, no hay nada, el rebote. Qué bonito resorteo del número 5. Nicho, ahí avanzando, relajados. No pasa nada, viene Jonathan. Jonathan al número 7, Oscar. Antes ya hay una marcación que hace el señor oficial. Y la pelota se sale y va a ser ¿para quién? Para Tlaui Brandon. Hay un bloqueo impresionante. Un bloqueo del 18, viene el 1, Jonathan, cuando se inspira, es tirador de 3, no está inspirándose, a ver si le llega la inspiración divina y seductora, avanza el número 3, esta es la UAPCO, va a colar, en un palmo de segundos lo resuelve, avanza Tlaui, 9-26, vemos, observamos, el número 7, Oscar, para el número 5, se levanta, no hay nada, la pelota se está negando. La pelota se está negando. Hay que seguir empujando hacia arriba. Va el número 7. El 7 es el equipo de la UAPCO que juega bonito al básquetbol. Antes hay una marcación que hace el oficial. Estos jovenazos universitarios se dieron la escapada y vinieron a Tlaui un día, el evento de un día. Hoy empieza y hoy termina. Comienza el número 5, el 5 al 7 de 3. Quiere probar, se acerca, pase picado. Se tardaron de más. Tlaui viene Oscar, va a colar. Lástima, Margarito. Ahí lo bloquean con la punta de un dedo. Viene entonces el número 12, el 12. ¿Qué hace? Mejor se espera. Empieza a rotar la pelota. Está el número 18. 18, observa el panorama. Para tiro. En corto allí con el número 7, la media vuelta por el centro. El ataque prefiere abrir nuevamente. El 5 de 3. Pum, adentro. Allí no sé qué se puede hacer. Allí. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde está Pedro? Pedro, ¿dónde se anda? ¿Dónde se fue Pedro? Bueno, ya le tocaba turno de narración. ¿Dónde anda Pedro? Avanzamos entonces. Viene ahí el equipo de Tlaui. Viene Jonathan. Antes hay una falta del número 3. Así estamos. Ahí la UAPCO dando un espectáculo de tiros de 3. Eso es un espectáculo. Por favor, jugadores, terminando inmediatamente la premiación, Ya está todo listo, ya está el programa, todo listo para la premiación. Eso se va a resolver en breves segundos. Bueno, en 5 minutos. Seguramente este partido, pues me parece que no va a tener una segunda vuelta. Va muy arriba el equipo de la UAPCO, así que vamos a relajarnos y a divertirnos. Probar de 3 jugadas excepcionales, ya. Vamos, tranquilitos, viene el 5, Nicho, el 5 buscando por dónde, encuentra, no, con él la pelota, observamos al número 4, quiere tirar, prefiere aguantar con Brandon. 10 para tiro. Viene Jonathan, a ver si prueba de 3, espera, mejor aguanta, Jonathan, la pelota, ahí dice el oficial que ya le pertenece al equipo de la UAPCO. Rompimiento largo, una colada, no, está muy fuerte ese rompimiento que la pelota se fue al espacio, al universo. Vámonos, viene Oscar con la pelota. Oscar observa el panorama, el número 7, ya relajado, número 7, lanzamiento, no hay nada. No están cayendo las canastas de Oscar. Es espectacular cuando viene la puntería. Ahí está avanzando la UAPCO, 18, bonita colada, no hay nada. Ahí con 2, 3 zancadas. Empieza y encuentra el arillo de su preferencia. Vámonos. Se va entonces a la pintura el número 18. Observa el panorama. Lanzamiento corto, ese tiro. Corto y un poco desviado. Viene el segundo intento. Parece que los nervios ya se relajaron por todos lados. Y están jugando ya para terminar el tiempo. Ahí la pelota lo tiene el equipo de Tlaui, ahí para Nich, el 5, aguanta, espera a su compañero Jonathan, ahí para Brandon, va a probar, adentro,
Bonito triple de Brandon y merece el aplauso. Es un jugador que va creciendo, creciendo, creciendo. Eso es meritorio. Bien, entonces, allí, sin desesperarse, jugando alegremente. Viene el 18, el 7, el tirador de 3. Ese 3 que se me hace que hizo. Qué bonito este número 7, tirador en potencia de 3. Ni cómo pararlo. Así que solamente ya estamos esperando la premiación en este momento, 1 minuto 30 segundos. Así se está terminando el evento deportivo de básquetbol de la fiesta de agosto 2024. El marcador 12-32. 12-32 en este momento. 12-32. Regresaremos al terreno de juego por 1 minuto 13 segundos, tiempo corrido. Avanza Brandon, que diga, este es Jonathan, el número 1, el 1 con la pelota, por ahí buscando a Oscar, a ver si por ahí sale una de 3, viene Brandon, va a encarar, se mete bonito Brandon, avanza el 7, ahí buscando seguramente otro tiro de 3, no hay nada, esta vez está fallando, avanza Oscar con la pelota, número 7, encara, allí para el 5 se levanta, tampoco la pelota se está calmando. Esto se está calmando porque ya el marcador es abultado. Únicamente consumiendo el tiempo el equipo de la UAPJO. 12-32 el marcador. A ver si buscan otro triple y con eso estaríamos yéndonos. Nuevamente la pelota para de 3. tiro. Ahí buscar, no se entendieron. La pelota se escurre. Viene el último avance del equipo de Tlahuitoltepec. Ya viene la mesa. Ya viene todo para la premiación inmediatamente. Viene entonces Jonathan de 3. No entra. Esta vez no hay suerte. Vengan los aplausos, querido público. Hemos terminado con este bonito partido entre el equipo de Tlau y el equipo de la UAPJO, 12-32. Bien jugado. Muchas gracias. Pasamos los micrófonos con la gente de la Regiduría del Deporte.